feliz año 2018. Vamos a celebrarlo tomando una copina. ¡Y feliz año nuevo, Bertuco! ¡Que te llamamos ya del 2019! Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Ay, Alma, fía, para con las manos, que vas a quedar en sentencia. Y que estoy muy nerviosa, fía, y en la primera gala que presento y llegamos muy temprano. No, mujer, ay, mocedad divina y alga. ¿Tú no ves que entre que preparen la iluminación, los decorados, el maquillaje, los ensayos, bueno, danos una hora bien guapamente? ¿Tú crees? Sí, mujer, claro. A ver, para estas cosas, Alma, no llamen a cualquiera. Aquí hay un nivel. Tienes que tener una experiencia, una formación. Esto no va para cualquiera, ¿sabes? Pica. Vamos a ver. ¿Qué queréis? No voy a mercar nada. Estoy preocupado. A ver, que Bertuco, que somos Arantxa y Alma, que venimos a grabarles campanares. Claro. Así na que engañaron vos. Alma todavía porque lle moza y nueva, pero tú, Arantxa, que lleves tiempo en esto, ya te vale. Y ya es el encargado, ya es el productor. Bueno, hoy, pero vamos a ver. Pero aquí, ¿dónde está el resto de la gente? ¿Los maquilladores, los iluminadores, los cámaras? ¿Dónde están? Y el 31 da bien tú, ¿dónde te puedes levantar? Trabajando, no, nesos cases, con la familia, como la gente normal. Me la pela ya los cascos. Estoy flipante. A nosotros tienennos por les pringáis, que yo lo que somos. Poco más y menos. Básicamente, bien llegáis al club. Llegasteis muy pronto, por cierto, no, todavía queda para les uves. Eso... ¿A qué me suena? Ponlo, anda, pasáis. Que todavía vais a pasar frío y encima echarme a mí la bronca. Lo que hay. Madre que Bueno, está. anda, que sea lo que Dios quiera, fía. ¿Qué quieres que te diga? Pasáis. Mirad que ser más guapo quedó. Oye, pues sí, qué guapo. ¿Montástelo tú? Hombre, va, ¿qué pensabais? Yo tengo un talento tan grande para decorar como para actuar. Ya. Yo pensara que te quedara una pucharra de set, como ya tú. ¿Y esta nota? No, esa nota de sala. No tengas que leer las cosas de los demás porque, oye, El no. kit te dejé la decoración para la gala de Nochevieja, Bertuco. Espero que no se haya gandalla y me pagues lo que acordamos y lo que me debes de la última vega. Firmado, Maggie. ¡Qué cara! Pero vamos a ver. ¿Por qué andes leyendo? ¿Qué vas a aprovechar del trabajo de los demás? A ver, aprovechar. Tan feísimo Increíble. eso, madre mía. Qué feo. Aprovecharse del trabajo de los demás. Tú ya es historiadora y tú influencer. ¿Estáis para falar? O tú ya es influencer y tú... No sé quiénes sois, la verdad. No. Llamábamos aquí porque no había nadie más. Pero si salimos más vegais en Play Presta este año que tú. ¿Qué saliste? ¿Una? Una dice. Una. Ninguna. Ni una sola. Tenía muchas ofertas de trabajo en una mesa y no podía estar con estos puchares de Play. Mira, ahí quedáis, ¿eh? Mira, a ver, ven, estamos de broma. Vamos A ver, trabajar. yo no, ¿Tú no? No, yo no estoy de broma. Bueno, calla. Un poquitín la... A ver, Bertuco, mira. Tú presentaste un año las campanadas de Nochevieja. Puedes darnos consejos y Sí, aconsejarnos. porque además yo nunca comí les uves. Nunca comiste 3 uvas. No. Así fue este año.
Mira, esto es hiper fácil. Lo único que tenéis que hacer primero non reír durante les campanais. Yo he preparar... Que non riáis. Bueno, yo igual. Cuando tengáis les campanais, tenéis que tener 12 campanais encima de la mesa. 12 no campanaes, 13. ¿y cómo se tienen 12 campanaes? Vs, campanais, ya igual, son sinónimos. Tú- a ver, tú busques en el diccionario campanais y pon una foto de una uva. Que pon uva, claro. Ya está. Debe tener María Morinel. Mira, no, tengo el Laia. María Molinel, ¿tú piensas que ya sabe lo que es eso ahora mismo? Anda, que vaya referencias que me pones tú también. Tú lo sabes, ¿no? Mira, ¿sabéis qué os digo? Que vos aconselle Maggie porque yo paso. Mira, a ver, que Maggie también hizo alguna cosa de esas. Hey, hola a todos y todes, soy Maggie de Tendencias y de Tendencias Natal del Play Presta. Este año non voy poder estar con vosotros y vosotras me subes, sino que voy pasar el testigo a dos collacias de la cadena Play Presta, super Gallas Pérez, super Ayocaes, super... bueno, todos los adjetivos que podáis encontrar, bonos, que son Arancha, dende aquí mando un beso bien fuerte, y otro pa Alma, les yogures d'Alma, dende aquí otro beso bien fuerte. Bueno, pues estaba yo comentando de aquel año que tuve yo con un muñeco, no Mau Bertucu, que tiene un show también, digo ese muñeco porque tiene un show, na cadena Play Presta, que era así como regordetu, el baixucu, curtiu, algo repugnante, porque lo de ser repugnante ahora y es ese. Bueno, pues ese muñeco estaba acordándome yo de aquel año. Bueno, pues nada, dende Maggie de Tendencias del Play Presta quería desearos un feliz entamu de año nuevo 2021 y unas felices fiestas navideñas. Nada más deseamos que este año que entama sea mucho mejor que el año este 2020 que dejamos atrás y que seamos todos y todas poco más galloleros, galloleres, alegres que lo que fuimos en este año. Vecinos, gracias, milenta gracias, no dejéis de dar al play. ¿Qué faes, Alma? Pues, deporte, porque yo ando estresada y nerviosa. Pero por esto, ¿Eh? por los campanaes. Sí, aquí es la primera vez que los presento. No, mira, vas a hacerlo pero bien, tú tranquila, relaxa. Claro, tú dices eso porque como ella es la de pueblos y la de Babel. Entiende que estás confundiéndome con otra, ¿eh? Ey, falando del programa este, ¿viste lo que fue la competencia? Disfrazarse de mujer vieja repugnante. Voy a presentarles les campanais disfrazados así y con este personaje vamos a petarlo, ya veréis. Bertucu... No, yo no soy Bertucu, yo soy Bertina. Ay, mira, Fiu, y que estaba el otro día con mi home y digo, va, como tan la noche veía ahí en el chigre, digo, voy a ir con estos bocines que me presta a mí por la vida. Bertina, ya que en Play Presta ya tuvimos viella. Y es verdad. Y ya presento las campanas una vez también. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mira. 2017-2017. Tengo-te rabia y ganes de perderte. 2018-2018. Ya puede ser bon año, porque estoy hasta el Anda, que si Hortensia supiera lo que pasó en 2020, no diría que estaba del 2018 hasta el... Alma, no fai falta que repitas todo lo que sale na tele, nin que estés saltando aquí como un canguro, que vas a quedar sin enerxía para as campanais. Nah, eso non me esmolez, porque sin enerxía non quedo. Tengo esta lata de Green Rabbit, mira. Pero para tanto y esto, a ver, ¿qué? Que esto del deporte siempre nos gustó mucho en Play Presta. Ay, qué cosas. El deporte, antes había que ir al gimnasio, ahora ya. Uy, mira. Uy, estamos viendo todo. Estoy tremendo. De este deporte que tanto me presta que lleve el baloncesto.
Vamos a recoger los dorsales de la travesera. 3, 2, 16, la joven corredora Astur, la corredora de Aliento, ahí está Claudia Gutiérrez, 15:53, 26, Claudia. ¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a entamar a falar de la primera fase del Mundial de Baloncesto, que ya entamó y hay muchas cosas que contar. Esto paga la producción. Esta ni toqué el aro, así que... Non se puede ser más malo. Asina, y agora está asina. Por lo tuyao, les categorías inferiores xugaban os seus partidos en el campo de Villar. Si queréis hacer esto en una cuesta más larga, y aquí en Xixón podéis ir para Deva, a la que se suele llamar la Me Cago en Dios, pues ahí esa cuesta es buenísima para hacer series, porque es larga, es muy pindia, podéis bastonear muy bien, así que recomiendo pues ir para allá, si queréis hacerlo más. Pero así al lado de casa esto es lo que tenemos. Two hours later. Sí, bueno, ¿quién tiene? Podemos alternar, trotar y caminar. Por ejemplo, salimos trotando suave. Y ahora que hay un repechín, pues caminamos. Llegamos a esta zona llana, trotamos. Otro repechín. Ahora ya estamos en el parque, llegó el momento de hacer ejercicio. Préstame venir a estos parques que tienen máquinas para trabajar todo el cuerpo por fases. Esto acuérdame yo de cuando venían los marineros al puerto de Tazones. Uy, aquellos hombres tan fuertes. Iba yo a recogerlos. Subimos al barco y bueno, lo que se terciara. Estaba una soltera. Voy a dar les marches atrás para aparcar. Estoy como el twerking, y un twerking de espaldas. Hoy me duele bastante más. El twerking es prestoso, porque haces así, mueves el culo como si fuera gelatina. Voy a levantarme mañana con un dolor de espalda, al olfato. Por lo menos no pagues en un gimnasio. Pago luego la morillón. Uy, qué moza estoy. Estoy como cuando estaba, y era yo olímpica en Cubera. Y era olímpica de varias mazanes. Uy, puedo hacerlo más difícil todavía. Esto no llena para mí. Pero, Bertuku, ¿qué haces aquí? Yo ya estoy fatigada, ya no puedo más. Yo debí correr 1000 kilómetros por lo menos sin darme cuenta. Pero si estamos allá de donde salimos. Venga, descansamos 2 minutinos y continuamos, ¿vale? ¿Pero para dónde vas? Que el percorrido es para el otro lado. Sí,
Pero el chigre, ¡te has quieto ya! Buah, vaya sesión más prestas a de DJ. Con esta país nos la espera mucho más afalladiza. Ya que tú acabes de llegar. Pero en Play Presta siempre fuimos muy de bailar. Vaya forma más cutre de presentar un vídeo de los mejores momentos de baile de Play Presta. Ya que ya es un gistu, home, ya que ya es un gistu. No iba a presentarlo a Alma. ¿Yo? Sí, sí. Bueno, pues así fueron estos 3 años bailando en Play Presta. No, venga, a ver tú, que comience la fiesta. Hombre, aquí si no me ponéis música. Sí, hoy en fiestas de Prau soy el alma a la fiesta. Préstame a animar a la gente, mover el cotarro. Mira, ¿qué quieres que te diga? Tengo un don. Acabo haciendo amigos por todos los pueblos y cuando vuelva el otro año, como un vecino más. Señoras y señores, estamos per contentos de tener a tanta xente prestoso aquí, güey, y especialmente queremos darles las gracias a la policía y ao alcalde de Xixón que decidieron acompañarnos esta noche aquí. Yes, 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 Mira, Moonwalk. What is going on? Vale, no sé muy bien inglés, pero igual. Estoy en Oxford. Igual vos corten esto por el copyright. Cuando yo era moza, diva a les calelles a animar al Ye alta y era animadora. Ye alta, dame una L, dame una E, dame una A, dame una T y una L y... Uy, ¿qué lo que va después? Uy, estoy un poco vieja ya, no me salen les lletres. Claro, de aquella tampoco me salían, pero tenía un tipín que daba igual todo. Tengo miedo de caer, chaval. Porque yo con los huellos vendados como que llegué pierdo el equilibrio, macho. Entonces es como que me caigo. Fui hasta el casorio la carnicera. Llevo chocolate en agua entera. De la Arminia. Hice amistad con la panadera. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. ¡Qué fartura! ¡Qué fartura! Póngome a dieta pero no dura. ¡Qué fartura! Demasiados años en sin verdura. ¡Qué fartura! Como rápido y una locura. ¡Qué fartura! Una de estas para la sepultura. ¡Qué fartura! Hola, Xurde. Hola. Tengo que falar contigo. Dime. Ya que el otro día tuve un sueño y tenía que ver contigo. Ah, sí. Díxemelo un pasarín. Ay, qué vergoña. Vergoña, por qué, muller? Porque estás trabajando duro para la serie y las ideas son cosa tuya. Y dame cosa decirte que tuve un sueño que podría valer de idea para la serie. Ah, para la serie. Ah. Bueno, la idea ya era para... A ver, ¿cómo te lo... No te pongas tonto que no te doy nada. Madre, qué fata soy, Xurde, por Dios. Que no te doy nada. Qué ganas tengo de que llegue a ver tu con Catherine. ¿Catherine Hepburn? ¿Va a venir a grabar las campanas con nosotros? Sí, si te parece, convocámosla con la ouija. Ah, sí. El catering de comida, ¿no? Claro, muller, claro. De xuro que trae
una cena de esas de Nochevieja. Ay, con un poquitín de marisco. Patatinos. Ay, un paté de chambón o champón. Cordero. Cabrito. Hay Pitucadella. fame. Aquí llegó el catering. Aquí tenéis. ¿Y esta puxarra? Calma, nene. ¿Pero qué es esta puxarra? Home, la comida. Y no lo comer yo, que lleva toda la noche, ¿eh? Pero... Bueno. De donde no hay, no se puede sacar. Yo... Anda, que estáis muy mal acostumbrados en Play Presta a comer todo el rato sin parar. Miráis. Todo el rato comiendo. Lo primero de todo es la alimentación. Yo voy a todos los certámenes de cachopos. Al de Xixón, al de Ubieo, al de Madrid. Estoy hasta de Xura Popular. Y es que lo mío con los cachopos y una pasión. Después de les uves, tomo el gaiteru y pizcaño un poquiñín de turrón. Y entre la almendra y el gas de la sidre, nun hay año que no me dé el apretón. Así que Ale, voy a ir preparándoles palomiches que vamos, canela fina lo que y esto. Cansancio, joder. Les manzanes todavía son tiernos y todavía no se puede hacer nada con ellos. Ni se pueden comer, ni hacer sidre, ni nada. Tan ácides. Estoy en café de sobre. Qué asco. Oye, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Qué patates? Son míes. Yéntame, así. A ver, que esto empieza ya, entama ya. Sí. No tomen las... Eso así te dice. No toméis las cenas todavía. Calla, ver tu culeñe, que son los 4/4. 1. La segunda. La tercera vaya. La cuarta, toma, ver tu cu. Cuidado. La quinta también. Ahora llega la uva número 7. La octava. La 10. Río, por cierto, que la verdad es que el rapaz, hay que decir que... No, claro, a mí como no me paguen nada, pues esta gente pues tiene los muertos fame, normal. Un Dios, que non hai yogures aquí, que hai que ir por ellos a Alemania o a casa de Dios, ni carne aquí en Asturias, que haya que traerlo de fuera, de otros países, de otros lados, y para encima como no lle poco, ahora ya lo traen de América. También, aquí parece que somos tontos siempre. Non puede ser, hay que tirar un poco por lo nuestro y si se acaba, que no se acaba, entonces sí, de ir a buscarlo al otro lado. Lo que no se puede es traer de fuera y luego lo último nosotros. No sé, y es una cosa que dentro de mi cabeza no entra. Mira, todavía el otro día estuve en un supermercado y agarré un yogur y diome por mirar dónde venía y no venía nada más y nada menos que de Alemania. Si nos metemos en el mundo de la sidra, estamos igual, porque donde hay pocas manzanas aquí, van a buscarles que sea Francia, que sea República Checa, a todos los yaos. Y lo de aquí lo último. Luego, bien que decimos todos que la sidra que se lle de Asturias, que non amigos no, de Asturias lle nada más y nada menos que la que lle de denominación de origen. Ponesme 3 de estos tartaletuques, 2 de estos de chocolate, estos otros, apetece 2, 4 de estos de frutines, que es muy sano, porque es muy para la salud y todo, tiene vitaminas, y estos de piña también, quiero 3. Ponesme un merengue. Voy a comer un merengue. ¿Cómo lo quieres? ¿De café o de menta? De café. Uy, voy a ponerme nerviosa. 1,40, por favor. Uy, 1,40. Uy, y que tengo el monedero aquí, por si me dan el tirón. Uy. Así. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Uy, uy. Iba a esperar a comerlo en casa, pero no me aguanto. Uy, no comida más rica. Uy, estoy poniéndome un poco perdida. Hoy lo que tenemos que hacer es coller nubes de gominola como estes
Y refranes con toles ñubes que me quepan la boca. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Hay tantas maneras que un escritor puede aprovechar las redes y ella usa nada más que para dar una imagen suya de que está de fiesta, de que pasa lo bien, de que tiene muchos amigos, para conocer mozos. Una cosa bestial, ¿verdad? Yo no sé si todo lo que dice lo vais a poder meter, pero yo voy a ponerlo sin censura y sin pitíos. Y el que se ofenda, falaba de follar. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche? ¿Bien? Pues, no seréis muchos en casa, ¿eh? Ya no, claro, no, máximo 6. Y es que, bueno, ya viste cómo salió el 2020. A ver si el 2021 ya es mejor, ¿eh? Sí, vémonos en cuantas que quieres. Venga, feliz noche. Venga, sí, un besín. ¿Qué faes? Mujer, hablar con la familia, que después llegan las 12 y no hay quien llame. Tú también, eso yo más antiguo. Ya estamos. Si tú ahora, mira, saques una foto y mandesla a todos los contactos y mucho más rápido, mira. Ay, a ver. Ay, has de poner un par de filtros, que quedemos guapes. Sí, hombre, sí soy una experta. A ver. Mira, préstate. Ay, qué guapes. Mira, has de subirla a Facebook, que quiero que la vean mis amigas. Sí. ¿A dónde? A Facebook, mujer. Facebook, claro. No te molestas, ahora mando yo un mensaje a mi mamá que usa Facebook y cuélgala y etiquétate, ¿vale? Fáete. Dale. Ya está. A vueltas con el furaco generacional. A ver, en vez de andar de charreta, podéis repasar un poco las campanadas, que al final va a ser un desastre. No, Bertucu, ya que estábamos hablando de que estamos felicitando a nuestros familiares, claro. Estamos sacando una foto para mandarla a todo el mundo. ¿Quieres sacarte una? No, a mí déjame de faltosas. No. A mí mandaronme unos portales de Navidad muy guapos. Portales. ¿Cómo que portales? Postales, dirás, ¿no? Claro. ¿Unos postales era? No, portales. Postales. Anda, eso ya antiguo hasta parancha. ¿Ves? Todavía vamos a acabar mal. No, y portales, miráis. ¿Veis? ¡Qué portalucos más guapos! ¡Presta! Bueno, mejor vemos las felicitaciones que nos mandaron los compis de Play Presta, ¿no? Va a ser mejor. Bueno, xente, pois el 2020 está a punto de finar. Así que yo creo que llevo un momento para remembrar buenos y malos momentos. Y sobre todo para marcarse nuevos objetivos para el 2021. Deseos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Buenos amigos, ¿qué tal andáis? Espero que estéis todos bien y desde aquí quiero mandaros un feliz año y que venga lleno de salud y buenos momentos. A seguir bien. Hola a todos y a todas, soy Blanca Siro Ichigo, presentadora de Cosplay Presta y también profesora de Deprende Asturiano. Prestaríame desearos un feliz año 2021, que de seguro que va a ser mucho mejor que este 2020 y que tengáis mucha salud y vos vaya todo muy bien. Vémonos. Dende Pallares deseamos unas felices fiestas y que paséis un perbón 2021. Vos, siento de Play Presta. Este año llegaron las navidades y aunque está siendo todo bastante raro, tenemos que disfrutarles como se pueda, con la gente que se pueda y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, para que no haya después disgustos. Así que bueno, pasadlo todo lo bien que podáis y a disfrutar de estas fiestas. ¡Feliz Navidad y feliz año! Bien, llegados a otro nuevo refrito. Güey. No me dije que ahí. No hay mentira, ahí no hay nadie, eso oye una cámara, pero bueno, y el rollo este que se suele hacer y tal. Bueno, yo igual, el caso es que estoy aquí para desearos un feliz año 2021, que este año 2020 sí fue una pusarra y tal, eso es lo que todo lo que dijeron mis compañeros, pero una vegada voy a cambiar y voy a ser positivo, ¿no? Yo sé que este año perdimos muchas cosas, perdimos muchas esperanzas, perdimos muchas ilusiones, perdimos mucha gente, muchos contactos, viajes, planes.
Y yo estoy seguro de que este año 2021 va a ser el año de la recuperación, en el que vamos a recuperar todas esas esperanzas, todas esas ilusiones, todos esos contactos, todos esos viajes, y de seguro que vamos a conseguirlo. Por cierto, está prestándome pela vida la gala que estáis haciendo ahí, Arantxa y Alma, que... Bueno, eso es mentira, porque esto yo grabélo ya tiempo atrás, ¿sabes? Yo ahora, mientras estáis viendo esto, yo no estoy aquí trabajando, qué tontería, yo estoy en mi casa celebrando la Nochevieja como una persona normal. Pero bueno, que sepáis que en el 2021 vamos a seguir aquí al pie del cañón, igual que tuvimos este 2020, falando en lingua asturiana de cosas de todo el mundo, porque vamos yoñe del opacón, vamos siempre yoñe del opacón y falamos de todas las cosas. Bueno, a ver, ¿qué refrito toca hoy? Los 5 mejores tipos de cachopo. Venga, di a tomar por culo, hombre, pero ¿esto qué y ahora? ¿Al plato vendrás? ¡Buenos amigos de Play Presta! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Estamos que pensáis que los Reyes Magos no celebramos también el fin de año, la Nochevieja. ¡Eso bien! Mira cómo te lleva Baltasar. ¡Ay, Baltasar, por favor, contrólate! ¡Vémonos el día 5 en todas las casas! ¡Feliz año nuevo! Fai un año entamábamos el 2020 con mucha alegría y con mucho ánimo. Todos pensábamos que iba a ser el nuestro año y al final la cosa tornó un poco mal. El año que vamos a pasar fue un año raro, de muchos cambios y de muchas faltas y de muchas cosas por hacer. Esperemos que el 2021 nada más que nos traiga alegría y buenos momentos y sobre todo mucha salud. Espero que estéis todos disfrutando de este final de año con los huesos y que tengáis mucho cuidado que el bicho todavía no marchó. Un beso y hasta el año que viene. ¿Qué tal, xente? Soy Pepios08 y guai paso per aquí para felicitavos a todos y a toes unes felices fiestes y deseavos lo mejor para el año viniente. Todos sabemos los tiempos que estamos pasando, pero la sonrisa de la boca no nos la puede quitar ni nadie. Espero que estéis disfrutando de este especial Navidad que están haciendo los míos compañeros de Play Presta, a los que yo os tengo mucho aprecio y ganas de velos. Y espero que pronto volvamos a xuntarnos para volver a hacer cosas muy prestoses. Un saludo para todos y feliz año nuevo. Muy buenos amigos y amigas de Play Presta, estoy siguiendo este especial de Nochevieja y estoy pasándolo genial. Yo además tengo preparado, porque tengo las mismas gafes que Arantxa y que Alma, y tengo preparado la sidra Brut y siempre de DOP. Ya sabéis que es importantísimo eso para que tengamos un grandísimo 2021. Ay, este 2020, vaya como fue. La verdad que esperábamos que fuera mucho mejor y las cosas no salieron como esperábamos, pero no hay que perder la esperanza en que este 2021 se dará mucho mejor. Y yo además no veo mejor manera que entamalo todos y todos juntos aquí en Play Presta y también en Ver Asturias, celebrándolo y brindándolo. Voy a echar una copina y a brindar con los collacios. Vémonos muy pronto. Un besín, Alma, un besín, Arantxa. ¡Feliz año! Arantxa, Alma, un beso gordo, gordo, gordo y un afalago bien prestoso y cariñoso, porque que sepáis que estoy disfrutando como nunca con esta gala que estáis haciéndolo per bien. Y a Bertuku, con cuidado, vete por lo segado, mira bien lo que fas, que si no en el año que viene, igual que escribas que no te dejo nada. Bueno, de aquí al año que viene hay mucho que andar en día. La verdad, sí que dasme mucha envidia, Alma, de vivir todo esto tan moza. Sí, ¿envidia de qué? 16 años y pasar la primavera encerrada. Ya, pero en 16 años sentiste una cantidad de emociones que yo nunca me imaginé sentir cuando tenía tu edad. Por ejemplo, te seguro que tuviste algún momento de atristallamiento profundo. Sí, eso sí, cuando estaba toda la gente cantando Resistiré por todos los lados. ¿Y mieu? Sí, cuando un día estaba sola y entamé a cantar Resistiré, pero sin querer. ¿Y rabia? Sí, cuando no hubiera quien a quitarme el Resistiré de la cabeza. ¿Y felicidad? Cuando ya pasó de moda el cantar. Y también te juro que señordá en algún momento. Pues la verdad es que sí, señordá de cuando nunca conocía el Resistiré. Este año fue un año lleno de emociones. Pues imagínate todas las emociones que vivimos en Play Presta en 3. Una barbaridad.
non responde, debe ser estranxero. Parla vostè català? Aprender a caminar despacio, mirar los escaparates, fixarme las matrículas de los coches, sumar las cifras buscando complicar relaciones entre los números, escuchar conversaciones allenes, analizar el idiolecto de los que falen, imaginar la vida de los que pasen, ser como los viejos cuando van a la consulta al médico, que lleguen un cuarto de hora primero, ser asina, tener tiempo. ¿Quiere contestar una pregunta de la Navidad? Vale, mire, está allí la cámara, vale. Mira, estamos a los cojones de estar en paro. Punto. Este año, como no consigo un trabajo, voy a pegar un palo en un banco. Que se sepa, así de claro. ¿Y cuál es? Entonces su deseo para año nuevo y conseguir trabajo. No, atracar un banco. Pero no prefiero más... El trabajo no me lo van a dar, porque lo sé. Ahora, con temas menos sociales, ¿cuál es su deseo para el próximo año nuevo 2019? Que sea lo mismo que el 2018 como mínimo. No pido más. ¿Y cuál es el 2018? No, pues viví con alguna enfermedad, pocas, y con casi 80 años y pudiendo vivir la vida, no como ese otro señor, puedo vivir la vida con un retiro porque trabajé. O sea, miradlo en esta escena, miradlo. Aquí Tokio medio refuga la su petición y ella va a implorar que no se enfade. Pero él deja bien claro que tiene dignidad y que... That was easy. ¿Quieres saludar a alguien? No, nada de especial, ¿Para sí. los nietos? ¿Un besín para los nietos? Para los nietos todo el cariño del mundo. Mira, voy a darte una morrillada todavía, porque entre Oliver y tú vais a volverme loca. Llámenme. Ya, Adiós. tira, anda, tira. No hay una oficialidad armada, no existe en España. No hay demanda alguna de medios de comunicación viables salvo aquellos que están subvencionados. Pero vamos a ver, ¿dónde existe que el cuarto lleve encarnado? Bueno, y he parecido. Parecido. A ver, ¿qué hay en la puerta esta? Pero, ¡no me marcháis! ¡Ayudadme! ¿Visteis eso? Ya. ¿Y eso de María Cotiello? ¿Pero tú sabes lo que cuesta traer a esa moza, hombre? ¿Miraste el presupuesto? ¿Falastilo con ella? Sí, claro. Ya, sí. Mira, Oliver, no me fío de ti ni un pelo, ¿eh? Más te vale que sea verdad. Tira. Adiós. Meca, a ver cómo higo esto. Tranquilo, suerte, tranquilo, ¿eh? Piensa en algo que no te ponga. Cherines, por ejemplo. Sí. Cherines en traje baño. Cherines falando asturiano. Y debías pillarles buenas porque siempre acababas vomitando. Bueno, cuyacios, hasta aquí el programa de Way. Espero que os guste porque si no... No funciona. No funciona. Estamos aquí, ya corté hasta aquí, porque si no, no vais a ver lo mismo ni lenta vegaes. Pero vamos a ver. Sopla canción del nordés y desde el cueto hasta Friera, y desde el cueto hasta Friera, sones nuevos por doquiera. La historia de Güey es, sin duda, una de las más terroríficas que conté en Xamás. Cortamos. Pero
Vamos ver, que buxarra me estáis facendo contar aquí, tío? Isto non é serio, A ver, lleva un capítulo crossover entre Pepios y Bertucu. Bueno, ya, ¿y para estas fatais hay dinero extra o qué? Cortinilla, ráfaga. ¿Qué dirás, Pacuaco? Chistes que el país en estos vídeos apuntan una libreta. Mejor tendrás que Bueno, pues ya lo que hay. Entamemos. Casi cae el cuadro. Bertucu, tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque no lo sabes, pero tienes un par de angelinos cuidando de ti. Y cuando estés triste, ellos van a abrazarte, aunque tú no los veas. Y cuando estés contento, ellos van a estar orgullosos de ti, aunque no los puedas ver llorar de alegría. ¿Y eso cómo lo sabes? De Serenes tenemos contacto con los ángeles. Créeme, quiérente mucho. Ahora tengo que despedirme. Espera, no marches. Cuídate, ¿vale? Y suerte con la tercera temporada. No marches sentada, no marches sentada. Tengo de marchar. Adiós, Bertucu. No, pero que... Que iba a decirte que la marea todavía no subió de fecho. Arantxa, ¿qué es para ti la cultura? La cultura, pues para mí es la conexión, lo que te une a la gente, a los lugares, lo que fai que tengas una querencia por ese sitio. Pues para mí no. ¿No? No, para mí es el conjunto de conciencias y de tradiciones que un pueblo, que una persona tiene sobre materias del saber humano. Así que ya cargaste el móvil, ¿eh? No. En fin. ¡Ay! Está ocurriéndose una cosa. Bertucu, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Que te va preparando la iluminación? ¿Cómo? Calla la boca. ¿Cómo no echamos una cual ayer para ver cuál de estos es la más lista? Vale. Sí, yo también me apetece jugar, venga, va. No, tú tienes que ser el presentador. Ah, qué divertido. Bueno, pues vamos a hacer este concurso cultural que va a llamarse El Picu. No. Ya hay un programa. Exacto, Bertucu. Bueno, pues este va a ser El Picu del Coriu. ¿Y del Coriu? ¿Por qué? Porque son preguntas del cuá, la ye, Palma. Primer pregunta. ¿Qué escritora xixonesa, nacida en 1745, que es la primer mujer autora en asturiano que se conoce? A. Enriqueta Rubín. B. Josefa Xovellanos. C. Nene Loseda. Palma. La B. Correcto. A ver, Arantxa, cuidado que hay rebote, ¿eh? Hay rebote. A ver. Vamos a ver qué restaurante Ubieín en 1974 fue el primero de Asturias en algamar una estrella Michelin. A. Casa Fermín. B. Casa Gloria. C. Casuso. Casa Fermín. ¡Correcto! Vais empate, esto está pero emocionante. Vamos a ver, Alma, ¿cuál fue un lugar clave para el surgimiento de comisiones obreras en plena dictadura franquista? No hay opciones, te jodes. ¿Y cuál es qué cosa, mujer? Turón. VU. No, la mina la camocha. Voy a no saber eso sabíalo yo porque lo pone aquí en la tercera. Bueno, yo igual. Esta moceda. A ver. Anda, que tú sabías, ¿la oíste? Por supuesto. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Sabiéndola. Sí. Concursantes, por favor, que me matase aquí ahora, no hay cosa. Hay que llegar a 2021, ¿eh? La mina de qué localidad tiene algunas de las dos galerías bajo la mar. ¡Oh! Yo esa sela. Además de verdad. A. Arnau. B. Llumeres. O C. Oles. Esta va a ser que la camocha no llegue, ¿eh? ¿Llumeres? No, ye Arnau, la A. Ah, es que estos boomers. ¿Cómo que boomer, nena? Una de desempate. Millennial. Sí. Una de desempate. A ver quién es la primera en responder. ¿Qué día se quemaba en Avilés un muñeco? No me gusta que queden muñecos. Un muñeco llamado La Vieja. A. Martes d'Antroxu. B. Miércoles de ceniza. C. San Juan. Yo. ¿Cuál? La
Ah. No. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Gana Arantxa. Bueno, a ver, que gane. Presentar el siguiente vídeo. Ay, bueno, qué bien. Bueno. Pues nada. Generación Z. Uy. Vamos a ver cultura en Fray Presta. Güey, voy a falar dun tema que non sei se vos parecerá bien, pero bueno, se non vos parece, non me dá mal. La verdad que andáis por aí sin saber, polos montes, agarrando mastines, agarrando perros por aí que están traballando, igual que si vais por unha calle, a que non se vos ocurre agarrar un perro que vaya con un ciego, a que non se vos ocurre, pues entonces, ¿por qué tenéis que andar agarrando los perros que están traballando col ganado? Estamos a las 2, 3 y cuarto de la mañana en Sotres y disponémonos a empezar el anillo de picos que vamos a intentar hacer del tirón. Son unos 100 kilómetros, a ver si lo conseguimos. A ver si lo hacemos juntos. Seguidme. Daniela, no creo que me veas, cariño, pero si me ves, un beso muy grande. Y a los hijos. Venga, gracias. Hay que hablar en Sí, a los fíos. Me suena pila tópico, pero yo soy fan de Josefa Jovellanos. Ay, tengo un vídeo en una red recitando un poema suyo. Con lo que acabo de ver, 100 cruces vengo faciendo. Venís lo que nunca vieste magar, que vienes a Oviedo. Bueno, para un taller de internet. Con lo que acabo de ver, estoy como, oh my god. Estoy en Oviedo y no vais a creer. Veo al rey Carlos IV. Y claro, yo me quedo como, what the fuck? ¿Cómo no voitar si entre reses y yuces veo a... ¡Qué pelos! Y de repente veo una prove muller aflaquecida y... No creo que el poema falara de ella exactamente. Después vamos a ir para el Durriello. Estamos cerquina del refugiario. Llueve en Santiago, millo dulce amor, que Amelia blanca del aire, brilla en tenebrío el sol. Llueve en Santiago la noche escura, hierba de plata y sueño cubre la valera yuna. Mira la lluvia Nacay, quexa de piedra y cristal. Mira en el aire esvaíu, sombra y ceniza del mar. Sombra y ceniza del mar, Santiago y onxe del sol, agua de mañana antigua, trema en el mío corazón. Bienvenidos a Tres Mares. ¿Puede una lengua de campesinos llegar a ser una lengua de cultura universal? Y en antes de que ya se ponga alguno o alguna a chiflar, a esprecetar diciendo bueno, ya están los del bable flipando no sé qué, que no estoy hablando del asturiano, estoy hablando del inglés. El asturiano, también nomado asturionés, es una lengua romance, lo que quiere decir que viene del latín. Y es una lengua que se fala en el Principado de Asturias y fuera de este, con distintos grados de vitalidad, en León, Zamora, Salamanca y en Miranda del Douro. Miranda del Douro está en Portugal y allí lleco oficial con el portugués y la variedad que se fala allí llámase mirandés. Refacer recuerdos. Refacer los recuerdos d'unu para darreo contalos a d'alguén, con da que sentiu lle desandar los años, los segundos y minutos que tan acabante de pasar, y un camín que ayuda a ir encaixando el porqué de elles coses a que acíes se llanten en lugares notables nel recuerdo, enreigonen de tal xeito que cualquier otro momento que un pensó señalado tien que sitiarse a un llau o al otro de lo que veramente cuenta la memoria. Dires vallando unes y otras remembrances, yo supongo, de lo que va el asunto de ver pasar los días, del vivir. Javara hay un barrio que está en Japón, concretamente en la ciudad de Tokio, y he conocido por ser la meca de lo friki
el anime, el manga y la electrónica. El barrio está formado por un montón de rascacielos en los que podéis encontrar en cada planta un montón de tiendas de diferentes temáticas, desde anime, manga. También hay una zona en la que es una zona de electrónica, pero no de móviles de última generación ni cosas por el estilo, sino de electrónica un poquitín más antigua. De hecho, podíais encontrar allí incluso cartuchinos de la Game Boy Color, para que os hagáis una idea. Pero bueno, Oliver, que me cago en mi... Pero tú no decías que ya eres un experto gaitero. Sí, experto en rascar botellas de sidra al gaitero. El secreto está en la letra, mira. Échame un culín, maní. De amor, Oliver, de amor, díxete una canción de amor. Pero que ni eso y es capaz de hacer bien, ¿o? Sí, oh, joder, yo soy mucho de sidra. Yo llevo a ver una mina y pónseme los pelos de punta. Y aquí hay un sentimiento y una rabia de no poder baixar a trabajar en el pozo que cago en Ross. ¿Qué faes, Nina? ¿Cómo que qué faigo? Así riéndote así nada por nada. Pues estoy riéndome porque yo era muy bueno para la salud y con este año que llevamos... Va muy bien, pero no ves que rir así nada en sin gracia, en sin nada, no sirve para nada. Hay que tener un motivo y es como como cosas de la vida, cosillas que pasen. Por Dios, Arantxa, que yo ya no soy una guaja, puedo hablar de... Calla la boca, que ella es menor de edad y entonces nos vas a meter en un lío. A ver, vamos a pensar en cosas sencillas. ¿Qué es lo que te hace reír a ti? Pues a mí ¿qué me hace reír? A mí me reír esos personajes torponos. Ay, sí, como rollo Mr. Bean, sí, Steve Urkel, sí. Así de esos que lleven sí. y irrite. Sí, sí. Únicamente con ver. Eso. Qué majes. Tienen tanta gracia como estos momentos divertidos de Play Presta. Gústame facer rir a la xente. Bueno, pues dixéronme que estabais esperando outra temporada de tendencias como Agua de Mayo. ¡Ay, hai outra edición! ¡Me cago! ¿Qué haría usted con los políticos que roben? ¿A dónde los mandaría? Hombre, yo supongo que a la cárcel. Pero una cárcel del Polo Norte. No, yo más bien de Rusia, diría yo, ¿viste? Porque, vamos, estoy exagerado, porque lo malo es que el dinero perdón. El dinero. O sea, que miréis el esfuerzo que estamos haciendo, güey. Está lleno de nieve de la que cae del cielo, uno de la otra. El caso es Voy a ponerme un poquitín serio para hablar del sentido del humor. Es como ese collacio tuyo que llega de sópitu y tú que estás con la dieta aguando por un cachopu, diste, ¿qué? ¿Engordaste? ¿Quieres matarlo? Pero sabes que está de broma y que lo fae con buena intención. Por cierto, Luis, ¿qué tengo aquí? ¡Masha! ¿Sabemos los mozos y los moces poner un condón? Tiene que quedar arriba, que aquí guarden los soldados. Pero y es verdad, tienes razón él, que tiene que quedar un poco bicha aire, porque... ¿Por qué no? Porque eso explota. No, y si no también. Sí, también. ¿Usted perdonaría una infidelidad? Hay momentos tontos que todo el mundo te decimos que sí. Sí, porque bueno, a mí también me había que perdonar alguna. Aquí fina este capítulo de tendencias acerca de lo que dice la vaquina. Este Oliver Yepper, buen actor, de xuro que ella bien inteligente. Bueno. ¿No? Piedra, papel, tijera. Mierda. Piedra, papel, tijera. Cago en Ross. Piedra, papel, tijera. Joder. Ya sacarás papel, ya. Bueno, collacios, güey, estamos probando el GTA. Y... Cago en Ross. Estimando vibra solo. Brujería. Putos tragos. Oye, ¿estás bien? Y el trasher, palma a mí, que me está dando un poco de alergia. Ah.
¿Qué opina usted de la campaña de racismo contra Bertuco? Bueno, pues yo lo primero que quiero dejar claro... Un momento, ¿dónde tiene la petaca y el micro, Pepios? ¿Con qué micro? Si estás grabando. Ay, perdón. Era una prueba. La manía de este paisano ya roncar como un tren de la mina. Así facía. Bueno, na idea perfecto, ¿no? Digo mete cabecera, si tengo que meterla yo, si estoy solo. Y la costumbre ya. Venga, metemos cabecera. Creo que ya es tío botón. No. Suprimor. Esto es una cosa que voy a ver yo para después, no. Como ya la cabecera, tú. Aquí. Gracias, muchas gracias. Tengo que darles gracias a todos los que creyeron en mí. No fue algo fácil. Fue probablemente el reto más grande en lo que llevamos de refrito. ¿Veis? Este ya el típico boballo que non te conoce nada y te viene de primeras soltándote eso. Y ahora, y cuando el tiro el cacharro na cara. Oye, ¿pero qué fas quitándome todo el protagonismo a mí? ¿Qué te tomas? Yo vine aquí a Tazones a ser la estrella porque soy casi tan guapo como este pueblo. ¿Qué quieres, marchar a la rula a ver si dan algo por ti? Bueno, por la mitad de ti, claro. La calle es muy larga. Márchate. Entama bien la temporada. Alma, ¿tú sabes lo que lleva un low whistle? Sí, pero ya hay un poco antiguo, ¿no? Esa canción, la de whistle baby, whistle baby. No, muller, el low whistle, que ya el instrumento típico celta irlandés que se fixo bien famoso en los años 70. Va, no sé qué me dices, pero con lo que me presta a mí la música celta que no lo conozca. Mira, pues voy a ponerte un vídeo de Héctor Menéndez Aneiros, que ya del grupo Guieldo, que va a tocar Down by the Sally Gardens dende Candamu. Va, tiene muy buena pinta. ¿Cómo me gustaría a mi alma tocar el low whistle como lo toca Héctor? Va, tocar un instrumento está bien, pero yo siempre fui más de cantar. Ay, cantar, yo también. Con la tu edad yo quería ser como Britney Spears. ¿Y qué falló? Ay, fía la voz. ¿No cantes bien? No. Y que de aquella no había el programa este y la voz, el del descubrir talentos. Ah, vamos, sí. Si no hubiera de aquella, vamos, decae. ¡Eso tiene solución! Ahora vamos a presentar el Glayiu. Yo voy a ponerme aquí de espaldas y voy a escucharos cantar. Pero oíste, Bertuco, eso no tiene sentido, porque ya sabes que somos nosotros. Pero vamos a ver, ¿quién aquí es el director? ¿Quién lleva los cascos aquí? ¿Tú? No, pues venga. Ya no llevo los cascos, pero da igual. ¡Vamos a seguir! ¡Val!
¿Hacemos el glayiu? Venga, que si no, Venga, ya va. sabes. Venga, a ver. A la de tres, A la ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien? Que cuanto más bebo, más quiero beber. ¿Qué tiene esta sidrina que sabe tan bien? Que cuanto más bebo, más quiero beber. Basta. ¿Qué pasó? ¡Emocionémoslo! No, ¿y ahora por qué me hacéislo muy mal? Faltoso, y es un faltoso. Había que verlo a él. Claro que lo había que ver a él. ¿Y a medio play presta? Qué guapa yes, Guadonga. Non hai color, Begoña. Quiero tener un barreñón, pero no hay comparación. Con ella solo fue mi Lise, la regalina. Guadonga. Guadonga. Porque soy malo, lo sabes, ¿verdad? Porque soy malo, lo sabes, ¿verdad? Porque soy malo, lo sabes, De un momento no tienes que responder pa' que sepas de una vez quién es malo. Vamos para la playa. Es así. Canta un poco, venga. Vámonos para la playa, que yo soy tu gitano, que tú eres mi media paya. No me sé más. Voy en Talgo a Madrid, 5 horas ya y lo que queda aquí. Luego voy en Talgo a Alacant, suma yo 3 horas o algo más. Subirá en el Talgo, no, basta ya de Talgo, no, yo no quiero ir en Talgo, no, na me olvida Talgo, no, subirá en el Talgo, no, basta ya de Talgo, no, yo no quiero ir en Talgo, no, na me olvida Talgo, no. Entre ida y vuelta más horas voy tarde. Este tren metía que en Torrevieja. Tengo que asumir que estoy como dir nel Transiberiano de Moscú a Pekín. Jamás te voy a decepcionar, jamás voy a escapar. Déjate, no te voy a hacer llorar, no te voy a abandonar, no te voy a engañar. Déjate. Al oeste de Cubera crecía y vivía sin hacer ningún caso a la policía. Xugaba la briscan sin cansarme demasiado, siempre esconda algún reina manga gazapau. Naida en Cubera me desafía porque dende la panera vigilamos noche y día. La purico el callao a los gamberros disciplina y después con l'orinal remata los Conchita. A tope con un xuez que me puso de condena traballo social. Dende entonces ya no uso los sprays, normalizo de acuerdo a la legalidad. Sin el top pueblo, el concello non respeta, la toponimia fai una semella. En 4 horas allí se vos presenta, vielles polo asturiano siempre están alerta. ¡Bomba! ¡Bomba! Para el islamismo esto es una bomba. Para el terrorismo esto es una bomba. ¡Alejar a la grande! Que vegáis que yo sé que todo el mundo piensa que yo ya lloré. No a lloré ni a lloraré. Yo ya llegué, ya el mío yo. Ya que no soy el rey de lo incorrecto. Se gafa celo, estoy bien impuesto. Y no me mueve entrar en guerras. Lo que yo quiero son más perres. ¡Hey! Voy a darte un consellín. Sé que puedo parecerte un baballín. La envidia y perma la cuida la nintari espacio. El sin min, ver tu tornatar aquí ya todo el mundo. Seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin min. Ver tu tornatar aquí ya todo el mundo. Seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin min. No. Fiestes de prau, entres y sales, nun hay portero mal encarao. Cuando la verdad muere ya y el ser feliz
faes que nunca Luna es por alguien pa' amar, Luna es por alguien pa' amar, estoy naguando por alguien pa' amar, no soy gato para alguien pa' amar. No le echarme, ya no hay, y la tormente me encanta. Luna es por alguien pa' amar, Luna es por alguien pa' amar, Luna aguando por alguien pa' amar, no soy apto para alguien pa' amar. Comiendo usted en un dura, que factura. Demasiados años en sin verdura, que factura. La analítica y una locura, que factura. Una de estas para la sepultura, que factura. Doctor Balvin. Que desea. La candela, cuidado con la cazuela. Llama al 911, está quemándose la cena. Pa' mi idea, carinda, que desciende yo vaya faena. Voy a llamar al Justin y pido comida chilena. La cocina no está sencilla, y agotador menuda reciella. Pásame un vaso de los normales, wow, ya sale. Soy un cocinero que de esto no sabe un resto. Lo que pago, salme siempre desde el bebé. Echa ahí de algo más. Echa ahí, pero no me eche masaje el líquido. Yo quiero ver cómo esto se menea. Mira qué fácil, yeah. Y los macarrones están a hoy hasta que el agua ya fumean. Como una mi abuela. Qué asco. Mejor pido una pizza. Chico, ¿dónde estará esta? Alma, Nina, ¿dónde estás? Aquí, ya voy. ¿Que van a darle subes? Ven. Ya voy, Nina, ya voy. Venga, Ay, mía. Ya está. ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Que tengo un grano. ¿Esto qué es? Que tiene que ponerse acorde para el año, ¿no? Pues yo voy igual. Qué guapa, ¿Pero qué necesidad hay de esto? Hombre, Nina, porque cambiaste los bragues que tan rojos. Porque hay que entrar bien al año. Oye, y yo digo tú una cosa, los bragues rojes ni una sola vez más. Porque yo puse miras para un Sevilla de 2019 y mira cómo salió el año. Ya, pero ¿sabes por qué salió así el año? Porque yo nunca comí las uvas. Ay, es verdad que nunca la comiste. Claro. Este año va a salir bien, ya verás. Venga, cuéntatelo. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Nada. A ver, ¿tú tienes claro cuándo tienes que sentarle subes? Más o menos, pero repítamelo porque... Mira, son 12 Vs. 12 Vs. Bien gordas, ¿no? Vamos a tener un poco de problema. Con rabo y pepita, ¿eh? Con rabo y pepita. Por la cuenta. Es lo importante. Vale. Tienen lo que hay que tener. Con rabo y pepita. Escucha, no puedes entomar las sintales al principio, ¿eh? Porque primero va a sonar... Y el carrillón. El carrillón. Y no. Y yo los cuartos. Luego los cuartos. Que son 4. Son 4. Dindon. Claro, cuartos 4. Claro. Carrillón. Enseñamos a preguntarse eso, ¿no? Claro. Sí, enséñamelo nacio. Ah, sí. Ay, bueno. Claro, tú ya estás moza. Y entonces, bueno, viene la campanada y ya está. Cuartos, campanada. Y una uva por campanada. Una uva por campanada. Ahora ya es muy fácil, chica, porque cuando yo ya moza como tú, las campanadas vienen más rápido, pero ahora ya desean una distancia de seguridad. Y claro. No salís preparados. Aquí hay que reír. Y hay que ponerles cosas más fáciles. Sí. Bueno, pues nada. A ver, ¿cuándo va a empezar esto? Ay. Estás cómoda, ¿eh? ¿Estás pasando frío? No, Mina. Vale. A ver. Estoy en el carrillón. ¿Estos son? Los cuartos. Un poco de uva. Bueno, empezando, chico. Buena vida. No. Yo no puedo. Pero ahorita, vale. Me hemos olvidado.
felicidades. Feliz año a los espectadores de Play Fresca y también a los de Verasturias, que somos de 50.000. Bueno, y a todos los asturianos en general, ¿no? Y asturianes. Y asturianes. Y los cántabros que están ahí al lado. Y, No, es de poner así los gallegos también. Bueno, a mí quedaron un montón de Vs. Pero bueno, total, lo que hay que... Mira qué guapo. A ver, Esto es es muy mayor. influencer. ¿Cómo decir los influencers que una cosa es guapa? Buah, que buah. Tiene Esto mucho es flow, guapo. tiene mucho flow. Tiene mucho flow. No mucho flow. A ver, ¿habrá que beber algo? Sí, con la copa limpia, guapa. ¿Bebeslo todo? Claro. Esto es como si fuera el Ring Rabbit. A ver la botellinata. A ver. A ver si este año nos sale más, bueno, un poquitín mejor que el anterior, que no hay mucho que mejorar, ¿eh? Así que, a ver. Esto va a no saltar, sabe. ten cuidado, mira, voy a ponértelo aquí. No sabe, no entiende. Uy, pásate un güey. No entiende. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿No salen preparados? ¿No salen preparados? Asustete. Estoy haciendo lo peor, No sabe abrir la botella, no sabe abrir nada. Muchas felicidades, feliz Ábrela año, tú, nena, feliz- porque no... Pero yo no veo con estas gafas. No veo, ¿qué voy a ver? Como en un metadiente, fía. 2021, madre mía. Acuérdame yo. Vamos bien. Acuérdame Pero que no yo es abrir cuando esto, llegó que el va en 2000. serio. ¿Tú en el 2000 nacieras? No, en 2004. Cuando el Ay. tsunami, nací el día siguiente al tsunami. El 27 de diciembre. Madre del alma. Nací yo y arreglo ese Debiera ser ilegal ser tan moza. A ver. Además, ¿Qué pasó? yo no puedo beber ¿Qué eso, pasó, ¿qué me mujer? estás contando? No, mujer, Ábrela que... tú. Y el champín, ¿no lo ves? Que y el champín. A ver. Ten cuidado, a ver si me vas a dar dar. esto. A ver. Yo creo que está trucado. ¡Ay! ¿Está trucado, me? No puede abrirse. Y que no somos No de puedo. beber, vas a tirarlo todo. Claro. Vamos a resbalar. Y es que yo soy más de que me lo sirvan, ¿eh? Yo soy más de que me lo Nana, sirvan. esto abre Oye, con fuerza. oye, rómpela. Rómpela, ya me dio. Meto diente. Mete diente. Está metiendo dientes. ¡Vamos! ¡Feliz 2021! A todos los asturianos, a todos los asturianes. Esto yo no puedo beber aquí. Que sí, mujer, que ya es champín. No, pero que tiene Que mierda ya champín. dentro, que vas Bueno, lo que no va tan gorda. Además estoy de confeti, que te hace hecho de pétalos de rosa. Sí, sí, porque no, yo no sé si tú lo sabías, pero en habiendo- esta empresa hay mucho parné, habiendo- mucho presupuesto y el chiringuito. Habiendo coronavirus, que ya morrer de esto, ¿eh? Va, para nada. Chin, chin. Alma, estás perjudicadina ya, ¿eh? Ve. Feliz 2021. ¡Feliz 2021! ¡Ay, que se me mete el confeti en la boca! ¡Ay, chica! Estoy empapada aquí, es un poco, mira. Ay, mira, no, para el vestido tuyo, mira. Para el vestido tuyo. Oye, no se gocha, ¿eh? Ay, vamos a... Oye, ¿qué Bertucu? ¿Bertucu? Que ya el toque de Ay, queda. madre. No. ¿El toque de queda aquí es? ¿Bertucu? Que hay que estar sí, Pero sí. ahora tendremos que... Pero que tener hay fiesta, que... ¿no? No, no. Ay, madre, A ¿cómo las que 12 y toque de media queda? en casa. 12:30. Sí, hombre, sí, mañana madrugues, vas a la iglesia. Pero que hora bueno, sí, a la misa la Hay que gallo. ser responsable. Estaba yo pensando, bueno, anda. Y vete sola no. para casa, ¿eh? Nada de que se queden a dormir, ¿eh? Hay que Naide. empezar el 2021 responsable. Pero naide de naide. Naide. Ni siquiera los dos núcleos y de la mi burbulla tampoco. Sí, eso sí, pero Ah, bueno. con los que vives siempre. Ay, bueno, entonces nada. Tengo 5. Oye, ¿oyes eso? ¿Música? ¡Ay, mira! Bueno, venga, tenemos 20 minutitos para bailar. Bertucu. No, nunca paes. ¿No pares? No hay forma. Bueno, pues nada, marcharemos. Sí, hombre, sí, que no llegamos. Ay, Yo chica, voy a apurar la copa, porque esto no llega. Ni lleno Nochebuena, ni llena. Pero bueno, repetimos el año que viene, ¿eh? Bueno. Repetimos. Pues nada, ahora a que sigan viendo vídeos Ay, de mi marchando. empresa, ¿no? Deseámonos Mira. con Bertucu. Marchando de esta traza. Digo Pues yo. llamamos con Bertucu. Eso oye. Que Dios los pille confesados. ¡Hala! Venga, hasta luego.
Pero en casi sí. Acabóse. ¿Y pa' casa? Ah, esperabais la típica gala post-Uves en que había actuaciones musicales y cómicos perfamosos, ¿no? Pues esqueceilo, non hai perres. Que esperabais? Que saliera Pedro Durán vestido con un parche en el cuello y un picardíes encarnado? Ay, te pa' casa, anda. Ah, claro, y es verdad, que este año non podéis ir de folixa. Bueno, lo que puedo hacer es ponernos ahí un montón de capítulos de cosas en Play Presta ahí a cholón para que no os aburráis. Venga, ale, disfrutáis. Y tenemos a Carlos. No, eso ya era otra cosa. Bueno, que ahí van una montonera de capítulos de cosas de Play Presta. Sidra Vigón, bebita en demasía. Agora mesmo tengo el culo que vomita poesía. Pero guapa, pero guapa, pero guapa, pero guapa, pero guapa, pero guapa, y pequeña y galana. Una vez al año vengo a visitarla, todo el día en esa cueva, como yo na mi ventana en cubera. Dos mujeres de verdad, nun mos va la austeridad, bien vistíes per delante y per detrás. Qué guapa ye, Cuadonga, nun hai color, Begoña, quiero te bien, un barreñón, pero nun hai comparación, con ella solo fue mi dice la regalina. Cuadonga, 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 cuadonga. Espera, que llamo a la mi amiga Erundina. Entonces tú y es fata, aquí nos pico está soleyero, no viendo a la nube, faltosa de la mierda. Tiren euros, los mocinos. En el mío tiempo eso facíanlo los ricos. De la fonte, los 7 caños. Bebí y conocí al mi home a los 2 años. Según el refrán, un año tienes de casarte ya, pero el agua fízome muy mal, muy mal, muy mal. Qué guapa yes, Cuadonga, nun hai color, Begoña, quiero te bien, un barreñón, pero nun hai comparación, con ella solo fue mi dice la regalina. Cuadonga, 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 cuadonga. Qué guapa ye, Cuadonga, nun hai color, Begoña, quiero te bien, un barreñón, pero nun hai comparación, con ella solo fue mi dice la regalina. Cuadonga, 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 cuadonga.
cuadonga. Y la oliva, cuadonga, cuadonga. Palestina, cuadonga, cuadonga. Y la oliva, cuadonga, cuadonga. Palestina, cuadonga. Aquí seguimos en Llangreu y hoy vamos a entrugar a la xente que é lo que fadría con los políticos que en vez de dedicarse a la política, dedíquense a qué? A robarles perres. La entruguina é la siguiente, y un pouco comprometía. Y é broma, non lle comprometía. La entruguina é ¿qué fadría usted con los políticos que roben? ¿A dónde los mandaría? ¿A una isla? ¿A la cárcel? No, a la cárcel no, que viven muy bien, a una isla. A una isla. A una isla, pero desierta, como supervivientes. No, más desierta todavía. Más desierta, ¿eh? Que ahí ellos daban de comer. ¿Y la isla dónde estaría? Lo más lejos que fuera de aquí, lo más lejos. Bueno, una isla o al Polo Norte, que se sabe. En el Polo Norte nunca se sabe, ¿eh? Claro. Ahí puede comer a los pingüinos. Igual. Bueno, pues muchas gracias. Quiero que miréis el esfuerzo que estamos haciendo, güey. Está lleno de nieve de la que cae del cielo, no de la otra. El caso es que esto que es Sama o Siberia. Una preguntina. ¿Qué? Pero van a salir muy guapes. Que ahí en la cámara 4K de esto que te retoca y todo. La entruguina y la siguiente. ¿Qué fadría usted con los políticos que roben? Yo confórmame sobre todo con eso, con que lo devuelvan hasta el último euro. Lo que no hay derecho es que puedan tener el dinero por ahí escondido y una vez que... Como huelan los colchones. Pues seguro que lo tienen. Si son capaces de robar, pues serán capaces de guardarlo en cualquier sitio. ¿Qué fadría usted con los políticos que roben? Yo qué sé, meterlos todos en la cárcel. En un pozo, encerrámoslos en un pozo. A ver, habría que coger todos los pozos y empezar a... No sé, de cualquier manera a darles utilidad en ese sentido, porque de otra manera no va a haber plan, me parece a mí. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Y es lo que hay, todos hacer. Ahora que nos cerraron todos los pozos, parece que la gente llangreana, que es muy lista, buscó otra nueva utilidad a los pozos, meter dentro a todos los políticos que roben. Dentro los pozos, políticos que roben. Dentro los pozos, políticos que roben. ¿Qué haría usted con los políticos que roben? ¿A dónde los mandaría? Hombre, yo seguro que a la cárcel. Pero una cárcel del Polo Norte. No, yo más bien de Rusia, diría yo, ¿viste? Porque, vamos, estoy exagerado, porque lo malo es que el dinero perdón. El dinero. O sea, el dinero que marchen con ellos ya no lo devuelven. Y ese es el tema. ¿Ya lo gastaron todo? No, ellos no lo gastaron, ellos lo tienen fuera ya. Y yo tuve otra cosa diferente. Pero ¿qué pasa? Que los meten en la cárcel, pero el dinero no aparece nunca. Y después resulta que tú haces algo, vas 20 años y ellos van 4 días. Bueno, pues aquí finamos el capítulo de Güey de Tendencias Nakai. ¿Qué es lo que opina la gente llangreana acerca de los políticos? Bueno, pues la verdad es que están divididos entre dos opciones. Una de ellas es mandarlos a una isla desierta. Pero claro, entramos en qué isla, a qué isla los mandaríamos. Y la segunda opinión de la gente es meterlos dentro los pozos de Asturias. ¿Y vosotros cuál es la vuestra opinión? Podéis comentarlo debajo del vídeo. Vecinos, chao. Que si me gustan los faves, pero como un cachopu no hay nada. El cachopo es un plato que hay que saber hacer, que no vale cualquiera. Yo puedo decirte unos cuantos chigles que son lo mejor, que salieron en la guía Michegrin, Yo voy a todos los certámenes de cachopos. Al de Xixón, al de Ubieo, al de Madrid, estoy hasta de Xura Popular. Y es que lo mío con los cachopos y una pasión. El cachopo lo guapo que tiene es que puede rellenarse de milenta cosas. Que si de un queso, que si de jamón, que si de leche de coco. Y es que encaja con todo. Que yo en San Jacobo. Cago en mi madre, no me calientes que te arranco la cabeza,
Buenas collacios, ¿qué tal estáis? Soy Pepios08 y vengo a presentaros el mío nuevo programa pa Play Presta. Estoy encantado de formar parte de este equipo. Pero joder, Swan, ¿para qué quiero tenerte de representante? ¿Para que me metas en esto de Play Presta? Yo quiero algo mejor. ¿Y qué mejor cosa que entamar contándoos lo que me presta a hacer? ¿Qué te va a prestar a ti, vago? ¿Cómo dices eso? Gústame xugar con los míos amigos al fútbol. ¡Pillan a Pepios! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Otra vegada pa Luca. Sobre todo, gústame facer rir a la xente. Ya te dixi que no me ficieres más cosquilles. ¡Non me gusten! Y esto ye lo que hay, collacios. Asina ye Pepios08. Asina soy yo. ¡Mierda! Literalmente. Ya está aquí. Bertuku, necesitamos Ya de llego. ya. Bertuku. Colso Show. Ya está aquí, ya llegó. Bertuku. Colso Show. Ya está aquí, ya llegó. Bertuku. Wow, 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 wow. Ya que soy todo un monstruo, no hay ningún otro que ande con directores magos y no tenga pijama. Sé que queréis ver tu y quito yo pa' dalo un poquitín de mí, de que estás ama. Soy la inercia que falla alto, coral, tarapiques da, acabar en el hospital. Que sepas que no es mentira por más que te empeñes. Conocen bien el mío, no me encabueñes. La espera llegó ya la Sofía, doy más al de que es que salvo el gradín. Y aunque ya diera la campanada, no te creías que no me queda nada. Dicen que sí, que yo insistí, cumplí, sufrí, ya estoy aquí. Tras hacer un secuestro a lo Quentin, faltame un programa en TV. Bertuku torna aquí, ya todo el mundo seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin mí. Bertuku torna aquí, ya todo el mundo seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin mí. Cosas series, rapaz no llories, no llegues a hacerle estas historias. Mira el blincutas en baja forma, quieres facerte el gallín y vegánate quien, Josín. Soy un templario revolucionario, párame pela calle cuasi a diario. Pela yo, díxome que iba a triunfar y agora todo el mundo me quiere besar. ¿Y qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? Cuasi un trimestre y no hay un resto de mí. Pues volví, na. Ya tenéis una razón para ver perplexata y en la propuesta. La guapolato respuesta, estoy centro de atención con forma modesta, interesante, guapo y elegante, con triunfo y tirando pa'lantre. Vaya atención, cuando amigos dirigí, tú bomperres, si quieres que te aquí, y yo sé que tú nahues por mí. Bertuku torna aquí, ya todo el mundo seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin mí. Bertuku torna aquí, ya todo el mundo seguime a mí, porque que mala un poquitín estaríais vacíos en sin mí. De por Asturias, pasando penurias, dejando bloqueada siempre a la gente y emergente, talento vigente y más cosas que rimen con xente. Fui Hamlet en el teatro de Londres y un mafioso bien curiosín, nun curtiu. Comienda acción sin guión, dirección, impresión, soy todo improvisación, si estoy listo, pompón imprevisto. Si vienen a charrar, aplíquese a grabar y ya sabes que nahues con urgencia, casi tanto como de que vuelva Hortensia. Que vega es que yo sé que todo el mundo piensa que yo ya lloré, no a lloré ni a lloriaré. Yo ya llegué, ya el mío yo, ya que no soy el rey de lo incorrecto, se gafa celo, estoy bien de impuesto y no me mueve entrar en guerras. Lo que yo quiero son más perres. ¡Hey! Voy a darte un consejito,
Sé que puedo parecerte un baballín, la envidia y per mala cuida la nin, taries vacío, el sin min, ver tu tornatar aquí ya todo el mundo, seguime a mí, porque que es mala, un poquitín, taríais vacíos, el sin min, ver tu tornatar aquí ya todo el mundo, seguime a mí, porque que es mala, un poquitín, taríais vacíos, el sin min. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tendencias na Cai. Hoy quitamos en Xixón entrugando a la xente que fadría con les perres si fuese rico. Usted, si fuese rico, ¿qué haría con les perres? Hombre, primeramente tratar de salir un poco más adelante, yo y mi familia, lógicamente. A ver si un pisito. ¿Cómo es la vida? Que estamos un poquito jodidos. Mucho dinero, muchas perres. Ya mucho. Mucho. Como ahorita mismo que compré el Euromillón, que son 100... ¡Hombre! Pues verdaderamente lo que siempre he querido, darle la vuelta al mundo. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego y feliz año. Play presta. Ok, Play presta. Muchísimas gracias. Aquí seguimos haciendo los preguntines. ¿Por dónde? Por Xixón. ¿Usted qué haría si toca una cantidad muy grande de perres? Hombre, pues repartir entre toda la familia, que se necesita mucho. ¿Quieres saludar a alguien? No, nada en especial, ¿Para sí. los nietos? ¿Un besín para los nietos? Para los nietos, todo el cariño del mundo. Venga, muchas gracias, hasta luego. A ver, pero la cámara está allí, ¿eh? ¿Quieren contestarlo? A ver, venga, que sí, hombre. La entruguina y ¿qué harían ustedes si os toca mucha cantidad de perres? ¿En qué lo gastarían? Primero, yo. Pagar al nieto, acabar de pagar el piso, a mi nieto. Después, pasarlo bien. ¿Darías algún capricho en especial? No. ¿Ir de viaje, en barco? De viaje sí, de otra manera no. ¿Viajar con el marido también? No, sola. Bueno, muy bien. ¿Y usted? Yo no quiero contestar nada. Bueno, pero si toca mucho dinero, que la pregunta ya es esa. No me va a tocar. Bueno, ahora ya cuando y toca. Tenemos salud. Es lo principal. La salud, lo primero. La salud, lo primero, y luego ya lo que sea. ¿Mandan un beso para el nieto? Un beso para el nieto y 2 bisnietos que tengo. Venga, pues muchas gracias. Play presta, igualmente, tienen que poner Play presta en internet. Hasta aquí este programina de les entruguines de Magui Pelacay que faríamos... Pa. Corta ahí. Bueno, pues hasta aquí el programa de Preguntines Nakai de Magui. ¿Qué faríamos si fuésemos muy ricos con mucha cantidad de perres que yo que no tengo? Venga, ¿y vosotros qué faríais? Hasta el próximo capítulo de Tendencias Nakai, vecinos. Hola a todos y toes, hoy estamos nonde en el entrego y vamos a entrugar a la gente que piensa sobre la infidelidad, un tema muy espinoso. A ver cuáles son las respuestas. ¿Qué papel y presta? Pues ves en internet todos los días de la semana. A ver, ¿usted perdonaría una infidelidad? Yo no. ¿Y si la falla alguien muy famoso, así como un rey o algo así? Y la madre que lo parió. No lo perdono. Sea quien sea. Nada, como si es el generalísimo Franco. ¿Y qué opinas, Perrín, ahora que se acerca San Valentín, de las infidelidades? ¿A ti alguna vez pusieron todos los cuernos, Perrín? Diz que sí, está diciendo que sí. Pero que les perdonaría de juro que sí. Tallado, Perrín, ¿usted perdonaría una infidelidad?
Depende, ¿no? Depende, sí. O sea, posiblemente no, pero así porque sí, no. Pero bueno, hay momentos que... Hay momentos tontos que todo el mundo te decimos que sí. Sí, porque bueno, a mí también me había que perdonar alguna. Claro, bueno, anda. Pues muchas gracias, ¿eh? Nada, Hasta mujer. luego. Pero ahí prestan internet de hace... ¿Cuánto sale? Bueno, pues aquí seguimos en el entrego. Lo que parece que la gente en el entrego y un poco rencorosa con el tema de los cuernos. ¿Y vosotros qué comentáis? ¿Usted perdonaría una infidelidad ahora que te acerca San Valentín? No. ¿Y si estás seguro y si llega alguien famoso como Brad Pitt? Yo creo que tampoco. ¿Y ningún futbolista tampoco? No. Sea quien sea. Sea quien sea. Usted llega con creencias muy fuertes, ¿eh? Sí. ¿Y usted? Tampoco. ¿Y si llega un famoso? No. Tampoco, ¿eh? ¿De qué llega? De una pregunta que si usted perdonaría una infidelidad. Bueno, depende. ¿Depende de qué? De cómo sea. Mire para ahí, para la Depende cámara. de cómo sea. Y si llega alguien famoso y rico y que dice, oye, si me perdones, póngote un piso. No, tampoco. Tampoco, ¿eh? Bueno, venga, gracias. A ver, ustedes saben mucho del amor, ¿eh? Usted sabe del amor, ¿eh? A ver, ¿cómo van a celebrar San Valentín? ¿O qué gustaría que ellos regalasen por San Valentín? Una novia. Él quiere una novia. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo voy a hablar yo de amor con 83 años? Ah, pues usted sabe, tiene muchas experiencias de amor. No tengo ninguna. Ah, eso ya que no lo quiero contar. Están quedándose conmigo, ¿eh? Ay, el amor, qué guapo ye querese y más ahora que se acerca San Valentín. Los resultados del entrego son que toda la gente entrevistada está en contra de ¿qué? De la cornamenta, de las infidelidades. ¿Y vosotros qué faidría si el vuestro mozo o moza os pon los cuernos estando cerca de San Valentín? ¿Qué faríais? Aquí fina este capítulo de tendencias acerca de lo que dice la vaquina, los cuernos. Vecinos, chao. Bueno, estamos aquí otro programa más en la Casa de Pandora y vamos a ver qué intriguina nos toca hoy. No, parece. Venga, dale. Como pilles un dedo, vamos. A ver, esta misma. ¿Sabemos los mozos y las moces poner un condón? Buena pregunta. Venga. 1, 2, 3, entamamos. Venga, vamos a hacer la prueba a ver si sabemos, si estamos seguros a la hora de tener nuestras relaciones sexuales. Dios, qué lluvia. Sensitex. Bueno, ¿cómo se abre? A ver. Madre, como abres los paquetes de pipes, pero no, ya dice. No se puede hacer con los dientes porque igual pinches el condón. Eso es lo importante, que después es sorpresa. Claro, pero... A ver, siempre como un sombrero así. Así. Hay que... Así, la bolsina esta, pero que no haya aire, no explote ni nada. Coges así y vas bajando poco a poco. O al revés, ya lo estaba poniendo aquí. El problema es aquí. Y mira, me va. ¿Qué tal? Mal, ¿ves? Tienes bicha de aire. Tiene que quedar arriba, que aquí guarden los soldadinos. Pero y es verdad, tienes razón él, que tiene que quedar un poco bicha aire, porque... ¿Por qué no? Porque después explota. No, y si no también. Si no también. Home. No tienes ni idea. Bueno, pues queda dicho que saber, la mocedad, sabemos, hay que hacer las cosas, pero seguros que Eso. hay sorpresa. Y las enfermedades otras Se puede jugar, pero con tema, pero serio. Sí, porque la verdad es que las cosas no se puede jugar con ellas. Me viene con tu lubricante, está... Luego quedes un poco pegañosos, pero no pasa nada. Pero bueno. En el momento, date igual. Y luego para quitarlo, pues nada. Al revés, ¿no? Hombre, hay gente que dice, a mí, el instituto dijimos que había que tirar. Pero, a ver, eso ya es más complicado. Bueno, es que, a ver, la verdad que yo un poco difícil. Sí, no, y es... A ver, las cosas como son, ¿eh? Esto Sí. no es práctico. Yo suelo estar en otra parte. ¡Ay, no! Así no se puede. No se puede. Bueno, que dé la vuelta porque esto no. A ver, y un plato, Nada, no se puede. Vamos a romper. Vosotros no vais a poder dar la vuelta porque, bueno, hay un pelín. Madre de Dios, pero esto. Cógelo, Mira, quedó el platanín brillante. Y este Bueno. lo que faen los supermercados para ellos. No, luego hay que hacer aquí una rosquina para que. Nuevo.
Y yo para que no caiga nada. Hombre, lo mío ya da top. Y es importante. Pero donde sea. Agarrar un papelín y mirar a ver si salió algún soldadín, porque... No, también se puede coger antes y meterlo debajo del grifo y ver si te ha pinchado o algo. ¿Antes? Joder, Bueno, no lo la desarrolles cosa. entero, tío, pero ¿Dónde se tira después? En váter no. Importante. en la basura. Porque luego igual vuelve y si pilla Y tu claro. madre ahí el regalín, ¿qué? Claro, velo ahí que son un práctico. Porque no... Tú pienses que tirándolo al váter escondeslo, pero yo lo contrario. Mejor tirarlo en un contenedor y orgánico, porque esto no... Orgánico no, yo que plástico. No, ¿Y lo de dentro también? Bueno, claro, lo orgánico hombre va a la compostadora no, quiero decir. A la basura. Maestre, que te sembran de los patatas y te salen. Bueno, pues bueno. Y acordáis-vos, non é un globo, non lle penchar. Cousas. Hombre, pues cagún ya. Bueno, queda dicho, sabemos hacerlo. En el próximo programa nos vemos, comentáis si vosotros también sois capaces de poner un preservativo, qué vos parece, y vémonos la semana que viene en otro episodio de La Casa de Pandora. Vale. Sí, porque me quedan estos grasos. Hola a todos y todas, bien llegados a otro capítulo de Tendencias Nakai. Güey, estamos en el entrego y vamos a entrugallos a la gente si tiene alguna manía rara o es supersticioso. ¿E quien tama? Tendencias Nakai. A la preguntina y es la siguiente, ¿usted tiene alguna manía rara? Yo no, ¿Usted no tiene manías? no, ¿Y es supersticioso? tampoco. Bueno, entonces, ¿y es muy raro usted, no? No, yo raro porque soy cachondo. Yo justamente, porque supersticioso en qué. Hombre, por si por ejemplo tiene miedo a los gatos negros, los esquiva. No, los gatos negros, yo que estuve en el extranjero, decime que si pillabais a un gato negro tenéis 7 años de mala suerte. Y si lo pillabais blanco, que tenéis 7 años de buena. Digo, pillamos uno blanco y ya está, quítasenos la mala suerte. No. Bueno, usted ya es un señor muy curtido, ¿eh? Claro. No tiene sentido que pregunte. No lo sé, claro. Y así que manías tampoco, ¿eh? No. O sea, usted no ronca. A roncar. ¿Y una manía eso qué? Sí, no, roncar. Oye, hay pocos que no ronquen, ¿eh? Ya, eso, y es verdad, sí. Hay pocos que roncar sí. Yo, según me decía la mujer, que ahora me murió la provina, que roncaba. No ronco, soplo. Como debo respirar mal, que estuve en la mina muchos años, yo soplo y dicen que yo peor que roncar porque estoy con ventilador. Sí, la verdad que sí, parece un tren. Eso es de la mina, usted. Sí. La manía de este paisano es roncar como un tren de la mina. Así hacía. Bueno, la idea es perfecto, ¿no? Hasta luego. Puedes en la tele, o sea, en el ordenador, en internet. No lo deje. Hasta luego. La pregunta ya es una pregunta muy sencilla, que si tiene alguna manía rara. No, a ver, una manía, ya supersticiosa. Ah, eso sí. Sí. ¿Y qué fai para eso? Por ejemplo, pasaría por debajo de una escalera. Pues sí. Sí. Sí, como si en eso no. No sé por qué creo en eso. Pues mira, cuando te manden por el Facebook cosas que a lo mejor de compartir y eso, entonces eso no me gusta. No me gusta. ¿Y no tiene miedo de que a lo mejor pase algo por no compartirlo? No, pero es que tampoco lo leo porque no me gusta. Y cuando dicen hay que compartirlo porque si no tienes mala suerte. Sí, a mí se da miedo. Eso no me da, sí, pues por lo tanto no lo leo. Entonces yo cuando veo una cosa se desborro y fuera, no me gusta que me lo manden ni nada de eso. Tampoco. Vale, pues gracias. De nada, hasta luego. Adiós, cosa guapa. Qué guapo y es. ¿Y esa manía o superstición de no pasar por debajo de una escalera? No, eso es todo mentira. Yo no, supersticiones, hechicerías y todo ese tipo de cosas no creo nada. ¿Y lo de derramar sal tampoco? Derramar, menos todavía, romper un cristal, un espejo, que tienes mala suerte, lo del cristal, lo de la sal, sí, eso era muy socorrido antiguamente. Cuando se te caía sal, pues decía, Megui, esto ya no va a salir bien lo que estamos haciendo, sí. Pero no tiene ninguna manía, ¿está seguro, 100%, ¿eh? Segurísimo. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. No, aquí en el entrego son bastante normalinos, no hay nada de especial, porque yo vi por la televisión a una niña que tenía la adicción de comer de trexente. ¿Y vosotros qué? ¿Faríais alguna vez el comer de trexente? Comentailo. Podéis comentar debajo del vídeo. Vecino, chao. Muy buenas collacios, estoy en Play Presta y estamos en Castiando.
Bueno, hoy va a ser un pouco diferente, por eso puse la cámara, para que vienes un pouco mi reacción, porque non vamos ver un vídeo. Hoy lo que vamos a facer é xogar a un videoxuego que me recomendaron na oficina, que llámase Cat Mario, que debe ser como una cosa pues, que por derechos en vez de a Mario pues metieron un gato, o, como veis na pantalla, yo falo xaponés, pues, que parezco Shiro Ichigo. Sí, claro. Y nada, vamos a ver, a ponernos con el Cat Mario este. Con Mario solo soy bastante bueno, pero soy bastante malo con el teclado. Entonces voy a ver cómo va esto. Ahí. Voy a hacer con esto. Vale, y es como el Mario, pero en vez de saltar con otro botón, salto con el de arriba. Eso ya es un poco más difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí había una seta. Bueno, vale. Dame una setuca. Dame una seta. Joder. Esto tiene que ser una seta. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Mala música. Bueno, esto ya sabemos que va a tomar por culo. Ahí no abrir. ¡Sorpresa! A ver, aquí sale un bichu. Venga, saltao. Pega un blinku. Venga. ¿Por qué no sal? ¿Por qué no sal? Ahí. Una tubería de estas. Había un bonus. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué ha pasado? Vais cagos ahora, vais cagos. Pro player, pro player, pro player. ¿Qué cago en la su puta? Vaya librada ahí, chaval. Vaya librada, ya se me había escaseado. Para ahí. A ver, estaba la casina esa, estaba ahí. No. ¡Utao! Ey. Vas a engañarme a mí. Sí. ¡Sorpresa! ¡No! ¡No! ¿Qué? Sí, difícil non llevo una vegada que... una vegada que más o menos sabes ¿dónde va a armártela? A ver, ahora la caja esta cae. El bicho ese, cuidado con el bicho ese. Va a tomar por culo ya. Ale. La música ya está entamando a rayarme una mirallina ya, Mala música. Mira, voy a ir a toda hostia. Y no me puede caer encima. Venga, corre, gato. ¡No! Sí. Checkpoint. Vale. Vamos a meternos el nivel nada más. Y yo ya estoy como si hubiera ganado el juego entero. A ver. No me fío de ese bicho, pero vamos, un res. ¿Qué fa, ¿Qué? No, está. No, para. Tú no tienes la culpa. Bueno, psicología. Aquí evo un xaponés fiu la gran xaponesa que quería ver el mundo arder. Venga, ya está casi el final. Estoy el final casi. Vamos. Vamos, ya está ahí la bandera, me cago hasta en la... Hey, Pumba, not in front of the kids. Oh, sorry. ¡Sorpresa!
Yo ya río por no llorar. Ahora está haciéndome un lag de la hostia, porque como el juego no es difícil de por sí, encima tiene que haber lag. Yo qué sé. Aquí había caja. ¿Y qué te mando a pensar que aquí había una caja? O sea, te mando a fallarme la memoria. No, y era aquí, y era aquí, y era aquí, y era aquí, y era aquí. Y era aquí... Ah, que debes engañarme, ¿eh? No me fío de nada ya en este sitio. Aquí había unos... mierdas que... ¿Por qué no baixen? ¿Por qué no baixen? Ahí están. Venga. Vale, ahora ya pasalo. Sí. Vaya librada. Bueno, ya es difícil, pero hasta aquí el... ¡Ahora celebra, venga! ¡Apriete que ahora celebra, mi hijo! ¡Perdió el colombiano! ¿Qué pasó? Estaba despidiendo... Yo había llegado la bandera, ¿no? O sea, yo ya estoy llamando a mosquearme, pero pilísima. ¡Ah, que matóme la nube! O sea, aquí ya vale cualquier cosa. O sea, mátame la nube, cáeme un bicho de encima. No sé qué pasó con la bandera. Yo juraría que llega la bandera, pero no sé qué pasó. Oh, soy japonés. Vamos a hacer un juego para que la gente se cabree. ¡Qué divertido! ¡Soy mongol! La nube que ahora te mata. Vete a tomar polvo. Está rayándome la música. Está rayándome el juego. Está rayándome la madre japonés que inventó esta pucharra. No. ¿Un dalgo aquí en el garguelo? Por favor, no me encierres. Bien. Los bichos, que no se me escazan los bichos. Que no me pillen. ¿Pero por qué no pasen? ¡Corre! ¡No! Estamos aquí, ya corté hasta aquí, porque si no vais a ver lo mismo mi lenta vegaes. Pero vamos a ver el... Sopla canción del nordés y desde el Cueto hasta Friera, sones nuevos por doquiera. Que yo estaba en la bandera, yo ya estaba despidiendo el puto blinco, iba a decir, ya, no sé dónde estoy, en Refritu, Bertuku, Shiroichigo, la casa de Pandora, Magi, Bashai, traidores de la... ¡Oh! Vale, cuidado, que aquí disparaba. ¡Uf! Y ahora sí llega la bandera. Y ya está. ¿Qué es eso? Eso no... Vale, hay un rayo que tengo que esquivar. Ahí... Pensé que iba más bajo. Era el punto fatídico, otra vuelta. Yo qué sé. Vamos a ver cómo está rayándome la música en serio, ya voy a quitarme los cascos porque está rayándome de verdad. Va la música. Cuidado. Querry. Vale, pegamos el brinco aquí. Por Dios, vale. Ahora sal la cosa esa. Va a darme un mal al coral, Ahora intuyo que tengo que saltar por encima de la bandera.
Sí. ¡Sí! ¡Puto amo! Sí, señor. Y es que soy un pro. No voy a jugar más. O sí, si vos prestó este vídeo y queréis que juegue el siguiente nivel, poned en los comentarios, dai like a tope, dai mucho amor a este vídeo. Y yo voy a ir al requeixo del mi cuarto a llorar. Y vémonos la viniente semana. ¡Puto japonés! Y es como una red social de muertos. Digo, no, de cameos que dan visualizaciones. ¿Pero qué estás haciendo? Hombre, ¿no querías cameos? Estoy cazando cameos. ¿Y cómo vamos a tenerlos de cameos si están muertos? ¡Oh! Ups. ¿Limpiaremos el sangre o qué? ¿Pero por qué tengo que repetirles cosas estos vegaes? Pide que no tengo una voz que imponga. ¿Me quiere ayudar? ¿Nadie quiere salir en verte un show? ¿Nadie? ¿Un cameo guapo de Valdre? ¿Podemos llamar a Spider-Man? No, estamos parodiando a Marvel. Spider-Man ya no puede. Ah, claro, sí, verdad. Ruby King. El paso del tiempo hiciera desaparecer cualquier rastro que pudiera quedar. Acércate con cameo. A mí dame mucho miedo. A mí esta moza dame mucho miedo. Eita Pablo Mare. Vas a hacer un aterrizaje de superhéroe. Y es que eso mancan es manes. Entonces si es Pasturies. O fais un cameo conmigo esta temporada o vas a morrer en 5 minutos. Cuando algame la palanca cambio y ponga segunda. Espera, espera ahí. Torna Bertucu Show, los lunes a las 7:30 de la tarde en Play Presta. Hola, collacios. Bueno, ya me conocéis. Soy Alma y esto es Alma de Yoka. Y güey, tengo un nuevo reto. El reto de los mascaritos. Entonces, ¿en qué consiste esto de los mascaritos? Bueno, esto de los mascaritos vamos, very easy, pero fácil, vamos, entendílo yo, así que, a ver. Yo tengo 30 segundos para ir a la parte de ahí, que vosotros no lo veis. Hay unas caixas y yo tengo que escoger un mascarito rápido, yo no sé lo que hay, y venir aquí y decir en qué consiste el mi mascarito. 3, 2, 1, ¡yo! Vale, yo no soy Harry Potter. Este es el disfraz de despedida de soltero en Xixón, en pleno agosto. Como podéis ver, en este look veraniego tenemos una falda que puedes encontrar en casa de tu abuela, que es, bueno, muy sencilla, voy a darme la vuelta. Típico corte de pelo de Cayetano o colegiado, mira, así. Maraques, para hacer música y llevar el ritmo contigo, y una corbata que en antes llevabais aquí, a xuego col vestido, pero con la fiesta pues terminó así, ¿no? Y porque no me dio tiempo a atarla en la cabeza, que si no... No, pero déjame quítame esto, nin. Vale, este mascarito es bastante completo porque a partir de hoy llevo ya los pantalones conmigo.
Non lle de zombie, nin lle de hippie. Lle de cantautor que estaba na puerta de la Limerca y echaron la policía y matólos a todos. Entonces, claro, tienes sangre aquí, tienes esto porque es un cantautor. Luego los pantalones así de percautilla. No. Vale, este ye bien fácil, ye de Huela. Tienes el pintalabios de Huela de besar a los nietos, la acetona de les uñas de color ahí carmín potente, les tetes con sujetador de Huela y esto para cuando griten mucho los nietos, ponelo. Este ye muy cutre. Es que... Ya está, a ver. Vale, este y el disfraz de trapper. Entonces, tú tienes el sombrerín con el leopardo, los anillos, muchas cadenas y collares. Y nada, el flow, papi. Vale, este es el máscaro de Guiri. Entonces, consiste en vestido mítico para ir a la sablera en Benidorm, luego un mapa por si te pierdes, mirar, el sombrerín para el sol y siempre pray for Obama. Bueno, cuyacios, hasta aquí el programa de Way. Espero que os guste porque si no... No funciona. Oye, Nin, que si se vos ocurre de algún reto que queréis que faiga, pues ponemos en los comentarios, ¿vale? Yo llevo vos. Así que un besín. ¡Chao, collacios! Hola, muy buenos a todos, collacios. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Alma y estoy Alma de Yoka. Hoy vamos a pasar un ratín así prestoso y ameno. Y lo que vamos a hacer, güey, es un challenge que queda así muy americano, muy inglés, muy chic. Y consiste en ir probando con los huellos vendados, de ir probando de unos collares, pues cosas que yo obviamente no veo, a ver si adivino de lo que llegue. Bueno, voy a tapar los huellos, ¿vale? Madre, qué mal huele esto, ¿de dónde sacasteis esto? Ya estoy preparada ya, ahora vamos a entamar, a ver. Aquí hay una, ¿no? Bueno, acabo de lavar los dientes, no sé cómo sabrá esto. Esto es chocolate con almendres. Hay que hidratarse siempre. Esto ya es súper bueno. Hydration is important. Vamos con la segunda. Los Doritos. Pues... Hieren Doritos. Pero no sé qué decir tampoco de los Doritos. Uf, tengo miedo de caer, chaval. Porque yo con los huellos vendados como que ya que pierdo el equilibrio, macho. Entonces es como que y me caigo. Estoy en café de sobre. ¡Qué asco! Buah, esto conozco bien porque de pequeña había café y hice así y una vez tal y acuérdome, y es súper amargo. No, que poco me gusta lo amargo. No me lo esperaba.
Estoy de pan rallado. No, estoy de pan rallado. Madre, parece que acabo de snifar cocaína. Estoy manchando mi cero. Estoy en miel. Me voy a hacer así. Nunca, no falláis esto nunca, que vaya a gochar. No sé qué es esto. ¿Puede ser pimentón? No, no debe ser pimentón. Es que no sabe bien. Va, voy a decantarme por pimentón. No sé lo que es. Dame agua, que esto sabe un poco... Por favor. No. Ah, ¿esto ya es farina? Sí. Creo. No. Ya avena. Ya avena. Esto comen los burros. Bueno, los pollinos. Está rico. Bueno, acerté la miel, los doritos, el café. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la ñora? Acerté la dice pimentón, algo parecido. Medio punto. 1, 2, 3, 4 y medio. Pan rallado. Acerté los 5. Avena. 6. Y faltame una. Al principio. Que no sé si era chocolate. Con ablanes, no con almendres. 0,5 también, 2. 0,5, 1, 2, 3. No. Madre, como se nota que soy de Y3. 3. 4. 5, 6. 6 puntinos de... Espera ahí, que estoy ahí difícil. De 7. Pues hasta aquí el primer challenge, el primer vídeo. Espero que vos haya prestado por la vida y hasta el próximo programa. Collacias. Acabamos de entroncar el camino de Aliseda con Normalmente Ario súbese desde los llagos de Cuadonga, pero nosotros venimos desde más para atrás, desde el Vega Redonda, desde el otro refugio. Acabamos de entroncar entonces con el camino normal y aquí de fondo podéis ver que el nevó esta semana, estamos a 15 de julio y ya veis que a manga larga y con pantalón largo y nevado. Ya estamos cerquina del refugio de Ario y aquí tenemos unas vistas pero guapas. Primero tenemos el Jultayu, que es una de las cumales más importantes de Picos, muy guapa, con unas vistas preciosísimas. Y abajo del todo, no lo podemos ver, pero está el Cares, la ruta al Cares, Caín, y enfrente, y eso sí que se ve que sal, está la canal de Dobresengos. Si subimos esa canal, llegaríamos al final del Tou y bajando un poquitín a Urriello. Estamos en la majada ya de Ario y ya, porque veis ahí las cabañinas, muchas ya están derruidas, pero ya es zona de pastoreo y eso significa que ya llegamos a nuestro destino. Ahora vamos a enseñaros el refugio. Como veis está muy curiosín, aquí podéis parar a dormir, podéis, mejor reservando antes, claro, podéis comer, podéis pedir algo para beber y ahora nosotros vamos a dar la vuelta, para que lo sepáis, desde donde el pozo de la Alemana hasta aquí hay 13 kilómetros y medio y 1200 positivos. Ahora vamos a dar la vuelta, pero vamos a darla por los llagos.
Neste que os detuvimos antes y podíamos, según veníamos de Aliseda y podíamos iremos pa Ario. Agora vamos ir pel camín normal, el que va para los llagos. Y aquí tenemos una tabla de orientación. Según la vemos, podemos ver los picos que tenemos enfrente. Baixando de Ario, vais pasar Pebes Bobies, que ya esta mazada tan guapísima, y si ponéis atención podéis sentir los yoquerinos cantando de les ovellines y de les vaques. Ya estamos nos llagos, aquí estamos en el Ercina y ya entonces vamos despedirnos aquí. A nosotros quedanos todavía un par de kilometrinos hasta el coche, pero bueno, para que veáis el aparcamiento, pues para eso no os lo enseño. Que en total llevamos 20 kilómetros casi y 1300 positivos, eso fue la rutina. Espero que os prestara y vémonos en otro capítulo. ¡Adiós! Buenas collacios, ¿qué tal estáis? Soy Pepios08 y vengo a presentaros el mío nuevo programa pa Play Presta. Estoy encantado de formar parte de este equipo. Pero joder, Swan, ¿para qué quiero tenerte de representante? ¿Para que me metas en esto de Play Presta? Yo quiero algo mejor. ¿Y qué mejor cosa que entamar contándoos lo que me presta a hacer? ¿Qué te va a prestar a ti, vago? ¿Cómo dices eso? Gústame xugar con los míos amigos al fútbol. ¡Pillan a Pepios! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Otra vegada pa Luca. Sobre todo, gústame facer rir a la xente. Ya te dixi que no me ficieres más cosquilles. ¡No me gusten! Y esto ye lo que hay, collacios. Asina ye Pepios08. Asina soy yo. ¡Mierda! Literalmente. Buenas Play Presta y bienvenidos a un nuevo capítulo a Xogada de Pelayo, en Tamao. En esta ocasión vamos a hablar de las Asturias de Blimea, equipo fundado en 1920 y que en este año cumplen el so centenario. ¡Felicidades! Este equipo de la localidad de Blimea juega sus partidos en el regional preferente, compartiendo categoría con su eterno rival, el Real Titánico, del que también falamos aquí en Play Presta, y juegan los dos partidos en el campo municipal La Isla. Este campo tiene una curiosidad, cambióse de sentido, y como y eso, en antes estaba asina y ahora está asina. Por lo tuyao, las categorías inferiores jugaban los dos partidos en el campo de Villar. Una curiosidad muy a destacar es que la so presidenta Alba Escobio y una mujer asina como de ellas directives. Una curiosidad que mucha gente no conoce es que en estos 100 años de las Asturias de Blimea hubo un periodo en el que hubo inactividad por parte del club, pero de ellos años atrás un grupo de jóvenes promotores quisieron levantar al equipo de la localidad y potenciarlo a nivel asturiano. 300. Esta iniciativa, como todas las iniciativas bonas, fue sofitada por la localidad y los vecinos apoyen en la isla al equipo. Y también, otra curiosidad de entre muchas que tienen el Asturias de Blimea, y que en esta temporada coinciden con su eterno rival, el Real Titánico de Llaviana. En el partido en Les Tolves hubo muchísimo ambiente, pero es que cuando el equipo de Llaviana vino a la isla, el campus reventó de aficionados y vivióse un ambiente prestoso. Y si queréis conocer más de cerca la historia de las Asturias de Blimea, recomiendo vos pasar por la Espicha, porque en este acontecimiento que se dará en Semana Santa se recaudarán fondos para sofitar al equipo y a los jugadores. Y hasta aquí un nuevo vídeo falando aquí en Play Presta en la Xogada de Pelayo. Vémonos la próxima semana. ¡Ta llueu! 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¡dai!
Señoras y señores, estamos per contentos de tener a tanta xente prestoso aquí, güey, y especialmente queremos dallos es gracias a la policía y ao alcalde Xixón que decidieron acompañarnos esta noche aquí con eses cares amigables. Esperamos que vos preste el espectáculo y por favor recordáis, xente, que da igual que fagáis, que selláis, que faléis ou en que traballéis, entai cosas que nos faen iguales a todos. A ti, a mí, a Xidei, a todo el mundo, a todo el mundo. Siempre hay alguien pa' otro alguien. Siempre hay alguien pa' otro alguien. Pa' amar, da quien pa' amar, da quien pa' amar. Pa' extrañar, y pa' besar, y esa y es tú, tú. Y ese y es tú, tú. Y esa y es tú, tú. Y ese y es tú, tú. Ay, Vega, es que yo siento me solo en sin ti. Yo no sé qué pasa aquí. Yo nunca sentí nada que así hace no. Ay, Vega, es que yo siento me solo existí. Yo no sé qué pasa aquí. Yo nunca sentí nada que sí. Y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Mira, xente, cuando topéis a ese alguien, garraise o me garrai esa muller, quereilo, mimailo, abrazailo, espachurrailo. Carai, espachurrai y mimai a esa persona. Demostrai los buenos sentimientos en cada xesto, porque é per importante tener ese alguien especial para amar, estañar, espachurrar y besar. Siempre hay alguien pa' otro alguien. Siempre hay alguien pa' otro alguien. Pa' amar, siempre hay alguien. Da quien pa' amar, pa' extrañar, siempre hay alguien. Y pa' besar, y esa y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Siempre hay alguien pa' otro Al alguien. despertar, Siempre hay alguien pa' otro alguien. de la mañana y todo el día voy a hacer la tu alegría. Y esa y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Y ese y es tú. Y esa y es tú. Esperai. Acabamos la primera temporada, pero estamos trabajando ya en la segunda. Así que si quieres participar, tienes algún talento, y es escritor, mago, artista, malabarista, cantes, bailes, o y es tan bueno como yo, contáctanos en Play Presta o en el mío Instagram. Así que esperamos para la segunda temporada. La historia de Güell es, sin duda, una de las más terroríficas que conté en Xamás. Más terrorífica que la de los fantasmas de Xixón, la del misterio del mar y celeste, o la de aquel paisano que pidió una pizza a 4 quesos y en su hogar trajeron una pizza con piña. Tiemblo solo de pensarlo. Esta historia transcurrió en Santullano, en el concello de Vimenes, allá por el año de 2019. Todo entamó cuando Bertucu, un joven youtuber de procedencia desconocida, marchó para Santullano en busca del socollacio Pepiox 08, en busca de unas visualizaciones rápidas. Entonces yo tenía pensado que hicieras de director, repúrate y entonces puedes hacer eso de que tú vienes y dices... Calla, Bertucu, calla. Que pa' cameo estamos nosotros ahora. ¿Pero qué pasa? Non ves que tenemos a José poseído? Ah, ¿que te ha poseído? Yo pensé que estaba repúrate y por eso lo atasteis. Y ahora fala hasta castellano. Bueno, vosotros en Pombo faléis castellano también. Bueno, y que nosotros falamos según nos pagan. Ah, mira lo que cara tiene. Sí, pa' cara vas falar tú, Albertito. Bueno, no es cosa de mover cosas del pasado ahora. En Santullano están pasando cosas per extrañas. La xente anda poseído per aí y hasta desaparecen cosas. ¿En serio?
Sí, el verano pasado hasta desapareció una bandera. Madre mía. Mira, ya hice el cameo con Pablo Mari y con Alba Carpe Diem. Si no quieres hacer cameo esta temporada, dímelo y te la digo. Padré cualquier mierda en el Nova. Pero no quieras tomarme el pelo. ¿Y por qué estáis haciendo estos ramos ahora? Sois un claro ejemplo de rojos parafantas que solo queréis ultrajar los símbolos nacionales. Asturias es España y además es tierra conquistada. ¿Pero qué dices? Ya lleva diciendo esos faltosáis una semana. Va, esas posesiones se quita lesión. Al pincho dio al Pancho busqui pinchan un pinchón y al Pancho dio al pincho pinchen pero la pancha no. ¿Qué pasó? Dicho que pasó, nunca ha pasado. Pasó hoy. Oye, pero ¿desde cuándo andaba Sina? Desde que entró en el cuarto encarnado. Cuarto encarnado. Mamina. Lleva irme al cuarto encarnado, si anda. Vamos. ¿Desatáisme o qué? No hay una oficialidad armada, no existe en España. No hay demanda alguna de medios de comunicación vables salvo aquellos que están subvencionados. Pero vamos a ver, ¿dónde dices que el cuarto lleva encarnado? Bueno, y parecido. Parecido. Vamos, a ver, ¿qué hay en la puerta esta? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡a me agacháis! ¡Ayudadme! ¿Visteis eso? ¿Buscabais algo? Tranquilos, si buscabais vuestro final lo habéis encontrado. Tranquilos, tranquilos. ¿Cómo era eso de Pincho y Pancho? No, Pancho y Pincho, no. ¿No era algo de un poncho o algo de eso? No, era Pincho... No sé. Si se os ha olvidado podéis pedir una subvención, que así lo solucionáis todo lo rojo. Mira, yo voy a intentarlo. Chico, Isabel y Xana xintaron un xatu, xintaron xamón, xintaron el xueves. Xuntos xintaron, xuntos xugaron, xugaron xuntando, xugando a xintar. ¡No! ¡Quema! ¡Las malditas lenguas inventadas me queman! ¡No! ¡Oma! ¡Vamos! ¡Conseguilo! Para que después digan que el asturiano no vale para nada. ¡Bertucu! ¿Estás bien? Bertucu? Quita, pero qué asco, ¿qué ibas a hacer, hombre? Bueno, Bertucu, al final acabemos con la maldición del cuarto encarnado. Per última vegada, Pepios, el cuarto non ya encarnado. Vamos a hacer vídeos que pasan los... Ah, que te paguen. Bertucu y Pepio siguieron haciendo vídeos como si en Xamás tuviera pasado nada. El pacto de silencio entre ellos siguió permaneciendo hasta los nuestros días y en tan un sabe de cómo, pero la maldición desapareció de Santullano. ¿Y vosotros qué creyéis? ¿Bertucu ye demasiado cara dura? ¿Pepiox tendría que ponerse a réxime? ¿Tendrían quiciabes de pintar el cuarto para que fuera encarnado de verdad? Deixaime les vuestras opiniones nos comentarios en baxo de este vídeo y vémonos la semana que viene en Play Presta. Bona, cortamos. Pero, vamos a ver, ¿qué buxarra me estáis haciendo contar aquí, tío? Esto no es serio, A ver, lleva un capítulo crossover entre Pepios y Bertucu. Bueno, ya, ¿y para estas fatais hay dinero extra o qué? Cortina, ráfaga. Bertucu Show presenta Si los 80 cantaren en asturiano. No me confido, pero fui igual. Escondido yo en aquel requeixo, espero el momento de tirar pa' dentro. Llueu,
llegó la mi oportunidad. Unos entren, otros van saliendo, y entre el xareu metíme pa' dentro. La policía yo con el vecino en tu lugar, tenía mucha Coca-Cola y da algo pa' xitar. Aquell es mozu que estaba bien curioso, que luces de colores que prestos oye, ya nada más faltaba. ¿Quién va a presentármela ya? Ya nada más faltaba. ¿Qué es lo que iba a contar? Pelos huevos, tengo te agarrao. Dime quién es, so descarao. Si digo que te vas a mostrar, de shuru que vas a matar. Vamos, vamos, tira otra. Ey, voy a darte nada más que hasta 3. Pa' mostrarte o lo dejé. Cuidado con que fales de mí. El toshuegu, yo ya entendí. El Jimmy te está en el cielo, y eso pa' mí es verdad. Y todavía no visteis nada. Esperáis que España ya, porque soy malo, soy malo. Lo sabes de verdad, porque soy malo, soy malo. Lo sabes de verdad, porque soy malo, soy malo. Lo sabes, lo sabes. Que el mundo entero tiene que responder pa' que sepas de una vez quién es malo. Ya un tiempo que vive en un cuento del que ya no quiere salir. Encantada duerme en almohada y escaeció como ri. Llámenla la bruja, vistia con pinucha, aliada con la huesia. Y era una estrella, pero la botella, non, esa non. Acabo con ella y fichó la lloria. Stop Shania, estrella divina, víctima del desamor. Lluvia al coche, bailo en sin reproche, escaece el toma al humor. ¡Woo! Colamos todos juntos y entalle un adiós. Quizá vez tornemos, nada más sabe Dios. No hay na idea a quien culpar por ser mortal. Ser mortal. Tornarán les cosas a lo normal. Y en la cuenta final, la cuenta final. ¿Esto va a hacer que vamos por estos? Básicamente. Somos novatos, sabemos leer regles los dos. El compromiso que tú pierdo yo, y es nada más que paz, sábelo bien Dios. Yo quiero hablar de sentimientos, andes ciega sin un beso, no te dejaré jamás, no te voy a decepcionar, jamás voy a escapar. Tú te voy a hacer
no importa nada. Todo el mundo lo vio. No importa nada. No importa nada salvo yo. Porque soy el mejor. Vale, esta última no era asina, pero tampoco puedo faltar a la verdad. Asturianos, asturianes, xente foriato que me veis desde el extranjero por internet, lléname de orgullo y satisfacción davos este discurso de Navidad. Pero non lle un discurso del rei, lle un discurso d'una poetisa, así que vamos a facelo más lírico. Dempués de les uves tomo el gaitero y pizcaño un poquiñín de turrón. Y entre la almendra y el gas de la sidre, nun hai año que non me dé el apretón. Como veis, non soy una muller diplomática ni me gustan los eufemismos. Yo voy de frente. Vamos a falar claro, 2017 foi una puta mierda de año. Non nos llegaron el AVE, non salimos de la crisis, non nos tocó la lotería. Bueno, estamos en precario totalmente. Y sobre eso también compuse un poemín muy prestoso. Pero bueno, ¿qué coño es esto? A ver si os centráis en una cámara o en otra. Yo no puedo estar a todo. Voy a leer el poema nesta. Coño ya. 2017, 2017. Tengote rabia y ganes de perdete. 2018, 2018. Ya puede ser bon año, porque estoy hasta el Después de esto, quería desearos un feliz 2018 y recordavos que entaméis con los propósitos de año nuevo cuanto antes, porque ponémonos en abril y estamos sin ir al gimnasio, sin entamar la dieta, con 10 kilos de más. Bueno, no lo digo por naide, erundina. Oye, una cosa que tengo yo que acordarme de decir, ya sé que no lle el momento este discurso, pero llegué, yo pásaseme. Paquita, 3 años van ya desde que te di la bandeja al forno pa'l pavo y no me la devolviste todavía. Tórnamela ya. Asturianos, asturianes, solo me queda desearos un 2018 en lleno de salud, de amor y de dinero. Y bueno, para no terminar esto así tan desyucío, voy a faceros un cantar navidiego en asturiano. Ay, oh, Navidad es, I gave you my heart, el año nuevo pasado, en el huevo bailé, celebré y el corchu pisé, mi suegro pañóme del suelo de un puñao. Neñes, neños, un besín y que vos vaya muy bien en 2018. Hoy, gustaría yo el discurso. Hoy, fíjate todo lo que me enseñó Leti. Bueno, yo creo que falo mejor que ella. Uy, mira, y también visto mejor. Este vestido mío y mucho más ponedero y mucho más prestoso. Este de ella, me parece que ella además debe ser de mango, que gusta mucho a ella. Uy, cuadonga. Que estás aquí, muy acogota, al lado de la reina. Ay, aquí. Tendría que haberla puesto aquí para que se viese mejor en el discurso. Bueno. Un programa en el que vos acompaño a seguirme para ver un poquitín de cosas de este deporte que tanto me presta, que lle el baloncesto.
que a lo mejor necesito un blinco. Que si me gustan les faves, pero como un cachopu no hay nada. El cachopo es un plato que hay que saber hacer, que no vale cualquiera. Yo puedo decirte unos cuantos chigles que son lo mejor, que salieron en la guía Michelin, Yo voy a todos los certámenes de cachopos, al de Xixón, al de Ubieo, al de Madrid, estoy hasta de Xura Popular, y es que lo mío con los cachopos y una pasión. El cachopo lo guapo que tiene es que puede rellenarse de milenta cosas. Que si de un queso, que si de jamón, que si de leche de coco, y es que encaja con todo. Que yo en San Jacobo, cago en mi madre, no me calientes que te arranco la cabeza, Neste año que entama voy a hacer un capítulo un poquitín diferente, un poquitín especial. Voy a ponerme un poquitín serio para falar del sentido del humor. Eso fue un poco raro. Y creo que estamos en el momento para falar de ello. Y voy a aprovechar la oportunidad que me da Play Presta para poder expresarme del tema. Hoy vamos a falar de las cosas serias del humor. ¿Visteis cómo lo metí ahí, Las cosas serias del humor, el título del programa y del que nosotros, la cabecera anda. Y el humor ya algo serio porque reír ya una de las pocas cosas que fan que pague la pena la vida. Y más, si lo pensamos, ¿ocurre algo con lo que disfrutemos más que con la risa? Val, sí, no soy fatu, sí, val, hay una cosa con la que disfrutamos más que con la risa. Pero quitando eso, la risa está en segundo lugar. Y no muy yoñe de... Pasa droga y come rabos. Eso. Buenos días. Paradójicamente, el humor consiste a través del drama. O dicho de otra forma, para que el humor de alguien tiene que sufrir, si no es prácticamente imposible. Puede parecer que lo estoy llevando al extremo, pero vamos a pensar en lo más blanco que se nos ocurra, en Mr. Bean. En este sketch vemos a Mr. Bean bien confiado enfrentarse a un examen cuando llega la primera pregunta y vemos que no la sabe. La reacción de Mr. Bean es graciosa porque sabemos que está pasándolo mal, porque no sabe la respuesta. Y todo el sketch se basa en lo mal que lo pasa tratando de atopar de alguna forma de salir de ese problema, del que todos tuvimos de alguna vegada. Además, el sketch finaliza con un punchline perfecto, en el que 5 minutos antes de acabar el examen, ve que la pregunta que sabía estaba al otro lado de la fuella. Un punchline, por cierto, y la forma de rematar un chiste. En el famoso y machista chiste del perro de mis tetas, el punchline sería: no, pero me gustaría verles. Puchar. Otra forma de conseguir humor y es romper con lo que se espera. Si tú estás en una oficina con una montonera de gente vestido de traje y con tarabica, y de sopito aparece un paisano vestido de traje baño, eso es gracioso, no es lo normal. Pelacueta, si estás en una piscina con un montón de gente con traje baño y ese mismo paisano aparece con el traje y la tarabica, eso también es gracioso porque está rompiendo la norma del otro sentido. El humor y el amor parecense en muchísimas cosas, pero hay una cosa en la que se parece mucho y de la que no se fala tanto. Tanto el humor como el amor manquen. Lo bueno que tiene el humor es que tiene la habilidad de bancar a todos los yaos. A mí prestábame mucho en NTV este programa de Vaya Semanita, que estaba en un sketch metiéndose esgalla con los etarres y en el siguiente sketch estaba metiéndose esgalla con la familia real. No tenían ningún filtro.
podían facer de vez chistes que mancaren un pouco porque todos sabíamos que era ficción. Y como ese collacio tuyo que llega de sópitu y tú que estás con la dieta naguando por un cachopu, diste, ¿qué? ¿Engordaste? ¿Quieres matarlo? Pero sabes que está de broma y que lo fae con buena intención. Por cierto, Luis, ¿qué tengo aquí? ¡Masha! Fiu puta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estoy defendiendo los chistes de Arévalo o el famoso sketch de la muller maltratada de Martes y 13. Non del todo. El humor, por lo general, ye esclavo del so tiempo. Y cuando Arévalo contaba lo que supongo que no puedo llamar de otra forma, chistes de mariquitas, facíase porque en ese momento teníase esa imagen de ese colectivo en concreto. Gracias a Dios, las cosas anguaño cambiaron a esgalla y ahora sabemos que esa imagen no es la realidad. Por eso ahora, cuando escuchamos uno de esos chistes, no nos faen gracia, sino que nos producen refugo. En cuanto al famoso sketch de la mujer maltratada de Martes y 13, y un sketch que nos da bastante vergüenza cuando lo vemos ahora, pero hay que tener en cuenta que en ese momento no se tenía la información que se tiene anguaño, veíase como algo por desgracia común. Si ahora no nos fai gracia, y porque sabemos que hay un problema real, que ye muy grave y que falta mucho por desgracia para que te haya superado. Algo asemejado pasaba con el gran dictador de Chaplin. Él hizo chistes que reconoció después que no me prestó hacer porque él desconocía lo que los judíos estaban sufriendo. Porque ahora el gran dictador sí nos fai gracia, porque hay un problema que ya está superado y porque vemos bien yoñe en el tiempo. Después de todo, drama más tiempo igual a comedia. Por eso no puedo culpar a los humoristas que hacían este tipo de chistes de su época, porque entiendo que ya era una época distinta a la de anguaño. Culparíalos si lo hicieran ahora mismo, porque entonces ya no lo estás haciendo con la intención de hacer reír, sino con la intención de hacer una especie de discurso de odio. Así que la próxima vegada que te topes con un chiste que te ofenda, ten en cuenta dos cosas: que esa persona lo más seguro y que quiera hacerte reír, y que si te ofende probablemente sea por falta de información. Si te parece que se pasó, explícalo educadamente en sin enfadate, y de xuro que él va a dar un poquitín de vergüenza y pedirate perdón. Cosa que ya pasó, por ejemplo, con el sketch que pasamos de la mujer maltratada, del que Millán Salcedo pidió perdón de ellos vegáis. En cuanto al debate de si hay que poner yendes al humor, yo creo que no tengo ninguna duda de que non. El sentido del humor ye coetáneo y esclavo del su tiempo, esclavo de la sociedad, esclavo de caún. Y es muy difícil, yo diría que imposible, poner yendes al humor. En el momento que pones yendes al humor, estás matando el humor directamente. Estamos poniéndonos muy serios. Bueno, mira, esto mejor para Laura Marcos. Nosotros vamos a hablar de una serie que la verdad es que petó últimamente. Creo que se van en octubre de 2018 y todo el mundo está hablando de ella. Estamos hablando de Élite. Oye, esto cada vez tiene menos. Fijaos si esta serie está petándolo, nunca mejor dicho, que ya confirmáis no una, sino 2 temporadas nuevas para esta serie. ¿Por qué? Ya está, ya sabemos quién la mató, ya sabemos el misterio. Yo ya, porque hay que seguir en cosas que ya están acabadas. A esto me refiero. No, oye, que queden historias para contar con estos personajes. Ya, claro. A ver, dar una premisa en sin spoilers de esta serie es muy complicado, porque prácticamente cada capítulo está desvelándonos de algo nuevo que es importante para la trama. Así que voy a daros de algo muy básico para que sepáis de qué estamos hablando. La historia transcurre en un instituto privado de nombre Las Encinas, donde estudian, según dicen, los futuros líderes del país. Tal como tal, las cosas van a tenerlo bien crudo. Las cosas ponense interesantes cuando en este curso entamen con una beca 3 jóvenes de clase baja, media baja. Samu,
un xoven bien honrado, traballador, que traballa de camarero, Cristian, que é un mozo folixeiro, que presta a armar la bronca, que pasa los estudios, típico adolescente problemático, y Nadia, una moza brillante de origen musulmán que sueña con ser embajadora de las Naciones Unidas. ¿A que no os acordabais los que visteis la serie que soñaba con eso? Menciónase así y tal y luego tienen para adelante. Oye, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Qué es patates? Son míes. Y a partir de aquí entamamos una confrontación entre xente rico y xente prove, de algo muy novedoso y que non se fixo en xamás. Hiperimportante, neste instituto tantos bien curiosos, non hai ninguno que sea un poquitín normal. Que también me fixé na serie y non hai McDonald's, así que puedo entenderlo. Y a partir de aquí, agora sí, vamos meter algún spoiler, así que ya sabes, si en tan viste la serie y quieres vela, ponte a vela y ya vuelves al vídeo y te pones y ya me pones a parir en los comentarios, que total, estoy en internet. Aunque la serie juega mucho con el misterio, a mí parece que desvela a Marina demasiado pronto como víctima. Yo creo que podía haber jugado un poquitín a ver quién era la que iba a morrer, quién era el que no. Hay muchos personajes con los que jugar, así que yo creo que desperdició mucho, en mi opinión. Y venga, que ya sé de lo que estáis deseando que fale. Hay muchas relaciones, hay muchos trames con muchas... prepara el pitiu. Todo el rato, y un juego de palabras. La relación que a mí más me presta, por lo menos en el sentido de cómo está escrita, es la relación entre Omar y Ander. Estos dos mozos que están reflejando una situación de la homosexualidad que a mí parece que está bien reflejada. Estamos viendo dos realidades que coexisten anguaño. La realidad de Omar, que tiene una familia que no acepta la homosexualidad, que tiene que esconderlo y que sabe que si lo dice las consecuencias van a ser muy males, y la realidad de Ander, que tiene una familia mucho más abierta y que por lo tanto acepten la homosexualidad, incluso de alguna manera celébrenla. A lo mejor puedes pasar a la historia por ser el primer gay en ganar el Roland Garros. Eso sí, yo entiendo que todos los personajes necesiten algún problema para que haya conflicto. Y entiendo que Omar tiene de ellos conflicto. Pero cuando a Ander y metes este conflicto... Ander, el jugador de tenis. Me parece que es mi puto apellido. Pues no me gusta. No, voy a rebobinar, que igual no me escuchasteis bien. Pues no me gusta. ¿Sabes? No me gusta un carajo. Cuidado, que no me gusta el tenis. Omar quiere marchar de casa, está enfrentado con su familia. El pobre Omar tiene que... ¿Qué es lo que tiene que hacer Omar para revivir, Guzmán? Pasa droga y come rabos. Buenos días. Y el tu problema, Ander, Pues no me gusta. ¿Sabes? No me gusta un carajo. ¿Cómo empieza el coral? En fin, si bien es verdad que es una serie muy para adolescentes, es una serie que puedes pasar un buen rato, otra vegada, no es un chiste fácil, para un fin de semana, una cosa así. Son episodios bien cortos, una temporada y son 8 capítulos, y la verdad es que está bien estructurada y los personajes están bien tratados. Así que yo recomendaría vosla. Lo malo es que ahora apetecióme ver otra cosa. Coño, estoy en el nuevo videoclip de Leticia Sabater. ¿Qué fai con la zambomba? Buenos días. Entruáis me abondo como cal tengo esta figura a la mi edad. Así que en este capitulín voy a explicaros los míos tips de guapura. Tips y como llamen los youtubers a los consejos de toda la vida, tan faltosos con el inglés. Pero bueno, espero que os presten mucho este capitulín tan saludable.
Si quieres que te quiera, dame chios y nos volvemos. Lo primero de todo es la alimentación. Yo siempre sentamos el día con un batido multivitamines, como les estrelles. Voy a daros la mi receta. Un pocillo de espinaques que contienen la vitamina A, E y K. Un huevo que contiene la vitamina D para evitar el raquitismo, que es una cosa muy útil. Yo antes pelacay con les pates espatarraes. Y finalmente una llata namasueles que contienen los omegas 3, 6, de todos. Ahora los omegas es una cosa pero importante, meten en la leche. Y todo yo no estoy tranquila si no salgo a la calle con todos los omegas en el mío cuerpo. Yo ya tengo mi batido fecho de antemano, que no tengo tiempo, estoy atrecho como en el programa de la Evargueñano, que ya lo tienen fecho antes. Y es importante que vos acordéis de llevar con vosotros para hacer deporte una barrina energética natural, no como esas que vienen con un montón de sémola, de cereales, que son llena más que qué y son todo calorías. Esto ya es mucho más rico. Uy. Ahora vamos a salir al parque a hacer deporte. Y es importante que vos alimentéis sano, como yo. Ahora ya estamos en el parque, llegó el momento de hacer ejercicio. Préstame venir a estos parques que tienen máquinas para trabajar todo el cuerpo por fases. Esto acuérdame yo de cuando venían los marineros al puerto de Tazones. Uy, aquellos hombres tan fuertes. Viva yo a recogerlos. Subimos al barco y bueno, lo que se terciara, estaba una soltera. Voy a dar les marches atrás para aparcar. Me estoy como el twerking, y un twerking de espaldas. Hoy me duele bastante más. El twerking es prestoso, porque haces así, mueves el culo como si fuera gelatina. Voy a levantarme mañana con un dolor de espalda, al olfato. Por lo menos no pague en un gimnasio. Pago luego el amorillón. Hay que acordarse siempre de protegerse del frío por la columna vertical cuando te uno haciendo ejercicio. Este ejercicio es pero bueno para los bíceps de la zona del hombro. Y por los costados también trabaja todo el cuerpo entero. Quédeme un poco libres les puntes de los pies y lo que es el ximelgu, que lo voy a trabajar yo. Uy, qué moza estoy. Estoy como cuando estaba, y era yo olímpica en Cubera. Y era olímpica de varias mazanes. Uy, puedo hacerlo más difícil todavía. Esto no es llena para mí. Cuando yo era moza, diva a les calelles animal y alta, y era animadora. Y alta, dame una L, dame una E, dame una A, dame una T y una L. Y uy, ¿qué es lo que va después? Uy, estoy un poco vieja ya, no me salen les yetres. Claro, de aquella tampoco me salían, pero tenía un tipín que daba igual todo. Mientras me ganes un poco casi de usar aquello que anunciaba Conchita Velasco. Oye, ¿cómo hace esquí? Siéntese una tal que en Vaqueira. Uy, como la mi amiga Leticia, que está todo el día allí. Esto parece más, uy, o a la vendimia. Si me presto a mí, qué pena que la sidre no se faiga como la vendimia, que no puedes pisar les mazanes con los pies, pim, 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 pim. La mi hermana Belarmino sí pisaba les mazanes con los pies, aquellos pies del 48, pisaba, bebíamos de la sidra del Duerno, sabía un poco a fuego al pitu. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Y es importante mantener la hidratación mientras se fae ejercicio. Voy a poner les gafes de Yer Poemes. La prótesis na rodilla no me impide hacer la gimnasia. De moza fui olímpica, de variar mazanes, desvillar faves, y no había fisioterapia. Llegaba a casa con el yombu desfecho y entumida ponía a ferver agua. Metía los pies a remuello, finaba el día, zarraba el huello,
Casi dormida, el mío me llegaba, direutu del chigre, y pedíales sopes, pa' atrás a la carta. Agora come hostias. Hola a todos y toes, aquí estamos grabando en Yangreu otro capítulo de Tendencias pero Nakai. Hoy estamos interrogando a la gente a quien encerraría de por vida, en plan, en la cárcel sin poder salir de ella. Entamamos. Tini, 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 tini. A mí la verdad es que me parece un poco cruel encerrar a alguien de por vida, hombre, por unos meses o unas semanas, yo qué sé. Alguien muy malo sí, pero de por vida, va, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros? No, alguien que violara a la mi nieta, fía. Cerraría, por ejemplo, sí. meteríanlo en la cárcel de por vida. Lo mismo. Sí. A los violadores. A los violadores, sí. A los violadores lo mismo. Cerrarlos, pero que no los dejen salir. ¿Quieres saludar? No. Saluda a la nieta. Bueno, saludo a Marta, la mi nieta. No, yo no tengo nietos. Sí, ¿cómo no los vas a tener? Si hagas caso, que los tienes, fía. No. Está la abuelita. Venga, gracias. ¿En qué quedamos? ¿Tenía nietos esta señorina o no tenía nietos? Pero bueno, Yangreu, no me pongáis esas cosas tan complicadas de si tienen nietos o no. ¿Qué es esto? ¿Usted cerraría a alguien en la cárcel de por vida? ¿Y quién sería? Hombre, hay situaciones en las que a veces te lo planteas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego la ética... Algunas veces sí que me lo plantearía. ¿Quién era alguien muy malo? No, algo muy malo, bueno, pues los típicos asesinos de pederastas o asesinos como los casos que conocemos en la prensa habitualmente, pero bueno. ¿Quieren contestarme una entruguina? Vale, gracias, está yo. Eres famoso, algo. Stranger Things en Yangreu. Tiene ahí la cámara. La pregunta ahí la siguiente. ¿Usted encerraría a alguien en la cárcel de por vida? Sí, claro, cómo no. Claro que los que no se puedan reconvertir, claro. Sí. Venga, pues muchas gracias, está yo. Sí, es muy fácil. No, pero ahí presta. Y he parecido. Pero estoy yo más moderno que la ATP, aunque se va a comprar. ¿Usted encerraría a alguien en la cárcel de por vida? Depende de lo que haga, ¿eh? Alguien muy malo. Bueno, pues si es muy malo y hace mucho daño, pero en la cárcel a dormir, a trabajar, no comer del pueblo. Así me gusta, trabajar a hacer zanjes. Efectivamente, y a limpiar, hay muchas cosas, pero en la cárcel de vago nada. Y a estudiar los que roben tanto tampoco, que van a la cárcel allí muy cómodos. Así que, no, que trabajen. Venga, pues muchas gracias, ¿Quieres saludar? Aquí pues ¿A nietinos? ¿Tienes nietinos? Sí, tengo la... Ay, en Madrid. Daniela, no creo que me veas, cariño, pero si me ves, un beso muy grande. Y a los hijos. Vale, venga, gracias. Hay que hablar en sí. A los fíos. Bueno, Yangreu, pues ya sabéis, como dijo la señorina, hay que falar a los fíos y fíes en asturiano, la lengua materna. Por cierto, la fía de esa señorina estaba en Madrid. ¿Por qué será? ¿No toparía trabajo en Asturias? ¿O qué pasa? ¡Qué casualidad! Bueno, pues aquí cerramos el capítulo de Güey de Tendencias Nakai. Ya sabéis, como digo siempre, pasáislo bien. Vecinos, chao. Sí, hoy en las fiestas del Prado soy el alma a la fiesta. Préstame a animar a la gente, mover el cotarro. Mira, ¿qué quieres que te diga? Tengo un don. Acabo haciendo amigos por todos los pueblos y cuando vuelva el otro año, como un vecino más. Mira, ya en marzo entramen las fiestas. San Sual, la Descarga, el Carmín, el Carballo, les Piragües, el Siringüelu, y esta Navidad no paro. Y que hay que moverse, joder, hay que estar alegre. Yo digo lo siempre, les fiestas dante vida. Asia, tequila, panorama, no me pierdo una, voy a verlo siempre. Y al fin de amistad está con el equipo. Si tengo su día a bailar con los coristas y todo, Luismi, el cantante de Asia, collacio mío.
Calla, si les orquestas agora traen unos montaxes que é un espectáculo. Non tienen a que envidiar ni a los Rolling Stones ni a la Pantoja. Hay que apoyar las fiestas, tío, yo digo lo siempre. Las fiestas dan vida a los pueblos y un patrimonio de los pueblos. Pero claro, como eran los políticos quien terminar con todo, y yo mandaba a los tres a tomar por culo, así te lo digo. Coño, Luismi, ¿dónde vas? ¡Oh, Luismi! Ay, niños, menos mal que llegasteis. Estoy teniendo unos sucesinos paranormales en esta casa. Estoy acollonada. El capitulín este ye de mucho miedo. Acompañadme si vos atrevéis. Todos los días a las 8:30 de la mañana entamen les psicofonías, porque mi madre prestaba ahí bonca y yo soy más del gallego, así que cada vez que quiero beber un cafetín del gallego, tenemos la liada. Ya veréis. Eso no es café. Pero madre, Ya agua de fregar. tenía mal xenio viva y tiene peor xenio desde el más allá. Figúraseme que se debió a topar con la suegra, que se llevaban muy mal y estará haciendo la vida imposible. Deben estar les dos pero entretenies ella abajo. Yo a mi madre quiero la mucho, pero está claro que en el cielo nunca. Vete a rascar la peseta, Rey. Nun sella ordinaria. Estamos en ese momentín del día en el que empiezan a volar los tapetinos de ganchillo. Yo, hoy, estoy fartuca de tener que recogerlos por el suelo. Estamos en retrete. Aquí pasen unas paranormal activities muy raras, como en aquella película, pero dame un poco de apuro con tales. El caso es que todos los días a estas horas hay un color malo, que no sabía yo de qué era hasta que me di cuenta que el mío me era un reloj en vida y sigue siéndolo desde el más allá, que en 3 segundinos ya, para que sea la hora que era la del... Uy. No cabe duda ninguna. Y el mío home. Uy. Estoy emocionándome, porque es que los olores desencadenen alcordances. Uy. Esta cama está dándome problemas últimamente. Yo no sé qué entidad maligna anda jugando con los mandos, pero mira, ya estamos otra vez. Uy. Encima debe estar colocada, seguramente ya era una mujer, un hombre que necesitaba la cama en esta posición para alguna enfermedad. No sé qué enfermedad. Uy, necesita esto para las varices, ¿no? ¿Será para los riñones? Puta que lo parió, voy a devolverla. Uy, esto pasa por mercar cosas en el AliExpress. Mira lo que hizo la gocha la tofía. Pincháronme el microlarvi para que veáis lo que se siente todas las tardes aquí. La Caunedo, todo el día cantando en este micro. Y cuando se pone, está horas, tiene tomado. No puedo yo falar si viene el cartero o lo que sea. Uy, está muy lleno, qué cosa. Por lo menos es mejor que cuando se me puso aquí Joan José, Sánchez Vicente, que me dijo un escosú que es un poco turbies, un seque de papilles y de cagallones. Estaba enfadado. Uy.
qué cosas tienen. Esto no puede ser una psicofonía, porque la mujer es ata viva y eso sé también. Estos son proyecciones astrales que se me meten per aquí, en esta casa. Les cosas. Bueno, niños, vémonos. Ay, qué cosas. El deporte. Antes había que ir al gimnasio, ahora ya. Pero mira para allá, ¿eh? Sí, a ver. Hortensia, uy, cómo me está poniendo Lo voy a poner muy rápido, ¿eh? los muslos. Cuanto Estoy más abras las piernas, más rápido va, ¿vale? ¿Cuánto le separo? Sí. Ay, a ver, voy a separar los pates. Ahí, ahí. Uy, mira. Uy, está moviendo todo. Estoy ¿Puedes tremendo. hacer brazo también con las cuerdas? ¿Las quieres? Uy, no. Yo ya con lo que son los pates. Uy, cómo me vibra todo. Va a ponerme ese método durísimo. Si quieres que te quiera, dame chiochinos. Mira. Uy. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿La quieres? Uy, ya. Uy, ¿cuánto va de esto? 399. Coño, pues es bastante barato. Pero es que haces un culín, unas piernas, un abdomen que flipas, ¿eh? Hombre, esto es tremendo. ¿Y esto financiase o pagas así? Voy a intentar bajarme. Esto hay que bajarse en marcha tirándose como de un coche o puede apagarse. Sí, a ver, espera. Voy a tirarme en plan Rambo. Uy, Vale. ya está. Hoy los tractores, qué cosa más guapa. A mí los tractores, recuérdenme al mío home, que prestaba todo el día, tenía afición a estar el tractor. No teníamos finca, teníamos una parceluca de prau y nunca plantó nada, pero él prestaba y era una cosa, oye, y hacía el padre y hacía él. Estaba con el tractor todo el día, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Atropellóme un gato una vez que tuvimos una, que bueno. Ay, pero qué guapo. Tenía yo que pillar uno de estos para conducir. A mí los coches no me presten. Y igual saco el carnet de tractor. Bajo al huevo. A ver, ahora creo que... Una cosa, yo veo que tienen estabilidad, como los Gis. Esto no creo yo que esto vuelque. La feria sin el bocata calamares no es lo mismo. O el chilu, que es ese chorizo bien grasudín que te da la energía que necesites. Y que la feria requiere una alimentación de feria. Y el bocata calamares o el chilu, lo que hace falta. Un gofre, si ves que te va el azúcar para abajo, pues también. Hay que comer fuerte en la feria. Hoy me dos gofres. Uy, qué moderneces. Esto antes los gofres tenían chocolate o tenían mermelada y ya está. Ahora tienen los topis esos, con lacasitos, gominoles. Uy, la siente mozo que hago chayé también para comer. A ver. Uy, los fans, y una cosa tremenda. Yo en Cubera no estaba acostumbrada porque yo hacía actos que participaba el Bedel y yo. Bueno, y es lo mismo que este recibimiento tan exagerado. Yo desde que fui a Tazones por primera vez y vi aquella urbe tan cosmopolita, no había vivido nada parecido. ¡Ay, madre! Microinsertos, mira qué pelo. Uy, esto es otro nivel. Yo eso quiero yo para mí. Yo necesito ese pelo tipo afro. Mira. Uy, eso yo voy a les bodes y triunfo. Uy. Cuando me vea Consuelo con ese pelo en la cabeza, va a ponerse verde de rabia. Y es tan envidiosa. ¡Ay, qué guapo este forno para hacer yo la empanada asturiana con su huevo, tocín, chorizo, cebolla bien pochadina, que no me gusta así, que cruja, como la fae erundina, que siempre fae la cebolla que está sin hacer en condiciones. ¡Uy! Y el rapón, que es la zona ya occidental, pero muy rico, con maíz. A ver, ¿cómo es esto? Ay, mira, y todo seguridad total. Uy, mira, hay reverberación. Uy, está caliente. Aquí estuvieron haciendo algo. ¿Dónde estará? Que tengo fame. A ver, ay, así. Qué guapo. Uy, qué guapo. Uy. Estoy mucho mejor que en la farmacia. Mira, tiempo para dejar de fumar para el ácido úrico, para la próstata, para la sinusitis, para la pesadez de estómago, para la infección de orina. Tengo que llenar la despensa mía de todas esas cosas. Empiezo ya a solucionar en Cubera ahí todos los problemas. En un momento. Colesterol, bien, tensión arterial, circulación, pies y piernas hinchadas. Oye, estoy viendo porque mira, tengo esto que es tremendo. ¿Qué es esto? Uy, fillín. No, la copa menstrual yo ya no estoy en edad de esas cosas. Yo necesitaba una copa menopáusica, si para el caso. Pero bueno,
qué cosas, oye, qué cosas tiene que hacer una para ganarse la vida. Uy, qué guapo todo. Uy, ¿qué es esto del Liquid Vibrator? Tiene efecto frío, luego da calor y luego te vibra. Uy. Se te pone zonas erógenas, ya sea los pezones, la boca, el glande, el clítoris. Uy. Y vibra el en sí mismo. Pues si le da. Uy, a ver. Échate un poco por los labios así, como si fuese color. ¿Así? Así. A ver. Uy, sí, mira qué prestoso. Ay, pues muy bien. Oye, entonces voy a apuntarlo también en la lista de cosas. En la lista de cosas que tengo yo para mercar. Y es que tengo ya 50 cosas apuntadas, todo no lo puedo mercar. Esto está ahí. Uy, mira, lleva dato. Uy, no. Ay, les voleschi. Ay, madre, pero yo había visto les en fotos y no vienen así. Esto es moderno. Estos son distintos. Mira, parecen extraterrestres de estas tres películas. Bueno, les voy a desearles porque yo ya que soy un poco más tradicional. Muchas gracias, mocina. Uy, el picardías. Voy a saludarles. Uy. Hola. Uy, qué guapo tenéis el tenderete. Y que soy hortense, igual no me conocéis. Tengo un reality show de esos. Sí, tengo un reality show en Asturias y nada. ¿Eh? Ay, sí, no, y es que las mujeres de la mi edad pintamos cuando decimos que pintamos la boca, y es que ya sí, totalmente, y la boca entera, son los labios, son los dientes. A mí me gusta meter el carmín por todas partes. Nada, vine. Estoy ya fartuca mira, están grabándome aquí haciendo promoción de productos. Yo tengo unas ganas de llegar a casa. ¿Estás vendiendo gafes? No, este no les ven. Uy, no. Son les gafines de glamuroses míes, son gafes de fiesta. Estos son les de ver y estos son les de presumir. Ay, madre. Uf. Bueno, pues nada, sigo con el mío recorrido, que tengo que ver 50 stands, por lo menos. Mira qué guapo el mi bolsín. Préstate. Soy yo que esa moza presta ahí el bolsín de gancheyu. Fícelo yo. Y estoy de una imitación de Carey que de plástico, pero no se nota. Ves que calidad. ¡Ay, los playeros! Y que yo soy muy moderna de toda la vida. Para la feria tienen que ser playeros. Uy, sí, y que van para la lavadora y allí están como... Ay, no, son de rejilla, boba. Transpira y tienen un glamour, no es lo mismo que las medias cualquiera. Yo estuve pensando hacer gofres asturianos. Uy, ¿y este pabellón? Préstame a mí más que nada les sartenes antiadherentes, y como ir a ver un monólogo. ¿Tienen animales en casa? Sí, gatos. Pero esto viene muy bien, que tengo la casa siempre llena de pelos de los gatinos. Como no fallo más que agarrar gatinos. Mira. Esta comida. Cuando termine el día voy a venir yo por aquí, porque esta comida toda segura que la regalen. Hago yo mañana un puré riquísimo. Perdóneme, padre, porque pequé abondo. Si quieres que te quiera, dame chiochinos, olé morena, dame chiochinos. Oye, ¿esto es parapente? Ay, madre, aquí aterrizó un parapente confundióse y quedó aquí enganchado. ¿Esto qué será? Igual taperei, eso pasó por una vez, así conocí yo al mío hombre, que aterrizó en Cubera así, pum, quedó colgado de un árbol y rescatélo y casámonos, lógicamente. Era muy guapa la aquella. Hoy, a ver, paracaidistas. Uy. ¿No quieres poner esto? ¿Qué es eso? ¿No quieres poner un...? Uy, yo te llevo el cardau, con el cardau no... Sí, tienes que poner paracaídas. ¿Cómo llevo? Sí. Ponemos y luego esta moza. Sí, claro. Aquí Uy, han poner los paracaídas. ¿Quieres A ver. probarlo tú? Vale, pero el gorro no. Espera, cuidado. Este brazo por aquí. Sí. Y este otro por ahí. Espera un poquito, vamos a hacer una... Espera. Échate para atrás. Sí.
Espera, que subo las gafas. Pero aquí te pones las gafas de encima, no se van a romper. Uy, pues Si muy te guapo. levantas... ¿Ah, sí? Levanta. Ah, levanto. Sí. Uy, que col cardao non vale el... Claro, es que los militares llevamos menos pelos. No, ya claro, hay que... No, la foto no, la gorra no más que para la foto, para que haga guapo. Uy, no, pues... Bueno, pues ahora sí. Y ya está. Uy, ¿cómo pesa esto? Esto Pesa. fae una dieta, fae cuerpo. Gofrería, los gofres. Yo estuve pensando hacer gofres asturianos, gofre de morcilla, gofre de chorizo, a la sidra, no, gofres de aquí. Tengo que trabajar mejor esa idea y poner un puestín. Y la gente como me mira, claro, saben, cuando una es famosa, pues llama la atención. Uy, qué rico. Uy, qué bueno. Tengo yo que sacar ideas para mi negocio de gofres salados asturianos. Igual se podría hacer también un gofre de maíz. Hecha de tocín, choricín, huevín por encima, cebollina pochada. Uy, y este pabellón. Vamos a entrar en este pabellón a ver qué hay. Qué guapo todo. Uy, les sartenes antiadherentes. Préstame a mí más que nada les sartenes antiadherentes. Y como ir a ver un monólogo. Uy, qué cantidad de carambel. Uy, manzanas asaes. Y pollo. Y pimientinos. Uy, palomites. Uy, qué agobio de sitio. Está entrándome el agobio, ¿cómo se llama eso? La claustrofobia. Uy, qué guapo. Uy, qué chapes. A ver. Hombre, mira, ¿qué tal? Ay, hola, muy bien. ¿Qué estás comprando por aquí, no? Sí, estoy apuntando cosas para limpiar, sobre todo. Limpiar, ¿y qué te necesitas por casita? ¿Eh? ¿Qué necesitas por casa? Oye, una fregona que me limpie mejor que la mía, que está hecha un asco. Buenísima, esta fregona es buenísima, mira. Una pasadita que le pegas, ¿vale? Sí. Le chupa de todo esto, chupa más que Hacienda esto, mira. Uy, pues Hacienda chupa bastante. Mira, una pasada. Uy, qué guapo. ¿Cuál y el otro? Uy, ese es cosa, eso ya igual. Tecnología igual, ya. Aquí lo metes y en vez de hacer así, tú aclaras aquí dentro, ¿vale? Ah. Y luego con esto ya lo secas, mira. Uy, esto ya como lo de escurrir la lechuga. Igual que escurrir lo de la lechuga, igual. Aquí mira lo sequino que te sale. Uy, qué guapo. Está ahí muy barato encima, y muy barato. ¿Sí? Ay, pues esa sí. Préstame más esa que la otra. Tengo un amigo ahí que vende para los perros de los gatos y de los perros. Sí. Para limpiarlos. Ah, hoy pensaba que habían sacado algo para que el gato y el perro ya limpiasen ellos con tal. Eso ya iba a ser. Sí, límpialo todo. Vete a preguntar, ya verás. Ay, pues yo tengo gatos, tengo 7 gatos. Vete a preguntar. Claro. Muchas gracias. Uy, qué guapo. ¿Tienes animales en casa? Sí, gatos. ¿Gato? ¿Pero compras o no? ¿Eh? ¿Compras? Estoy mirando, quiero saber cómo llega. Mira, tiene una flecha, sí. Tienes que ir esa dirección, si no, no lo coge. Ah. Siempre para lo de la flecha. Ay, mira qué bien. Del gato, del perro, del conejo, de todos los perros. Sí. Si le viene mal, le da la vuelta y va al contrario, cada uno va para un lado. Sí. Y ahora la suciedad, en vez de limpiar la mano, lo metes aquí que va a contrapelo y se le limpia. Ah. La suciedad te queda al fondo, cuando esté lleno lo retiras y ya está. Y luego llevas de regalo uno pequeñín. Que los pelos de la ropa los vemos siempre fuera de casa, lo llevas en el bolso, en la guantera del coche, para los pelos, para las pelusas, para las gafas. Lo cierras, lo abres y que se le limpia. La suciedad te va quedando al fondo. Ah, muy bien. Vale 10 euros y te regalo el pequeño. Barato, ¿eh? Bueno, pues apúntalo. Y apunten 50 cosas, y claro, todo no lo puedo comprar. Pero esto viene muy bien, que tengo la casa siempre llena de pelos de los gatinos. Como no faigo más que agarrar gatinos, parió una gata, una antoxiana, y dice yo, hoy, para casa. Y ya tengo 7. Lógico. Hola. ¿Qué es esto? Esto es sésamo con frutas del bosque. Sésamo caramelizado. Está muy bueno. ¿pero qué? ¿Para comer? Sí. Vale. Parece para plantar.
Ya, yo pensaba que era para comer, o para infusión, o para... Los alpistes. Sí, a ver. ¿Y de qué está hecho esto? Semillas de sésamo caramelizado y frutas del bosque. ¡Ay, qué rico! Uy, sabe como a cereales. Como los quelos. Otra cosa que apunto yo para desayunar. Oh, ¡qué rico! Uy. Uy, la Peppa Pig. Uy, una escalera mecánica para subir a la Peppa Pig. Qué manía ahí tengo de que la ve un bisnieto mío todo el día. Qué repelente y esa gocha. Uy, estoy aquí que parece que estoy haciendo promo de marinador. Qué prestoso. El caso es que termina ya la jornada de la feria y estoy echando cuentas y gasté 500 euros. Yo no sé cómo me arreglo. Tengo que llenar la cubil cuando llegue a la cubera de todas las cosas, que yo no uso ni la mitad, pero es tan prestoso. Un besín a todos. Buenas, bien llegados a esta sección de Play Presta. No voy a hacer la voz de refrito todos los semanas. Vamos a estar en el Blink, un programa en el que vos acompaño a seguirme para ver un poquitín de cosas de este deporte que tanto me presta, que lleve el baloncesto. En este blog voy a enseñaros de ellas cosas, no solo del baloncesto como deporte, sino del baloncesto como espectáculo, del baloncesto como forma de vida, forma de sociedad. Y la verdad es que no sabía muy bien cómo entamar, hasta que acordéme de un jugador que a mí presta me asgalla, que lle Juan Carlos Navarro, y voy a dedicar a él el primer programa de El Blinco. Juan Carlos Navarro foi, non sei se se dre a vezame a dicilo, un xogador de baloncesto catalán de los mellores de Europa. Como ya dixi, un de los míos favoritos. Tuve la suerte de verlo en directo en el Palau Blaugrana de Barcelona, donde me fixe una semella con un xogador bien conocido para los aficionados de Asturias, pero donde non pude faceme una semella con Navarro, polo menos non de carne y hueso. Nació en el año 1980 en Sant Feliu de Llobregat, una ciudad de Barcelona que pertenece a la comarca del Baix Llobregat, donde Guaje jugaba en el patio de la so casa con una canasta en sin tablero, lo que explica por qué esa habilidad de So a la hora de hacer canastes limpias. Cuando nada más tenía 12 años, un goleador del Barça fichóse en él y fichólo para jugar una categoría superior a la que correspondía. En la cantera del Barça conoció al que iba a ser el so mejor amigo dentro del baloncesto, un tal Pau Gasol. La temporada 99-2000 debuta en el equipo principal del Barça con nada más 19 añinos, donde iba a conseguir un palmarés envidiable: 8 lligues ACB, 7 copes del Rey y 2 Euroligues, además de premios individuales como MVP, tanto en Liga ACB como en Euroliga, en sin escaecer, por supuesto, un paso curtiu pero conciso en la NBA, donde también dejó huelga fue en la selección española, siendo uno de los mayores artífices de los conocidos como Juniors d'Oro, que ganaron el Mundial de 1999 es contra los Estados Unidos, y siendo pero importante para la selección en un momento bien dulce, con la que entre la absoluta y la junior consiguió 13 medallas, 3 de bronce, 4 de plata y 6 de oro. Y una de las muchas cosas que hizo Juan Carlos Navarro bien famosas es el sotiru, lo que en inglés comúnmente llámase the teardrop, el tiro a la llárima, porque es como una llárima que va cayendo, o como conocemos aquí normalmente, la bomba. El tiro no es exclusivo de Juan Carlos Navarro, y un tiro que consiste en tirar en carrera mientras pegues un blinco con nada más una pierna, y mientras eleves el brazo contrario a la pierna con la que saltes, elevando el balón hacia la canasta. Jugadores como Tony Parker o Chris Paul, además del propio Navarro, tienen este tiro entre los dos recursos. La diferencia entre una bomba y una bandeja normal es bien clara. Una bandeja normal estamos normalmente bien cerca del aro, mientras que cuando se fai la bomba, el tiro faise dende yoñe del aro, precisamente para evitar que un jugador grande tapone a un pequeño. Y es un tiro bien difícil de realizar, y si vos fijáis muchas veces fai un arco muy grande para evitar el tapón. Así que el reto de güey vais reíros mucho, porque a ver cuántas bombes meto de 10.
Tiro muy difícil que a mí no me sal bien, así que vais partimos la casa con esto. Yo voy a intentar hacer el tiro de la bomba bien arqueado. ¿Por qué? Por dos razones. Porque es lo que más presta cuando fais una bomba o cuando la ves. Y porque así no tengo una excusa si llega el caso que pueda ser de que no meta ninguna. Tan cerca, tan cerca. ¿Pa' qué dici nada? Y el material del balón y de la canasta no son el correcto. La piedra de miel. Una. Fue a tablero, vale, pero cuenta. Una de 10. Pero esto solo quiere decir una cosa, que el tiro de la bomba es bien complicado de hacer. Vamos a ver unos ejemplos del maestro Nesto, a Juan Carlos Navarro. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Baja la pantalla, sube la muralla. Hola a todos y todas, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de ¿qué? De Tendencias Nakai. Güey, el rayo de los entrugines, déxome este papelín con la entrugina que vamos a hacer, güey, a la gente. Como sabéis, el papelín ya aleatorio totalmente. Y esta ya la siguiente entrugina. ¿Cuál es su canción del verano favorita de toda su vida? ¿Podría cantarnos la canción favorita? Pues créetelo, pise un chicle. Miradlo, aquí está. Usted mire ahí en la cámara, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su canción del verano favorita? Ay, que sí, vamos, usted no tuvo verano. Hola. Hola. ¿Queréis contestarme una entrugina? ¿Cuál es la canción del verano 2019? Para ti. Para mí no sé, no hay. ¿Cómo que no hay? Muy guapa, hasta luego. ¿Y tú piensas que puede ser alguna? De momento no. ¿Y tú? No sé. ¿No sabes? Madre, estáis fatal, ¿eh? ¿Y no me podéis cantar algo? Vamos para la playa. ¿Ese no me lo podéis cantar? No. ¡Canta conmigo! Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. La cámara está ahí, la preguntina es ¿cuál es su canción del verano favorita? ¿Cuál es la canción del verano favorita? Ay, la verdad que no lo sé. Tú le coqueteas, bebita está dura. Muy bien, bravo. Bueno, gracias. Me prestan internet. ¿Cuándo sale? ¿De dónde es usted? De aquí, bueno, yo no soy de aquí, yo soy venezolana. Ah, bueno, pero ahí habrá también eso, claro. No, claro, pero no sé ahorita. La barbacoa. Sí. La mía una de Calvin Harris, que la de Summer. ¿Y la de Vamos para la playa? Ah, esa sí. Canta un poco, venga. Vámonos para la playa, que yo soy tu gitano, que tú eres mi media paya. No, me sé más. La bachata. La bachata también, y la barbacoa, ¿sabe usted? No. No conozco la barbacoa. ¿Y la Macarena? Ah, ese sí. Pues canta un poco la Macarena. Eso sí, eso me gusta. ¿Cómo oye la canción? Bueno, Macarena. Ah. Meca, los rayos de la Macarena, no de la Virgen. De la canción del verano de los del río, ¿acordáis vos cómo era? Alegría Macarena, que tu cuerpo parte alegría y cosa buena. Macarena. ¿Y la de la Macarena? ¿Tú tienes que cantar la Macarena, en serio? Bueno, venga.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay. Muy bien, venga, pues muchas gracias. Play Presta, tenéis que buscaros en Facebook, ¿vale? Vale. Gracias, chavales, hasta luego. Y pues canta un poco la barbacoa. La barbacoa, como me gusta la barbecue. Muy bien. Bueno, pues los rayos dícenme que hasta aquí el programa de Güey, en donde dende Llaviana falando de cuál yela tu canción del Branu favorita, la mía ye como no la de, no yela de la Macarena, no, yela de vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Venga, hasta luego. Más cartera, porque no hay pasta para comer. Hoy vamos a hablar de algo un poquinho diferente. Hasta ahora lo que tuvimos viendo y la serie del seu conjunto, cómo evolucionan les trames, cómo evolucionan los personajes, pero hoy vamos a ver nada más que un episodio, y es el episodio más importante para todas las series del mundo, el episodio piloto. El episodio piloto y el primer episodio que se fae para todas las series, y el episodio que muchas veces se presenta a una productora para ver si estos van a poner perres para que se faiga la serie entera, y el primer episodio que ve la gente y con el que la gente decide si esta serie paga la pena seguir viéndola o no. Por eso, este episodio y es siempre muy importante para todos los guionistas, porque tienen que convencer a productores y a espectadores, en este orden. Y hoy vamos a ver un episodio piloto que debió hacerlo bastante bien, porque gracias a él ganó esta serie 2 Emmys. Hoy vamos a ver el capítulo piloto de La Casa de Papel. Vamos a echar ahí una huellada que creo que es muy bueno. Que está para aquí. Y mentira, hay un foco. Lo más importante de un episodio piloto es presentar todos los personajes. ¿Cómo se fa eso? A veces suele hacerse con el diálogo, a través de pequeñas historias, cosas que van dejándose como pistines al espectador de cómo es ese personaje, de cuál es la historia que tiene detrás. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos. O decirlo directamente al espectador. Eso vale también. Todos los palomites. Vale, bromas aparte. La verdad es que préstame esta forma de presentar los personajes. Sí, ya descarado. Pero después de ver el tono que estableciera la serie, no se siente forzado. Y fa que nos interese la historia de los nuestros protagonistas. Uy, no aprendí en el Blinku. Tenemos a Tokio, ya presentóse ella per bien. ¿Cómo me presta cuando me fae el trabajo la serie? Ya, ¿sabes? O sea, ahí están grabando. Esto luego visteislo en Instagram, pero saber cuándo ya. A Profesor, el líder y cabeza pensante 3 de esto. Berlín, un jarrón de joyerías. Moscú, un antiguo minero asturiano que acabó usándole sus habilidades para robar la casa rural de Avilés. Este sabemos que ya asturiano porque tiene boina. Y más allá del Payares, parece que todos los asturianos nada más que somos granjeros. Oye, cátame tú la vaca que ahora estoy haciendo el vídeo. El Sofiu que lle Nacho el de élite, no sé, imagínome que este y el crimen porque metieron a cárcel al tamu de élite. También está, en serio, Cristian. O sea, vas a meterme a Cristian aquí también, o sea, ¿qué posibilidades había? ¿Qué va a ser lo siguiente? Marina también va a... ¡Venga ya! Yo flipo, lo que falla está para salir en la serie. Pasa droga y come rabos. El Guzmán Estillo, envidioso. Buenos días. El conflicto principal preséntase cuando Tokio, desobedeciendo a Profesor, entama a mancar a dellos agentes y por esto están obligados a estar dentro. Y aquí entamen lo que son les subtrames. Un de ellas y es la relación que hay entre Tokio y Río. Río, por cierto, que la verdad es que el rapaz, hay que decir que... No, claro, a mí como no me paguen nada, pues esta gente pues tiene los muertos fame, normal. Río, por cierto, que préstame, que yo un mozu con mucha templanza, O sea, miradlo en esta escena, miradlo. Aquí Tokio medio refuga la su petición y ella va a implorar que no se enfade. Pero él deja bien claro que tiene dignidad y que...
pues sí. Y otra, la mi subtrama favorita, que es el juego de ajedrez entre la negociadora y el profesor. Ellos, en el fondo, están disfrutándolo. Esto es algo que está dando y salsa a la su vida. Bueno, todos los capítulos piloto tienen que acabar bien, tienen que acabar dejándonos con ganes de algo por lo que pague la pena poner perres a esa serie y de algo por lo que te estén aguando por seguir viendo más y más capítulos. Así que vamos a ver cómo lo fae La Casa de Papel. Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quiere usar el mío? No voy a decir un res, nada más voy a poner Steamem. Shut up and take my money. La serie ya alucinante, la historia engancha y tiene un trasfondo social per bono. Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. Los personajes son perinteresantes, desde los protagonistas hasta los arrafenes. Los planos, la edición, la virse. Parece una película de Hollywood. Esos 2 Emmys están más que merecidos. Lo que yo no sé y es qué quieren hacer para la tercera temporada. Sí, ya está todo fecho. ¿Vamos a tener que entamar a falar otra vez de esto? La entrada en meta ye pero emocionante. Los ánimos de la xente y l'esfuerzo fan que les llàrimes ten agua en los huellos. Después de baixar tanto, l'último kilómetro faese per difícil, pero saque esfuercies de donde nun les hai. Ahí tenemos a la tercera clasificada, 15:53:16. La joven corredora Astur, la corredora del viento. Ahí está Claudia Gutiérrez, UG, 15:53:26. Claudia. Bueno, estamos aquí en Arenas de Cabrales y como bien sabéis ya, da fecha. Terminé la tercera travesera con éxito porque bajé el tiempo del año pasado y claro, y del anterior también. Y además quedé tercera absoluta, así que ahora vamos para la entrega de trofeos. Y eso sí, estoy reventada. Casi no puedo caminar. Veo una cuesta y hay que mirar algo. Tuve que agarrar el ascensor. Yo, el ascensor, que odio los ascensores más que ninguna otra persona en el mundo, pues tuve que agarrarlo porque ya no podía más. Así que imagináis el esfuerzo tan grande que tuvo que ser para que yo agarre el ascensor. Ahí tenemos a la clasificación absoluta. Ese es el podio, esos son los más mejores del mundo mundial. Ahí les tenemos, Travesera 2019, Picos de Europa Oquendo. ¡Enhorabuena, chavales! Cooperativa Agropecuaria de Siero patrocina La Casería. No. Es complicado, ¿eh? Me cago en Dios. Buenas, hoy estamos otro día más aquí en la casería. Hoy vamos a hablar un poco del fumaray.
Bueno, una pumarada y una finca en Llena Pumares y como podemos ver aquí tenemos uno nuevo que como podemos ver ya van dando manzana. La manzana es una cosa súper importante para todo Asturias, como ya sabemos sale hasta en el himno. Y luego bien que nos presta beber la sidra, que es la bebida más importante de aquí de Asturias. Pero los pumares no nos regalen la manzana, hay que cuidarlos, hay que podarlos, hay que hacer muchas cosas, no es todo plantarlos y esperar a recoger. Bueno, como podemos ver, este año el pumar bien cargado, ya que puede influir el proceso de la becería, que unos años dan mucho y al otro dan menos. Ahora hay gente estudiando para que los pumares den todos los años más o menos parecido. Están haciendo estudios y uno y otro para ese proceso. Ahora estamos aquí en el mes de xunetu. Las manzanas todavía son tiernas y todavía no se puede hacer nada con ellos. Ni se pueden comer, ni hacer sidra, ni nada. Tan ácidas. Y bueno, a partir de octubre empieza otra vez la parte dura otra vez, que ya empezar a agachar el yombo y pañar y mallar manzanas. Pero bueno, luego tiene su recompensa, que es la sidre. Si queréis ver el proceso de cómo se hace la sidre, en la primera temporada tenemos otro vídeo en el que se ve todo. Y bueno, aquí acabamos esta semana y la semana que viene vémonos aquí otra vez, en la casería. Llegados a Desport. Como veis ya estamos en medio del monte y de hecho llevamos ahora más o menos 18 kilómetros y medio, muy aproximado, porque el GPS en estas zonas vuelve a ser un poco yoku, como decimos aquí, un poco tochín. Y ahora estamos en el refugio de Cabrones, que se llama Sina, porque está debajo del pico de los Cabrones, en el macizo central de los picos de Europa. ¿Pero dónde venimos? Nosotros aparquemos el coche en Poncebos, que es donde sale la ruta, la senda del Cares, y también de donde puedes agarrar el camino para subir a Bulnes. Y entamemos yendo de la senda del Cares, que es más o menos 6 kilómetros, y agarremos una canal que se llama Piedra Bellida, y ahora estamos aquí, ya del refugio. Después vamos a ir para el Durriello. Bueno, ya estamos delante del refugio, como os digo siempre, aquí podéis tomar algo, dormir, así siempre si avisáis con antelación. Y ahora vamos a subir al refugio de Urriello, ya veréis, también está muy guapo. Ahora vamos para allí, para ese caminín. Venimos del Jou de los Cabrones, o del refugio, y ahora, en ese camino, vayamos para el Durriello. Y miráis qué mar de nubes más guapísimo. Presentamos el Urriello y debajo, no sé si sois quien a verlo, está el refugio, para donde nos dirigimos ahora. Este es el refugio de Urriello, el que veíamos desde arriba, y como veis está ya metiéndose la niebla. Esta es una zona en la que se suele meter un poquitín, y ahora vamos a bajar hasta Pandévano, que es donde suele aparcar la gente que quiere subir al Urriello, aunque también podemos subir desde Bulnes. Y una vez llegamos a Pandévano, vamos a ir a Sotres, y de Sotres ya bajamos, ya lo iréis viendo.
Bueno, entramos ya, ¿vale? Hola, soy Bertuku, soy actor, soy cantante, bailarín, estudié arte dramático en Oxford y tuve bellos trabajos en el Teatro Gírico de Londres. Por ejemplo, el mi gran éxito Hamlet. Play Presta presenta Bertuku Show. Ya te lo dije, no se nada un programa nuevo. Nada más va un par de meses que estoy en Play Presta, no me encuentren un res. Pues torturame todo lo que te parezca. Torturate, ¿eh? Parece una buena idea. Espera, no, vamos a ver, estamos exagerando a lo mejor un poquitín. Por un programa, o sea, que yo ahí no tengo mano, que soy un becario, una más, o sea, tranquilízate, ¿sabes? Espera, tengo una idea. ¿Gústate la música? Va a prestarte esto. ¡Ey, un clásico! Mira, Moonwalker. Vale, no sé muy bien inglés, pero igual. Estoy en Oxford. Ah, que eso tampoco te convence. Tengo otra sorpresina. Ay, yo no sé. Ya no. Sí, ya. Así que güey lo que hice fue venir aquí a Covadonga para pedirle a la Virgen que el mío programa salga bien. La cuesta y un poco pindia para ir peí, pero nada que un paisano tan fuerte y tan fechu como yo no pueda pa con ello. Vamos allá. 2 horas después. Yeah. Conseguilo. Es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Literalmente. Virgen, Virgen, Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Madre, el qué Señor es decente. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Señora, no tiene edad para llevar tacones. ¡Au! ¡Ay! Dios ¡Que te estoy aquí en salve, baixo! María, llena eres de Pero, gracia, ¡au! el ¿Por qué no Señor miráis es por dónde vais? contigo. ¡Ay! Bendita ¡Au! tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de... En xamás atoparé a la Virgen. No podré pedir el mío deseo y no tendré éxito. Dios, va a ser la mía primer vegada en mi vida en sin éxito. Hola. 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 ¿Qué tal? Espera, que ya que... Que te sales del plano. Hola. Aquí. Te sales del plano. Aquí estamos. Ay, qué gracioso. Sí. Eres Gracias. gracioso. Gracias, eso Sí. espero. Tengo que llevarte que te vean mis nietos. Búscame en Play Presta, enséñame en Play Presta a los mis nietos, que voy a estar ahí. Sí. Ahí en el internet Play Presta. Vale. Ah, Play Presta. Play Presta. Es que yo tienen que buscármelo. Yo de eso no Pues entiendo. que, por eso que no te lo sabía busque. Vamos, Pei. Ah, ¿qué? Que ahí sí sonido. ¿Cómo se llama? Bertuku. ¿Cómo? Bertuku, llámame. ¿Bertuku? Bertuku. Ay, eres Bertuco. Soy Bertuku. Pues tienes un nombre muy guapo. Gracias. Sí, sí. Estoy a ver si me bauticen aquí un día de estos. Sí. Que estamos en Campus Santo. Y eres muy guapo tú también. Hombre, sí, la verdad es que está mal. Está mal. Y son de hipster, yo no veo mal, pero... Son de hipster, pero... Gracias. Toma 2. Y el tu personaje llevó el guión
El mi personaje, no, supongo que non. Entonces, ¿por qué luyes? Que no estamos trabajando en el Play Fiesta ese en el que trabajes, ¿eh? No, Play Presta, mira, sí, ponlo ahí arriba, ¿no lo ves? Play Presta. Ya estoy aquí. Pero voy a marchar otra vez. Ya estoy aquí. Otra vez, marcha. Hey, ¿qué es eso de hacer vídeos en vertical? ¿Estamos tontos o qué? Me cago en la mar porque me cago en como ¿Estamos tontos o qué? Me cago en la mar porque Guillermo, muy raro. va a ser duro esto. Por ahí en vertical, pero bueno, ya que estamos tontos o que me cago en la mar y que como si no Guille. Y voy a coger una cocina que tengo yo aquí. Mira, en este bolsillo tengo yo aquí, pero enganchóse, un cuchillo. Fíjate bien, ¿eh? Porque vamos a cortar la naranja así. Y dentro tenemos una carta. Y justamente, el 5 de corazones. Pero vamos a intentar completarla. Mira. Encaja perfectamente, la carta, Bertuku. Son iguales a todos. A ti, a mí. No puede ser que me probarles a ti. Me falta que sea un poquitín más chinchorrero. No. Es que yo no soy chinchorrero, yo soy muy buenín. Y es el villano. Venga, vamos a intentar. Cuando quieras. La tu naranja por la que naguó, por razones abondo complejas para explicar. Es que yo nago. Vale, pero no me mires así porque es que luego me desconcentro. Nago. ¿Qué opina usted de la campaña de racismo contra Bertuku? Bueno, pues yo lo primero que quiero dejar claro... Un momento, ¿dónde tiene la petaca y el micro, Pepios? Aquí. Ay, perdón. Era una prueba. Era una prueba. Bones, ben llegados a la Ca Invisible. Estamos, güey, otro día más aquí en La Llocura, en Mieres, para falar, güey, dun libro que me fai especial ilusión como lle este Media Vida de Pablo Teixón, asolellado por Saltadera en 2017. Pablo Teixón es un autor fundamental para la tercera generación de Surdimiento y para muchos el gran renovador de la literatura en asturiano. En esta media vida aparece la hasta ahora obra soleillada de Pablo Teixón, además de sus poemas, muchos de ellos preconocidos, aparecen cantares, traducciones, incluso poesía suelto que es casi imposible de atopar hoy en día. Por hoy un libro imprescindible para todos los seguidores que tiene y que va a tener seguramente a lo largo de los años Pablo Teixón. La obra de Pablo Teixón caracterízase por ser una gran amestanza de distintas disciplinas. Aparece la música, aparece la pintura y aparecen referencias a la cultura pop en general, por lo que muchos se consideran un gran renovador, ¿no? Vino un poco a renovar esa poesía que se venía haciendo desde la segunda generación del Surdimiento. Así, con esta media vida, los seguidores de Pablo Teixón van a poder tener una perspectiva general de toda su evolución. Pablo Teixón tiene, al mío entender, una de las características que fan a un escritor realmente interesante, que cuenta cosas complexas, cuestiones a veces muy fonderes y failo de manera muy sencilla. Por eso creo que es una poesía que paga realmente la pena y que tiene un gran influjo, creo, también de la generación anterior, así como de otras literaturas del Estado español. El punto negativo que puede tener esta edición, o que al menos a mí no me acabó de convencer, fue que la editorial Saltadera en este sen no fue del todo arriesgada. Bien podía haberse hecho, por ejemplo, un libro disco, donde Pablo Teixón pudiera hacer una muestra de los poemas recitados, o bien pudiera hacerse una edición, dicho de otro modo, mucho más arriesgada, ¿no? Que una edición al uso de poemas, cuando la poesía de Teixón, como decía, es multidisciplinar y tiene un influjo de todas las artes. En ese sen creo que hubiera sido más interesante, como digo, hacer una apuesta mucho más fuerte, ¿no? y arriesgar un poquillín más no que respecta a la propia forma de editar. La obra de Pablo Teixón trasciende leyendas de la propia poesía y encuéntrase tanto con la música rock como con otras disciplinas. Por eso es interesante, ¿no? Ver esa mestanza que él fai de tornes, de cantares, de
bueno, de todo lo que fae de Texón, un de los autores, al mío entender, más interesantes de nuestra literatura. Si os prestó este vídeo, dai un me gusta y suscribíos a la canal y ya sabéis, no dejéis de apostar y de leer literatura en el nuestro idioma. Quiero aprender a caminar despacio, mirar los escaparates, fixarme las matrículas de los coches, sumarles cifras buscando complicar relaciones entre los números, escuchar conversaciones allenes, analizar el idiolecto de los que falen, imaginar la vida de los que pasen, ser como los viejos cuando van a la consulta al médico, que lleguen un cuarto de hora primero, ser asina, tener tiempo. Yo siéntome minero. Soy de les Cuenques. Llevo el carbón en el sangre. Yo llevo ver una mina y pónseme los pelos de punta. Y aquí hay un sentimiento y una rabia de no poder baixar a trabajar en el pozo que cago en ros. La solidaridad de los mineros no lo hay igual. Cago en Dios, como tiene que ser, la gente mirando por el otro. Que no nos calienten, ¿eh? Que montamos otro como la del 34. Mira y cómo vengo yo. Venga, bien, pasa, siéntate. Buenas, hoy estamos otro capítulo más aquí na casería. Hoy voy a hablar de un tema que no sé si vos parecerá bien, pero bueno, si no vos parece, no me da más. Hoy voy a hablaros de los perros ganaderos, que hay por ahí mucha gente que me parece a mí que anda un poco desubicada. La verdad que andáis por ahí sin saber, por los montes, agarrando mastines, agarrando perros por ahí que están trabajando, igual que si vais por una calle, a que no se vos ocurre agarrar un perro que vaya con un ciego, a que no se vos ocurre, pues entonces ¿por qué tenéis que andar agarrando los perros que están trabajando con el ganado? Los perros estos están mucho mejor que a lo mejor todos los que tenéis vosotros por ahí, porque este perro está libre, este perro anda por ahí a su rumbo, a su manera, sienta. Y no como los vuestros que están en un piso que no es muy grande y que lo sacáis 2 veces a cagar y a mesear y para adentro otra vez. La verdad que y habláis ridiculeces, como por ejemplo cuando andáis por ahí con él con un chubasquero o cuando va por ahí en un carricoche. Eso que no hay maltrato animal para el perro, seguro que lo pasa muy bien, ¿eh? Sí que es verdad que hay perros que están más fechos para estar en una casa, como por ejemplo puede ser un chihuahua que no lo vas a tener por ahí, pero Dios, yo estoy fartuco ver por ahí pastores alemanes, perros así metidos en un piso de 2 habitaciones que ande en un espacio pequeño. ¿Y eso qué? Todos lo defendemos. Ay, amigo. Pero luego, por ejemplo, vais por una ganadería y notan las vacas muy amplias y ya creáis polémica de todo, pero de eso no se mete nadie con ello. Este perro está bien cuidado. Come bien, está libre por ahí, trabaja lo que tiene que trabajar, porque hay un perro que está preparado para eso. No está amarrado, ni está... Pero bueno, vosotros parece que el perro está muy maltratado. ¡Ven! ¿Parece que el perro está muy maltratado cuando meto una voz y lo tengo aquí al lado? A mí parece que no, ¿eh? Pues miráis a ver si vos lo aplicáis y deseáis por ahí de armales, que no hacéis más que el zángano. Y eso de tenerlos por ahí con visera y carricoche y uno y otro, eso sí que ya es maltrato. Así que bueno, hasta luego. Hola a todos, soy Maggie Güell, mi programa Tendencia sale de acá en Xixón, vamos a Entrugallos. A la gente que ya lo que opina de los deseos y propósitos para el año nuevo, que también son tendencia. Entamamos. Aquí vamos a la caza de nueva gente para Entrugay. Hola, quiero contestar una pregunta de la Navidad.
Vale, mire, está allí la cámara, vale. Mira, estamos a los cojones de estar en paro. Punto. Este año, como no consigo un trabajo, voy a pegar un palo en un banco. Que se sepa, así de claro. ¿Y cuál es? Entonces su deseo para año nuevo es conseguir trabajo. No, atracar un banco. Pero no prefiero más... Trabajo no me lo van a dar, porque lo sé, así te lo digo. ¿Y si dan y trabajo? Ojalá, ojalá. O sea que ya es su principal deseo. Mi principal deseo es ser persona, y con el trabajo, cuando uno tiene trabajo, tiene también, ¿sabes? Se siente íntegro. Y yo tengo 50 años y me siento una basura en España, ¿me entiendes? Y lo digo bien claro, las autoridades van a tener que pagarme fabada todas las noches viejas. Bueno, gracias. Que lo digo, que ya pagué 17, ¿vale? Lo vuelvo a decir, yo quiero un trabajo, porque hay la Constitución española, hay derecho a un puesto de trabajo, y a ser bien remunerados, por lo menos para vivir. Sí. Entonces, que empiecen por cambiar lo que tienen que cambiar. Bueno. Porque si no, cosas como estas, dentro de 3 años, lo que vamos a tener en España, pobreza y delincuencia. ¿Vale? Y os lo estoy diciendo de verdad. ¿Vale? Yo no tengo ni para comer hoy ni para pero dilo. Vale, venga. Dilo. Venga, gracias. Bueno, aquí tenemos uno de los deseos principales de los asturianos para este nuevo año 2019 y encontrar un trabajo. Preocupación principal. Y ahora, con temas menos sociales, ¿cuál es su deseo para el próximo año nuevo 2019? Que sea lo mismo que el 2018 como mínimo. No pido más. ¿Y cuál es el 2018? No, pues viví con alguna enfermedad, pocas, y con casi 80 años y pudiendo vivir la vida, no como ese otro señor, puedo vivir la vida con un retiro porque trabajé 45 años, gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias, espero que se cumpla el deseo de salud. Pues eso es lo que pido. Venga, gracias. Vale, gracias, Tayo. Otra de las tendencias de los propósitos de Año Nuevo 2019, a más del trabajo y la salud. ¿Y cuál es la vuestra? Seguimos en Xixón. Hola, disculpen, ¿quieren contestarme unas preguntas de Año Nuevo? Seguimos. Hola, buenos días. La gente nada más que ve el micro huye despavoría. Vale, mira, ahí está la cámara. ¿Cuál es su deseo para el próximo Año Nuevo 2019? Pues mi deseo es ser salud, seguir con los de siempre, que siga el trabajo, continuar con el trabajo y bueno, si me toca el euromillón o algo de eso, pues ya encanta la vida. Entonces nos invites, ¿no? Hombre. Al equipo de Play Presta, ¿no? Os invito, está todo pagado. Si me toca, está todo pagado. Venga, pues muchas gracias, Tayo. Hola, quiero contestarme una pregunta de Año Nuevo. Mire, lleva un programa, tiene que mirar ahí la cámara. Para Play Presta. Hola, buenos días. Quiero contestar unas preguntas de la Navidad. Y aquí seguimos en Xixón entregando a la gente cuál es su deseo para el próximo Año Nuevo 2019. ¿Cuál es su deseo? Salud. 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 ¿Y el tuyo? Amor, felicidad y salud. Bueno, ¿algo más que añadir? Nada más, que todo el mundo sea feliz, dentro de sus posibilidades. Y nada, que lo despidamos como este año, por lo menos. Venga, pues muchas gracias. Tayo. Play Presta. Como vimos, los deseos más pedidos por la gente para el Año Nuevo 2019 son trabajo y, como non, salud, entre otros. Y también que nos toque de paso la lotería. Muy buenas. Igual que la primera temporada estrenamos la Encuadonga, esta segunda temporada vamos a estrenarla aquí, en la Casa de Cultura de Vimenes, que van a hacer una presentación y todo, va a venir mucha gente, va a estar bien prestoso, ya veréis. Están aquí esperándome, que ya veréis. Yo tengo muchas ganas ya de... Abre esto, ¿qué pasa? Oye, que soy yo, la estrella, Bertuku. ¡Abrime! Claro, y es que... ¡Oye! Pero tienen que reconocerme. No hay aquí un cartel... ¿Qué es esto? Que aquí lo único que se estrena ya es proyecto webserie. Que tú no tienes nada que ver. Nadie de mejor que yo para hacer una protagonista o un protagonista mejor. Bueno, puedo hacer las dos cosas. Estos 4 de aquí puedo sustituirlos yo perfectamente. Y van, y para gastar PRSI a lo fato. Pero mira la cara de este, mira la cara de este. ¿Tú crees que este va a hacerlo mejor que yo?
Pero bueno, pero aquí es... Voy boicotear darreu el preestreno de Proyecto Webserie. Va, no me conocen a mí estos. Quítame a mi trabajo con lo mal que estoy de perres. Play Presta presenta Bertuku Show. ¿Qué tal, rapazos? ¿Cómo estáis? Bien. Tú suenas un poco de largo y no sé de qué. Bueno, yo igual. ¿Qué estáis haciendo por aquí? No, jugar. ¿Sabéis que van a presentar una webserie en la Casa de la Cultura a las 8? Sí. ¿Sabéis que no voy a estar yo? ¿Qué? Pues eso parece menos mal, porque con esa cara guapa... Hombre, claro. Y que estoy bien fuerte, ¿eh? Mira. Sí. Estás matado. Oye, ¿tú y es el que va a salir en lo de Proyecto Webserie? Sí, soy yo. Ah, ¿conozcote de algo yo? No sé, suenesme. Bueno, y igual. Mira, y es que yo quiero hacer un boicot a esta gente porque no me pagaron a mí para salir en una webserie, que yo sabes que yo soy muy buen actor. No te puedo ayudar si no hay 50 euros de por medio. 75. Está fecho. Venga. Tú decíasme antes fuera de pantalla que echabesme de menos porque no salía... Llevo 3 meses sin salir. ¡Tienes los comprados! ¡Calla la boca, faltoso! Vas... No. Tranquilo, Bertuku, tranquilo. Estás de promoción. ¿A que vais a boicotear Proyecto Webserie y que vais a pedir que salga yo? Sí. Proyecto Webserie no, Bertuku Show sí. Sí. Pero me tallo algo. Sí. ¿Para qué os pago si no? Eso córtalo después, Eso córtalo. Ah, hola, oye, suéname tu cara. ¿Estás en lo de Proyecto Webserie también? Sí, hombre, Bertuku, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí a vos también. Tú parece que tienes muy mala leche, ¿no? Dixéronme. No, hombre, a ver, soy un personaje y tu guión. Bueno, ya, pero tú en realidad sí que te enfades mucho y enfociques te fácil. Tú. No, hombre, no. Tienes cara de mala leche. ¿Tengo cara de mala leche? Muy mala leche, sí, parece que sí, ¿eh? No me digas eso. Hombre, yo no te asiento en la cara que tú, cuando saques el Genius, de seguro que pones ahí muy mala leche. Pero yo intento yo intento ser dulce. Ya, bueno, sí, pero yo cuando saques la mala leche ahí, enseguida empieces, no sé qué, porque se te ve. No puedes aguantar, mira. Hombre, y es que cuando me hinchen voy a decírtelo, como todo el mundo, ¿eh? Bueno, tampoco hay para ponerse así, hombre. No hay que ponerse así. ¿Veis cómo tiene mala leche? Paciencia tengo, pero hasta un punto, ¿eh? Los actores en realidad lo que tienen es mucho estrés. Y entonces cuando fales, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Con quién fales? Nada, con unos productores que no sé qué quieren. Ah, sí, oye, pásame el número. Sí, a ti te voy a pasar. Voy a entrar yo también a lo de Proyecto Webserie, que es que entremos ahí los dos y cuéntate cosas mías de actor, doyte consejos. Bueno, pero si no me vuelves a decir que tengo mala leche, ¿eh? Hombre, yo sí que no te lo digo, pero sería falta la verdad igual, ¿no? Mira, voy a darte una morrillada todavía, ¿eh? Porque entre Oliver y tú vais a volverme loca. Llámenme. Ya, tira, anda, tira. ¿A ti qué te parece esta gente? ¿Tú conoces aquí a alguien? No conozco a nadie. A nadie. Mira este que feo y aquí es feo. Y es feo de verdad. ¿A mí conocesme? Sí, de toda la vida. Hombre, pediste más ahora un autógrafo, hicimos una semana asuntos. Sí, hombre, sí. Pero no puedo salir por la calle. No puedo salir por la calle en Jiménez y una cosa exagerada. No, oye, que tienes que tener mujeres. Porque andamos así. Tienes que tener mujeres, amigo. Ya, es verdad. Es un sensible. No me gusta presumir, pero es verdad. Todavía estoy que no... Mira qué guapo estoy. Aquí tenía que estar yo, aquí. Sí, aquí tienes que estar tú, sí, niño. Por supuesto. Dilo a la gente que se entere. ¿Quién es el guapo aquí? Y esto es guapo. Me que estoy quedando sin perres. No va a haber mucha gente más que pueda pagar para que diga cosas buenas de mí. Oye, tú no grabes esto, pero para la cámara, para. ¿Mi madre estás mirando ahí, o? Educación sexual. Muy guapo. Oye, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Hola. Nada, ¿quién eres tú? Bueno, hombre, a ver. ¿Quién soy yo? Venimos a la presentación del proyecto Webserie, una webserie. Eso y Ah, que sois actores. Sí. Malo, supongo, ¿no? No. Si estamos aquí contigo, ¿qué quieres? Muy buenos no podíamos ser. Hombre, yo verdad, no sois tan buenos como yo. Eso es que vos dé a clases, yo Pero yo ¿y que eres bien, actor tú? ¿Y dónde sales?
Hombre, yo estoy en proyecto webserie, no. Proyecto webserie no, porque me lo quitasteis vosotros, por cierto, muy malamente. Ah, pues tan malos no seríamos como actores, ¿no? Digo yo. ¡Qué envidia! Digo yo porque parece a mí que si tan bueno y es, hubieran te escogido a ti, ¿no? Claro. Vamos a ver. Vosotros ni siquiera entamasteis la temporada, yo tengo la segunda ya, ¿sabéis? O sea, que en un pues vengáis arriba. Que a ver si el primer capítulo ya... Abajo, pasa ahí una cosa muy fea. Ya, pero tú querías estar en proyecto webserie y en proyecto webserie estamos nosotros. Bueno, entonces ¿vais a venir para acá o...? ¿A dónde? A la pucharra esta. Sí, hombre, claro, ¿cómo no vamos a ir? ¿Sabéis que regalen por ahí en el bar comida gratis? Digo, como sois actores y sois unos muertos de fame, pues seguro que... Me parece que eres un poco envidioso, ¿eh? Un poco faltosí. Un poco envidioso y faltosí. ¿Pero dónde comer gratis de verdad? ¿De balde? Hombre, claro, ahí estamos. ¿Dónde? Ahí en la esquina, en el bar de la esquina. Ah, bueno, pues si hay pinchos, ¿no? Donde haya pinchos, ahí... Pues me vaya. Y que mientras encontramos financiación y no, pues... Muy buenas tardes, güey. Vamos a presentar aquí esta nueva serie, proyecto webserie que va a arrancar en Play Presta el próximo 31 de marzo y presta a meter aquí en Vimenes con... ¡Bertucu! En 2019, dellos de los mellores rapazos y rapaces de Vimenes que formaban un grupo de participación juvenil fueron los encargados de entamar la folicia de la oficialidad. Nun tardaron en entamala. Güey, buscaos por el Ayuntamiento de Vimenes, intenten organizar la fiesta. Si usted tiene algún evento y los atopa, de verdad, no opte por contratalos. L'equipo B. B de Vimenes. ¿Sí? Oliver, oye, ¿qué tal? ¿Tienes todo preparado ya, no? Solo me queda confirmar. ¿Y estás refiriéndote a...? El encargo que te fixi de hacer la fiesta de la oficialidad de Vimenes. Sí, está todo. Que queda una semana y non podemos quedar mal con Concello. Non te molestas, Tato. Ya te voy contando estos días. Más te val, venga. Chao. Xoan, convoca a toda la mocedad de Vimenes. Tenemos una emergencia. ¡Tenemos una emergencia! Pero esto y toda la chavala que hay en Vimenes. A ver, venir para acá, callar un poco. A ver, lo que tengo que contaros es importante. A ver, Mini, lo único importante que hiciste tú y parar el tráfico aquella vez. Y ya sabes cómo acabó. ¡Córtame! Pasai, que non vien naide. Bueno, eso fue nada más un pequeño accidente. Bah, di que un accidente. El caso es que fai unos meses una productora con la que fice de ellos proyectos encargóme de hacer la fiesta de la oficialidad. ¿Qué has feito tú, nin? Si estás todo el día folgando y es un bajo tremendo. No, lo que pasa es que soy muy eficiente. Eficiente, más bien deficiente. Bueno, entamamos o... Bueno, como vos iba diciendo, encargáronme de hacer la fiesta de la oficialidad y no me decaté que quedaba poco tiempo. Y bueno, téngolo a medias. Vamos, que no fixiste nada. Home, ideas... tengo unas cuantas. ¿Desde cuándo tienes tu ideas, Oliver? Vamos a ver, si nos ponemos entre todos, de algo podemos hacer, ¿no? Venga, va, yo ayúdate. Que conozco a María Cotiello y de Xuru que puede venir a dar el pregón. ¿La Cotiello? Imposible. ¿Qué va a venir la Cotiello aquí, Fatu? A ver, Nin, yo voy a ayudarte diciéndote la verdad. Esto no tiene igual. Yo marcho. Y yo también. Pero espera ahí, que yo solo no voy a ser quien. Oliver, ¿qué tal las cámaras de la TPA para que fales un poco de las actividades de la oficialidad? Tú que controles un poco más el tema. Yo
Bueno, déxate, que tengo que marchar. Hasta luego. ¿Qué actividades tienen programadas para la oficialidad de este año? Bueno, pues este año tenemos cosas muy prestoses, fallaíces. Ya, pero más concretamente, ¿qué es lo que te están preparando? Van a estar per guapes, per prestoses. Va a venir María Cotello. ¿Qué? ¿Ya te viene la TPA? Pero tú, ¿qué manera ya sabes falar a la prensa, hombre? Y que agarraronme sin aviso y asustéme. Ya. ¿Y eso de María Cotiello? ¿Pero tú sabes lo que cuesta traer a esa moza, hombre? ¿Miraste el presupuesto? ¿Falastilo con ella? Sí, claro. Ya, sí. Mira, Oliver, no me fío de ti ni un pelo, ¿eh? Más te vale que sea verdad. Tira. Adiós. Meca, a ver cómo digo esto. Vamos a llevar la paciente a la consulta. Siempre dicen que soy bien fartona, casta de noche como borona, que no falto aspicha folixona, ya acabo en el Luca con bombona. Si sigue comiendo usted no dura, qué fartura. ¿Qué fartura? Demasiados años en sin verdura, qué fartura. La analítica y una locura, qué fartura. Una de estas para ser muy pura, qué fartura. Méteme en la ropa una aventura, qué fartura. Nunca me presto a comer verdura, qué fartura. Como rápido en un da voltura, qué fartura. Una de estas para la sepultura, qué fartura. Siempre es con la potana encimera. Fui hasta el casorio la carnicera. Llevo chocolate en la guantera. De la Arminia. Oficia mixta con la panadera. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. Qué fartura. Qué fartura. Póngome a dieta pero no dura. Qué fartura. Demasiados años en sin verdura. Qué fartura. Como rápido y una locura. Qué fartura. Una de estas para la sepultura. Qué fartura. Si sigue comiendo usted no dura. Qué fartura. Demasiados años en sin verdura. Qué fartura. La analítica y una locura. Qué fartura. Una de estas para la sepultura. Qué fartura. Aquí no el chigre siempre pide faves. Come toda la puta y no las haces. Tiene más fame pide unos frichuelos. Yes. Y del bolso saca caramelo. No. Soy un culín. Ponlo cortín. Yo ya tuve que echar un vaso porque tenía ese caño y acaba tira en el baño. Y una locura, la sede está muy bien. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. Pero cuídome en el parque. Si es mentira que me maten. Qué fartura. Qué fartura. Póngome a dieta pero no dura. Qué fartura. Demasiados años en sin verdura. Qué fartura. Como rápido y una locura. Qué fartura. Una de estas para la sepultura. Qué fartura. Si sigue comiendo usted no dura. Qué fartura. Demasiados años en sin verdura. Qué fartura. La analítica y una locura. Qué fartura. Una de estas para la sepultura. Qué fartura. Doctor Balvin. Tenesia. La dieta no dura. La dieta no dura. Vamos a tu cano. La dieta no dura. La dieta no dura. Vamos a tu cano. La dieta no dura. La dieta no dura. La dieta no dura. Deixaime contar la historia de la mio vida y de cómo l'asturiano camudó la mio movida. Sin comelo nin bebelo lideré ya fai un año una banda calellera de vielles pol asturiano. Al oeste de Cubera crecía y vivía sin facer ningún caso a la policía. Xugaba la briscan sin cansarme demasiado, siempre esconda algún reina manga agazapau. Naide en Cubera me desafía porque dende la panera vigilamos noche y día. La purico el callao a los gamberros disciplina y después con l'orinal remata los conchita. A tope con un xuez que me puso de condena traballo social. Dende entonces ya no uso los sprays, normalizo de acuerdo a la legalidad.
Sin el top pueblo el concello non respeta, la toponimia fai una semella. En 4 horas allí se vos presenta, vielles polo asturiano siempre están alerta. Voy a poner las tetas aquí. ¡Uy! Hola, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de Tendencias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de rayes y más rayes. ¿Qué se trae esta temporada? Al igual que la temporada pasada, viene mucho de rayes. Pero ¿qué clase de rayes? Porque non todos los rayes valen. La verdad es que vienen los rayes como horizontales o verticales. Como las que llevo yo puestas. Quiero decir que solamente valen los rayes verticales. ¿Qué prendas son las que suelen traer rayes verticales? Como estas que traigo yo. Bueno, pues las prendas son una variedad infinita de prendas. Monos, camisetes, bluses, bodys e incluso vestidos. En qué tejidos vienen las prendas de rayes? Bueno, pues en infinitos tejidos. Yo como ejemplo traje uno de los tejidos estrella de esta temporada, que es el canalé. El canalé es este tejido elástico que, como vemos, que tiene la capacidad de poder adaptarse a todo tipo de cuerpos. ¿Cuál es la diferencia con la temporada de verano? Bueno, pues la principal diferencia con la temporada de verano y a más del corte y es sobre todo que los pantalones tienden a ser largos, a ser culot, y las camisetines y demás suelen ser de manga larga. Bueno, llegó la hora de ¿qué? Del magi consello. ¿Cuál es mi consejo para esta temporada? Bueno, pues el mi consejo para esta temporada es utilizar los rayes multicolor. Cuanto más colores, mejor. Bueno, pues el mi consejo principal es para la gente muy atrevida y muy trendy, cosa que yo no soy, y utilizar este tipo de rayes multicolor. ¿Pero cómo? Bueno, pues ¿cómo? Por ejemplo, llevar un vestido o un mono multicolor combinándolo con accesorios. ¿Pero qué clase de accesorios? El accesorio más trendy de esta temporada es la riñonera, como por ejemplo aquí atada a la cintura. ¿Qué más accesorios trendy tenemos? Bueno, pues tenemos los botes cowboy, también tenemos los botes blanques, que es una buena idea para este tipo de vestidos multicolor. ¿Qué más mouse tenemos de los rayes multicolor? Bueno, pues tenemos la idea de la camisa multicolor con un pantalón acampanado. ¿Y qué más podemos meter? Bueno, pues como ya dije anteriormente, la riñonera y los botes cowboy o botines blanques. Bueno, pues la mi prenda estrella y súper favorita de esta temporada usando de los rayes, ¿cuál es? ¿Sabéis la respuesta vosotros? ¿Y vosotros? No. Bueno, alguna gente sí. Y el traje diplomático, que bien, rayines finines, blanquines, ¿sobre qué? Sobre un fondo azul marino o bien sobre un fondo gris. ¿Consta de qué? De americana y de pantalón de traje. ¿Y cómo se puede combinar? Bueno, pues se puede combinar poniendo debajo una camiseta básica y con zapatos de tacón. Bueno, pues ahora llegó el momento de la entruga. ¿Qué? ¿Vais a poner alguno de estos tips y consejos para este fin de semana? Bueno, pues quién sabe. Vecinos, hasta otro capítulo de Tendencias. Bueno, ya estamos casi en el primer refugio, como vos comenté, Vega Redonda, y veis que hay dos, el que se ve más cerca y el nuevo, y arriba hay otra construcción que parece un iglú o un búnker, y ese es el viejo. Vamos a ir acercándonos. Este es el refugio antiguo, que vos decía que parecía un iceberg o un búnker. Y aquí podéis cargar agua, esta fuente normalmente chorra, y también tenéis en el refugio de abajo, el grande, el curiosín. Este es el refugio de Vega Huerta y podéis quedar a dormir cuando queráis. Y he abierto.
Y epa, pues píllate la noche o está muy malo, pues méteste dentro. Y aquí podéis ver unas formaciones tan fechas por cualquier persona que ven aquí y quiere pasar la noche, lo que se dice para vivaquear. Y duermen desde estate, así no. Y aquí podemos abrir la puerta. Ahora. Sí, pero no hemos caminado por aquí, ¿eh? Este y otro refugio de montaña sin guardar, que no tiene nada que ver con los que están guardados y hay gente cuidándolos. Aquí alguien dejó una esterilla, por ejemplo. Kilómetros después y después de 1600 metros positivos, ahora sí que estamos en el refugio de Vegabaño. Vamos a tomar algo. Lo que queda es dar la vuelta, pero bueno. Es otro capítulo. Home, que lle de la to vida, oh, que xuegues al béisbol, por qué estás con un bate? Play Presta presenta Bertuku Show. ¿Sabes qué? Paréceme que aparqué en zona azul. Tenemos que acabar con esto rápido porque nada más pagué para una hora. Buah, a cualquier cosa llames a aparcar. Bueno, ya igual. ¿Por dónde vivemos? Ya te lo dije, no sé nada de un programa nuevo. Nada más va un par de meses que estoy en Play Presta, no me encuentren un res. Pues torturame todo lo que te parezca. Torturate, ¿eh? Paezme una buena idea. Espera, no, vamos a ver, estamos exagerando a lo mejor un poquitín, por un programa, o sea, que yo ahí no tengo mano, que soy un becario, una más, o sea, tranquilízate, ¿sabes? No, perdón, díselo mal, no. Quería decir que yo una mala idea, no. Yo voy a hacerte un casting. No sé qué será peor. Bueno, entramos ya, ¿vale? Hola, soy Bertuku, soy actor, soy cantante, bailarín, estudié arte dramático en Oxford y tuve bellos trabajos en el Teatro Lírico de Londres. Por ejemplo, el mi gran éxito Hamlet. Ah, claro, y es que tú no puedes ver la semilla porque voy a meterla yo en pospo. Deja que te enseñe un poco. Estos son los labios que tantes vegaes besé y que... No es muy de Shakespeare, ¿eh? Espera, tengo una idea. ¿Gústate la música? Va, préstate esto. ¡Ey, un clásico! Mira, Moonwalker. Vale, no sé muy bien inglés, pero igual. Estoy en Oxford. Oye, que no lleto arte, ¿eh? También sé hacer de tipo duro, mira. Estoy fuerte, mira. Estoy lleto músculo. Ando bien bracu. Ah, que eso tampoco te convence. Tengo otra sorpresina.
Vaya, Bertucu, deixástime bien guapo. La higiene y lo mejor. Esta y es la parte para que los guajes te aprendan de algo. Sabía que iba a prestarte. Y que andabes fecho unos zorros. Ahora nada más te falta baixar un poco de barriga. Bueno, entonces lo del programa para Play Presta... Sí, hombre, ¿tú tienes algo preparado para la semana que viene? La semana que viene? Pero yo soy actor, no soy guionista. Yo qué sé, fiu, pide inspiración a la Virgen. Puede que lo faga, Marcos. Puede que lo faga. ¿No tenías el coche en zona azul? ¡Me callé, verdad! Hola, muy buenas. Hoy estamos en el último Blinku. Vine aquí a Vimenes a hacer unos retos de baloncesto, a ver si estas 4 semanas sirvieronme para algo, para aprender de baloncesto. A ver, ¿quién estáis aquí? Porque yo no os conozco de nada. No, de muy poco. Va 2 minutos. Bueno, yo preséntame, yo soy Pepios. Bueno, yo también me presento, soy Josma Oficial, seguidme en Instagram. Yo soy Guillermo. El más tímido. Bueno, y como en vez de meter la cabecera ya, como sabéis la cabecera y esto tan guapo de haber con el balón, vamos a ver si alguien me quiere sustituir en la cabecera. A ver quién está más tiempo con el balón. Así, pero bien, ¿quién quiere tomar? Dame tú, vamos. Está más sencillo. Venga, está bien. Yo aviso, no me sale. Bien. Bien, empezamos bien. Inténtalo, por lo menos. Con la que quieras. Con la cabeza, si quieres. Pues inténtalo con la cabeza. ¡Ole! Mira, saliente más de lo esperado. Más de lo esperado saliente. Vale, Lebron. Y ahora el jefe. Bueno, queda mejor la cabecera. Mete la cabecera que queda mucho mejor. Mejor. Bueno, ahora para calentar, para no obviar muchos a esos chavales que, bueno, voy a meter ellos una paliza ahora mismo, ¿no? Sí, seguro. Vamos a ver quién mete de 5, por ejemplo, más tiros libres ahí detrás. Vale. Vamos a ver, venga. Bueno, pues voy a entamar yo. Yo no soy de baloncesto, así que por lo menos voy a intentarlo. Esta ni toqué el aro, así que... No se puede ser más malo. Bueno, ya podéis comprobar que yo para esto no valgo. Bueno, yo tampoco soy de baloncesto, pero nada, no, tampoco con... Guille, selección. Ahora voy a entamar yo, que voy a ganar como siempre. Eso, por palabras. Deixóme mal. Voy primero como siempre y lo que hay. El Pepios Team. Pues si no me lo difícil al final, en el último momento. Esto está reguío. Bueno, confiándose mucho, sin que ahora a ver cómo lo hacéis, lo mismo pero a espaldas. Yo seguro que esta ganola, seguro.
fácil, ¿eh? Bueno, estoy ahí en personal, ¿eh? Esto no puedes venir. No te escondas, majo. No, ¿a ti parece normal venir aquí al mi programa o mi llame? Vamos a ver, vamos a tirar de 3 de 3. Creo que te voy a humillar más ahora. Uy. 3 de 3. A ver quién gana. Hola, sí, que jugáis también. Hola, buenas. ¿De triples? Peor todavía. Si Marcos mete esta. Vamos a hacer el último, que yo una espinina que tengo yo clavada. Los que seguís el Blinkus sabéis que tengo una espinina clavada literalmente del primer capítulo. Una ronda de bombes. Entonces el marcador final queda aquí el ganador. Esti. Nosotros... adiós, ya despedimos. Venga. Oye, que viene el programa. Bueno, como ganó él, que despida el Blinku y a ver si queréis otra temporada, dale like, que igual lo presenta él. Bueno, el ganador soy yo, como no. Y nada más. Yo quedo para refrito una más ya. Bones Prepresta y bienvenidos a un nuevo capítulo de Asué Pelayo. Entamamos. En esta ocasión vamos a cambiar el fútbol campo por el fútbol sala, ya que el Valdesoto también tiene equipo aquí en el Polideportivo cerca de Villarreal. Y güey, vamos a hablar con dos mozos, que uno juega actualmente en la escuela fútbol salesiero y otro que está detrás de mí jugó en la misma escuela. Vamos a entamar por el portero que está jugando actualmente, bueno, actualmente no, pero que jugó la temporada pasada, Mario Nis. Mario, ¿qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, lo primero agradecer que hayas aceptado este reto y esta entrevista. Quería tocarte un poco por cómo fue vuestra temporada pasada, cómo vivisteis este COVID-19. Pues en la Liga Regional de Fútbol en Asturias no nos cogió la Liga, pero nos cogió la Copa, que nos influyó en que estábamos peleando por la clasificación, pero bueno, en División de Honor nos cogió a mitad de temporada, que nos quedaban unos viajes claves para meternos en el grupo de la cabeza, pero ahí seguimos por esta temporada. Bueno, ahora tendréis que haber entamado la pretemporada. No sé si en el club os pautaron algunas pautas del protocolo COVID-19. ¿Cómo ves este reinicio de la liga? Pues nos mandaron el protocolo que mandó la federación y nos toca hacer una serie de pruebas cada semana por el tema de viajes. ¿Los entrenamientos cómo los hacéis? ¿Por grupos reducidos, todo el grupo al completo o de manera individual? De momento vamos a hacerlo por grupos, pero como va evolucionando la cosa vamos a ir metiendo gente.
Bueno, y ya antes de final y pasar al reto, un propósito en caso de que la temporada vuelva a su curso. ¿Qué esperáis esta próxima temporada? Pues la permanencia principalmente y después ir subiendo puestos. Bueno, pues agora vamos falar con un rapaz que xugou a la mesma escuela, pero que por una lesión de ligamento y menisco, y si no que me corrija, tuvo que abandonar los terrenos de juego. David Meana. David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, quería preguntarte un poco, tú no viviste esta situación como futbolista, pero bueno, tuviste que desearlo por una lesión. Cuéntanos un poco, lo primero, ese cambio de fútbol campo, que jugaste en campo, a fútbol sala, ¿es tan difícil como parece? Hay un cambio bastante grande, o sea, notase bastante, pero bueno, y todo acostumbrarse. La lesión, ¿cómo fue todo? Porque para un futbolista romper menisco y ligamento tiene que ser bastante fastidiado en este caso. De primeras yo pensaba que era un esguince de rodilla, porque fui al médico y dijeron que era esguince de rodilla, pero después fuiste a la resonancia y ya chungo. ¿Fue en un lance del juego? ¿Fue en un entrenamiento? ¿Cómo fue esa lesión? ¿Cómo notaste que tenías algo mal en la rodilla? Fue en un partido y agarré, puse a tirar cruzado y de repente sonó un crack en la rodilla y dije yo, nada, paro. Para el camión. Y ya después, nada, decirte cómo llevaste la recuperación, cómo fueron esos meses de adaptación otra vez a que funcionase la rodilla, cómo lo viviste. Nada, bastante fastidiado, con rehabilitación, fisios y todo, pero bueno, ahora ya estoy bien. ¿Habrá posibilidad de volver a jugar al fútbol o ves un poco precipitado todavía? Posibilidad hay, porque yo intenté el año pasado y dolíame algo, pero bueno, yo creo que este año puede empezarse a hacer algo. ¿Veste capacitado para hacer este reto? Sí, sí, de sobra. Bueno, pues vamos a hacer, ahora pasamos a la entrevista al campo. Y bueno, la máxima diciendo fai que ya tenemos de la grada, pasemos aquí al campo. Vamos a hacer dos retos. Primero tirar 3 penaltis con David Meana, 3 penaltis dobles, y después 3 penaltis normales. Vamos a ver quién gana. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Bueno, pues ya afinamos otro reto en el que tampoco soy quien a ganar. Vamos a entrevistar al portero, a Mario Nis. Bueno, Mario, paraste muchos penaltis. ¿Qué es más difícil parar? ¿Un penalti doble o un penalti normal? Un penalti normal, tienes menos distancia y no te
tienes recorrido para moverte, solo tienes la línea. Y en penalti doble, ¿cuánto pues muévete más o menos? Hasta la línea que te marca, como en balonmano, que te marca la línea, pues en la misma. Pero aquí en este polideportivo no te marca, pero bueno, 1 metro más adelante que la de los 7 metros. Bueno, pues ahora vamos a entrevistar al ganador, a David Meana. Bueno, como jugador, ¿qué es más complicado? Como portero dicen que es parar un penalti normal, como jugador, ¿qué es más complicado tirar, un penalti doble o un penalti normal? Más complicado el penalti doble porque el portero puede salir, tiene más distancia para retroceder y tal. Y un penalti normal, estás al lado. Bueno, pues yo ni penalti normal, ni penalti doble, ni paradas, ni nada. Así que invito vos a que en la próxima vez que grabemos vídeos de Play Presta, nos propongáis retos en los comentarios. Aquí despedimos esta temporada. ¡Hasta la próxima! Sí, joder, yo soy mucho de sidra. Pero a mí no me vale cualquier cosa, no. Yo miro mucho el palu, el yagar. La sidra hay que conocerlo bien. Y que ahora hay mucha gente que va de que sabe, pero no. Como diría tomar unos culinos, no hay plan mejor. L'ambiente, probar los palos, pasé la tarde. Gracias, Hay chigres donde no saben echarlo, y un puto desastre. Ahora ya no hay chigres como los de antes. Ya no se mira por la calidad. Cuando voy de fiesta de prau con los collacios, siempre me piden a mí que eche la sidra. Y que soy experto. Tengo una técnica que ni Salvador Hondo. La sidra hay que saber mechalo. Tengo pagaes 2 noches nun apartamento bien guapo de Torrevieja. Les mios amigues estiráronse esta vez nel cumple de esta vieja. Tiro porque me bien per bien coller un taxi que pidió da quien. Voy roba y Lucy nun se presentó, tanta priesa como yo nun tien. Aquí voy colame, colame, llévame al alza que pierdo el tren. Yo ya nun puedo más, cola puro y col estrés, un 3 bordo llevo ya y todavía nun almorcé. Y ya voy dentro la autocar, con la mio bolsa de vomitar. Y ya voy pela intermodal, no me queda más remedio que agarrar y subirme al talgo, no, basta ya de talgo, no, yo no quiero ir en talgo, no, na mi vida talgo, no. ¿Dónde está ese haber rapaz que va cagando estaciones, experto es partes? Asturias nun llegó porque dixeron que aquí solo viven vaques. ¿Para qué quiere usted un ave aquí si hay supras hacia Madrid? Con la pasta que cuesta una estación, paga usted la calefacción. Ya llegó el faltoso, el primero de güey. Fue madrugador, presentóse a les 10. Viene a explicarme a mí en qué debo yo emplear la mi tributación que la del fundiola ya. Y yo voy en talgo a Madrid, 5 horas ya y lo que queda aquí. Luego voy en talgo a Lacan, suma yo 3 tantos horas o algo más. Subida en el talgo, no, basta ya de talgo, no, yo no quiero ir en talgo, no, na mi vida talgo, no, subida en el talgo, no, basta ya de talgo, no, yo no quiero ir en talgo, no, na mi vida talgo, no. Entre ida y vuelta más horas voy tarde, este tren metí aquí en Torrevieja, tengo que asumir que estoy como dir. Nel transiberiano de Moscú a Pekín, les vacacionines no me van xingar, si nun queda otra yenta moles ya, menos mal que me acordé del camping gas.
onde pago cago e que a calla. Turismo en el Talgo, non, non, non. Cocina en el Talgo, non, non, non. Tiendo la ropa en el Talgo, non, non, non. Faigo me villa en el Talgo, non, 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 non. Subida en el Talgo, non, non, non. Basta ya de Talgo, non, non, non. Yo non quiero ir en Talgo, non, non, non. Na me olvida Talgo, non, 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 non. Fartuca toy, fartuca toy, fartuca toy, fartuca de ti, Goicoechea y Oriol, fartuca de los dos. Fartuca toy, fartuca toy, fartuca toy, fartuca toy, fartuca toy. Buenos días y bienvenidos a mi casa. Estamos en Caldes, cambiamos de escenario y bueno, Testillo el pueblo de La Vega, que únicamente pertenece a Parres, y estamos haciendo un programa especial para la travesera. Vamos a intentar presentaros la recollida de dorsales, de algún control y a poder ser la llegada en meta, la querida llegada en meta, que nunca sabes si vas a llegar o no, y un misterio. Espero que vos preste, a ver si no sufro mucho. Bueno, vamos a recoger los dorsales de la travesera. La tensión está en el ambiente. Aquí van a mirarnos el DNI y la tarjeta federativa. Y que tengamos todo el material, y una buena mochilada, como podéis ver. Que pesará 3 o 4 kilos y sin agua. Bueno, pues vamos para allá, que ahora no hay cola, vamos a aprovechar. Vais a ver que tenemos mucho material que llevar. Esto pesa un montón, de verdad. No me digas. Bueno, espera, estamos, si no te importa, estoy un vídeo para el canal mío de Play Fresh. ¡Ay, sí! Esta mujer y una campeona. La semana pasada hizo la traveserina entera, 45 kilómetros. 45 kilómetros. 9 horas, 25, sí. Una campeona, ¿eh? Sí. Vamos, no hay excusa. No hay excusa para no correr. Eso y para no venir a la montaña. Bueno, estoy ya en mi papá, que lleva fechas les 15 traveseres y ahora va por la 16. Ya solo quedan 2 personas. Bueno, no. De todos los traveseres, solamente hay 3 personas que les hicieran. Pero uno rompió el año pasado. Y nos quedamos 2. Sí, hay que mencionar a Fred. Y que hicieran la de pioneros, solamente yo. Bueno, estamos aquí en la salida de la travesera, como veis está orvallando un poco, esto nos pone un poco más nerviosos, así que a ver qué sale. Estoy muy nerviosa, muchísimo. Ahora vais a ver la salida y vémonos en los lagos. Bien. Salud. Son las 23:43, se va acercando la hora. Se va acercando la hora del comienzo, ya sabéis, a las 12 en punto. Vamos a tomar... ¿Es tuyo? Venga, pues ahí lo tienes. Venga, vamos a ir colocándolas, chavales, vamos a ir colocándonos. Venga, que vamos a arrancar. 7 minutos tan solo nos quedan. 7 minutos, arrancamos. Estamos en la travesera integral Picos de Europa. Estos son los picos. Esto es el temido. Esto es por lo que estabais esperando tanto tiempo. Por llegar a poder estar aquí con el dorsal. Tenemos que irnos al cielo. Si no, no hay travesera. ¡Vámonos! ¡Público! Pero siempre estoy yendo a dorsal a Toyo. Las 12 en punto. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Piensos Lago patrocina La Casería. Buenas, güey, estamos na Casería, un nuevo programa de Play Presta. Para vosotros que tanto vos presta de ir a una casa rural un fin de semana y no sabéis lo que lle la verdadera vida en el pueblo. Vamos a enseñaros lo que lle traballar de verdad. El día na casería empieza muy temprano. Primero vamos a abrillos a los pites, cebámosles y abrímoslos. Después vamos por les vaques. Catamos, echamos los xatos. Seguimos trabajando, ya sea segando un poco ocupación. Aquí siempre hay algo que hacer. Después vamos a echarles un vistazo a los vaques, a ver si tienen agua, qué tal están. Y depende de cada época del año, pues por el verano, cuando toca andar la hierba, andas a la hierba. Cuando llega octubre, pues andas pañando manzana para mallar. Luego, en la huerta también hay mucho trabajo. Pero bueno, todo este trabajo luego tiene algo bueno, que sabes lo que comes y comes lo mejor que hay. Huevos de casa, faves, carne, y tieneslo todo tú y sabes lo que estás comiendo, no lo que te meten en los supermercados. Bueno, convido-vos a seguir viendo todo este mundo aquí na Casería, en Play Presta. Muy buenas, gente. Bienvenidos otra vegada más a Vertuku Show, porque como sabéis, voy a tener mi propio programa en Play Presta, gracias a una pequeña extorsión que hice a Marcos, bueno, ya sabéis eso. Así que güey, lo que hice fue venir aquí a Cuadonga para pedirle a la Virgen que el mío programa salga bien. La cuesta y un poco pindia para ir peí, pero nada que un paisano tan fuerte y tan fechu como yo no pueda pa con ello. ¡Vamos allá! 2 horas después. ¡Yeah! ¡Conseguilo! Cuadonga, Equita, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si metéis la cabecera y yo, de mientras, descanso mi gallina, ¿eh? ¡Ah! Play Presta presenta Vertuku Show. Hola, buenas, perdone que le moleste, pero para la cueva de Cuadonga. Perdone, creo que no yo. Cuadonga, yo estoy buscando la cueva de Cuadonga para pedir deseos y eso. Señor. No responde, debe ser extranjero. Parla vostè català? Estos de guión siempre igual. Pero si la cueva está ahí. Vamos. Bueno, el primer paso para tener un programa de éxito en Play Presta ya pedilo en la Fuente de los Deseos de Cuadonga. Mucha gente está siempre aquí tirándole esos perres para cumplir los dos deseos. ¡Qué prestoso! Mira pey en baixo. Hay pila perres. ¿Sabéis? Con lo poco que cobro en Play Presta,
creo que sería mucho más rico si vaso ahí y garro todos los perres pa' mí. No tendría programa, pero sería rico. Por otro lado, no sería famoso. Nah, ¿sabéis qué? Voy a pedir por programa. La Santa Cueva. De xuro que quita la Virgen. Voy a pedir que el mío programa en Play Presta tenga mucho éxito. Porque ya es mucho mejor pedirles cosas que trabajarles duramente. Así que vamos para allá. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Literalmente. Virgen, Virgen, Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Madre, el qué Señor es decente. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Señora, no tiene edad para llevar tacones. ¡Au! ¡Ay! Que estoy aquí en baixo. Pero, ¡au! ¿Por qué no miráis por dónde vais? ¡Ay! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En xamás atoparé a la Virgen. No podré pedir el mío deseo y no tendré éxito. Dios, va a ser la mi primer vegada en sin éxito. Bertucu, ven para acá. Pelayo, ¿y es tú? Sí, soy yo. ¿Vienes a darme consejo? ¿Vienes a iluminarme para que el mío programa en Play Presta sea todo un éxito? No necesites ayuda de ídolos, ni deseos concedidos por arte de magia. Lo que necesites está en el to coral. ¿Nel miu coral? Sí, para hacer realidad los tus sueños non fae falta deseos de fontes. Lo único que fae falta ye traballo y pasión. Traballo y pasión. Vaya. Muchas gracias, don Pelayo. Y es toda una inspiración para poder conseguir que el mío programa sea un éxito. Una última entruga. Di, Bertucu. ¿Pareceríate bien si con ese mensaje yo faigo una canción? No, puede ser una buena idea. ¿Y pareceríate bien si uso el arco iris como metáfora para conseguir los 2 sueños? Voy a la playa con una guitarra, empiezo a tocar y a cantar el cantar, y ves toda la playa y el mar, todo muy guapo. Extrañamente específico, pero vale. Pero ya tengo material para Play Presta, ya tengo un capítulo menos que trabajar. ¡Ale! Ahí os quedáis, voy a cobrar. No va a tener éxito. Bueno, ya llevamos un ratín subiendo, bajemos del cuetu de la horcada y ahora vamos bordeando la pista y vamos a aprovechar que ya van a cerrar las pistas, ya son casi las 5 de la tarde, que ya es la hora en la que empiezan las estaciones de esquí, y vamos a ver el atardecer, la tapacerín en el Tres Mares, que ya es ese pico de ahí. Ya veréis qué guapo va a estar. Bueno, ya estamos llegando. Ahí lo tenemos. A ver si llegamos a la hora. Ya estamos muy cerca de la mar, pero espero que nos dé tiempo a ver ese atardecer mío, que parece muy prometedor, como podéis ver. Ahora sí que ya estamos prácticamente en Argumal y debo deciros que estos últimos 50 metros fueron los más complicados de todo el día, porque a diferencia de todo el resto de nieve que fuimos encontrando, esto estaba muy duro, y no teníamos crampones, entonces tardemos un cachín en subir aquí y casi nos perdemos este espectáculo tan guapo que tenéis aquí.
Bienvenidos a Tres Mares. Hola collacios y bien llegados al nuevo programa. Soy Oliver y güey, vengo a presentaros los vasos de nocilla, la colección Y de dibujinos de los 80. Mira que estás tú tan guapo, qué colores más prestosos. Hostia, este parece a mí. Esta colección salió en el año 2015 y tuvo un éxito porque... ¡Corten! Proyecto webserie non presentado por Jordi Hurtado. Vasos, xurde. Pero, ¿qué puxarra me estás vendiendo, nin? ¿Soy lo mejor que tienes para el canal? Mira a ver si das una vueltina a esa neurona que tienes ahí dando tumbos, fío. Intentámoslo todo ya, Adriana. La única opción que teníamos que podía prestar y era lo de los videojuegos y ya viste cómo terminó. No salió bien, ¿no? Destrozate el mando, ¿no? Destrozalo. Bueno, collacios, güey, estamos probando el GTA y... Cagón Ross, estimando vibra solo. Brujería. Putos tragos. Oye, ¿y por qué no hacemos una webserie? Eso es original, nada más necesitaríamos otra actriz. Ah, coime. Nada más que necesitamos otra actriz. Claro. Ven aquí. ¡Uy! Haberlo dicho antes. Espera, a ver. ¿A quién quieres que llame? ¿A Scarlett Johansson? ¿O Angelina Jolie? Home, xurde, por favor. El otro día pedí de comer en el chigre de Envaso Casa. No vas a adivinar quién era la repartidora. Ayalga. ¿Ayalga? Ayalga. ¿La moza aquella que te gustaba en el colegio? Sí. ¿Y qué? ¿Cortejástela como en los viejos tiempos? Adriana, por favor, que ya no somos unos guajes. Yo soy un profesional. Bueno, ¿qué tal la vida, oh? ¿Sigues trabajando de actriz? Sí, soy la nueva moza Almodóvar. No te digo. Vaya entruga. Más pato y no ñaces. Si por lo menos saliera algún proyecto bueno, pero no. Bueno, nada, préstame, vete, anda. La llueve. Yo tengo un que podría prestarte. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Cajón Ross. Diré si por lo menos que el proyecto no está hecho. Bueno, el proyecto está casi terminado y una webserie. Pues va tiempo que no fago nada, pero hacemos una cosa, me lo pienso y si me animo llámote. Vale. Apunta tu número, ¿vale? Vale. Apunta ahí. 621. Así que ahora tenemos que sacar de la nada una serie. Para 2 actores, cuando ni siquiera sabemos qué hacer con Oliver. Es que eso es lo importante. Ayalga tiene mi número. Vaya morro que tienes. Y Ayalga. ¿Qué fago? Gárrolo. Gárrolo, no lo garro. ¿Qué fago? Cagón Ross. ¿Qué fas? Más duendes. Estoy una plaga. A ver, mira un poquillín pa' aquí. Una sonrisuca. Eso, oye. Val, ponte de perfil. Bien. Ahora el otro. Ok. Ahora mira para la cámara. Dime el tu nome y para qué te presentes. Hola, llámame Ayalga, tengo 26 años y preséntome pa' actriz
Pa, ¿cómo se llama el proyecto? Proyecto webserie. Oye, ¿esto cuándo se apaga? Bueno, y tengo experiencia en teatro amateur y fici de algún curso en Xixón y préstame mucho la poesía asturiana. Anda, eso está muy bien. ¿Quién es el tu escritor favorito? Me suena pila tópico, pero yo soy fan de Xosefa Sobellanos. Anda. Ay, tengo un vídeo en una red recitando un poema suyo. Con lo que acabo de ver, 100 cruces vengo faciendo. Venís lo que nunca vieste magar, que vienes a Oviedo. Bueno, pa' un target de internet. Con lo que acabo de ver, estoy como, oh my god. Estoy en Oviedo y no vais a creer. Veo al rey Carlos IV. Y claro, yo me quedo como, what the fuck? ¿Cómo no voitar si entre reses y yuces veo a... ¡Qué pelos! Y de repente veo una prove muller aflaquecida y... No creo que el poema falara de ella exactamente. Bueno, pues ya está. Miraremos el vídeo y diremos algo. Perfecto. Bueno, ¿y tú qué te cuentes? Va cuanta ya que no te veo. Nada, yo estuve viviendo en ellos yaos. Estuve en Castilla, en Aragón, hasta aprendí algo de aragonés. Y nada, luego volví, juntéme con Adriana y con Oliver y aquí estamos, haciendo fricaes. Ya vi algún vídeo vuestro, ya. Este Oliver Yepper, buen actor, de xuro que ella bien inteligente. Bueno. ¿No? Piedra, papel, tijera. Mierda. Piedra, papel, tijera. Cago en Ross. Piedra, papel, tijera. Joder. Ya sacarás papel, ya. Pasámoslo bien tú y yo juntos, ¿eh? Con aquellos borracheros que pillábamos. Estoy naguando por follar. ¿En serio? Con él. Que después tenía que dormir en tu casa. Tranquilo, suerte, tranquilo, ¿eh? Piensa en algo que no te ponga. Cherines, por ejemplo. Sí. Cherines en traje de baño. Cherines falando asturiano. Y debías pillarles buenas porque siempre acababas vomitando. No tiene un res de gracia, Adriana? ¿Sabes cuántas noches pasé sin dormir? La de vegais que la llevé en fila para casa. La de rupturas con los mozos que aguanté. ¿Qué va? Mamina, vaya pagafantes. Bueno, vale. Vamos a hacer la serie. Pero porque me parece una buena idea. Gracias. No vas a arrepentirte. Tijera. Gané. Por fin gané. Mira que sacar papel, baballos. Soy el mejor. Ese gato. Vanteras ahora. ¿Saben ese collacio del Sofiu que sospechen que gusta más la sidra champanao que la de verdad? O el mozo de la Sofía que dice que prefiere les sableres de Valladolid, cuando aquí les sableres son... bueno, sableres y no encharcos.
Ese soy yo, llámome Oliver, pero equitos me conocen como el Cazurro. Aunque soy de Vimenes de toda la vida. La mi vida está llena de problemas, pero porque yo los busco. Cazurro, oye, ¿qué son los petacetas? No, ya los probé una vegada. Demasiado fuertes. Tú mismo. ¿Qué fan esos guajes del nuestro territorio? ¿Y dónde vamos a comer pipes, cagón rock? ¡Cara la cachava que carretera! Mierda, joder, mierda, los vídeos del Parque Isabel la Católica. ¡La cámara, hostia, la cámara! Proyecto webserie. Ya visteis que lo de cargar ya mentira, ¿no? Ya dije yo que hacer una versión de Malviviendo en Asturias no iba a salir bien. Bueno, de algunas veces complíquense las grabaciones. Y estoy siempre así, ¿no? Porque de saberlo antes de eso el gimnasio y vengo para acá. Bueno, de algunas veces tengo yo de reunirme con ellos. Y ya es complicado, ¿eh? Vese que Xurde trabaja duro, ¿eh? ¿Y más? Bueno, no, da igual. Vale. Bueno, voy contátelo. El otro día soñé con Xurde, pero no me lo digas, ¿eh? Vale, yo no cuento nada. Que Ayalga soñó conmigo. ¿Cómo sabes eso? Acabas de contármelo va un segundo. No me acuerdo. Además, yo no estaba en el parque con Ayalga. ¿Qué fue algo aquí? Bueno, y perfecto. Mañana, de mientras el rodaje, puedo parar a falar un poquillín con ella. Y pues sabes qué vais a rodar si no hay ideas, Xurde? Que tenías que traerme un guión para güey y no hiciste nada. Bueno, mujer, ya está casi terminado. No. No vamos a hacer un Try Not to Laugh Challenge, Xurde. ¿Por qué? Si eso no pasa de moda. Con Oliver. En serio. Piénsalo. Dale una vueltina. Bueno, cuando quieras prendo el ordenador. Espera. El tu ordenador y un HP. Un fiu de... Nah, sí, tienes razón, no llevo una idea. Pues ya sabes. Por una vegada, sé un poquillín profesional y no te aproveches de la web serie para intentar cortejar, ¿vale? Bueno, Adriana, y ahí es lo que me faltaba, ¿eh? ¿Pero tú quién te piensas que soy yo? ¿Tú qué te piensas que soy un cara dura? Yo en jamás faría de alguna cosa así, ¿no? Nunca. Mira, la gente ya vio el chiste de Barrato. Pon la siguiente escena, anda, pon la siguiente escena. Bueno, yo ya dije a Ayalga que íbamos a grabar aquí. Así que cuando llegue voy a entrugar por el sueño. Y cuando me lo cuente, sales. Toques una canción así romántica. Yo digo que me presta desde que éramos guajes, que yo una historia romántica y ya traje los condones. Así que está todo preparado. Bueno, hablando de instrumentos, ¿o el tuyo? Aquí. Pero bueno, Oliver, que me cago en mi... Pero tú no decías que ya eres un experto gaitero. Sí, experto en rascar botellas de sidra al gaitero. El secreto está en la letra, mira. ¡Échame un culín, maní! ¡De amor, Oliver, de amor! Díxete una canción de amor. Pero que ni eso ya es capaz de hacer bien, ¿o? Escuéndete, anda. Escuéndete porque... Cago en la mar serena. Cago en la ley. Hola, Xurde. Hola. Tengo que hablar contigo. Dime. Ya que el otro día tuve un sueño y tenía que ver contigo. Ah, sí. Díxemelo un pasarín. Ay, qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué, mujer?
Porque estás trabajando duro para la serie y las ideas son cosa tuya. Y dame cosa decirte que tuve un sueño que podría valer de idea para la serie. Para la serie. Bueno, la idea ya era para... A ver... Currucucucú, carracacaca, no te pongas tonto que no te doy nada. Currucucucú, Madre, qué fata soy, no te pongas tonto que no te doy nada. ¿Qué ideas tienes? ¿Y esto va a quedar perdivertido para la serie? Sí. Otra vez, ahora va a ver lo que se puede hacer con una cachava. ¡Por ello! Otra vez, gata. Corre, joder, corre. A Paul de Barba, que tiene pinta correr menos. ¡Para! ¡No, joder! ¡Que tengo que escribir un guión, coño! Micros, Listo. cascos, Listo. luces. Listo. ¡Hala! Ya está. No fai falta nada más, ¿no? Hombre, igual un detallín sí que te falta, ¿no? No sé. Están las luces, los cascos... ¡Ay, coño, las baterías! Pero si están aquí. La cámara, Berza. ¡Ay, coño, y es verdad! No puedo creer que alquilares un estudio para grabar la serie. No, si no fui yo, a Topolú, Oliver. ¿Oliver? A ver dónde nos mete, ¿eh? Nah, no te preocupes. Oliver será como sea, pero la verdad que cuando se encarga de qué, el failo, ¿eh? Ya. Como cuando entamamos con la empresa y fue encargado de mercar la cámara, ¿no? Salióme pero barata. Tiene un trípode ajustable, un objetivo regulable. ¿Y no se acaba la batería? No sé, Oliver, no sé. A mí no me parece que con esto podamos grabar en HD. ¿Qué? ¿Estáis preparados? ¿Listos para ver el nuevo estudio? Mandani, estamos aguando. ¿Dónde llegue? En guión. En guión. Saca la cámara que voy a dar una mormillada que voy a salir a los dientes. ¿Puedo grabarlo? Proyecto webserie. Capítulo 5. La viniente setmana. Agora el 4. Besis. A ver que yo me entere. Vamos a tener que tirar de BlaBlaCar cada vegada que tengamos que ir a grabar. Sí. Bueno, pero ¿y qué va a convertirse en una tradición de empresa? El pique milenario entre Adriana y yo cada vegada que viasemos pa' Lleón. Sí, vamos, que lleva no pagar el peaje. Y que esa carretera ya está bien pagada, ¿oh? Estuve falando con el del BlaBlaCar y díxome que díbemos per payares. Y que me niego. Niégome a dei más perres a ese grupo de lladrones. Val. Ya verás, como nos toque un psicópata o de algo así. Ya verás qué risa. Calla, oh. Que esos son cuentos de internet. Que sí, soy yo, siempre igual. Venga, montaos atrás, a vuestra bola. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de ¡Pablo! Una mente humana tiene un límite de aguante de pucharra y el mío llegó hasta aquí. Si va 2 minutos que salimos. ¿Y ya acabaste con la mi paciencia? No, sí. Van a ser 2 horas de viaje bárbares. Tranquila, mujer, que Lleón es muy guapo. Con la socecina, esos tapes gratis. Vamos a pasarlo muy bien. Bueno, por lo menos vamos a llegar. Espero. Que hay más de lo que va a poder decir ahí alga y xurde. Mira que ir con un cualquiera, nada más que por aforrar 4 perres. A saber con qué yocu tan embarcaos. Bueno, más raro que este. ¿Sabes?
en un mundo paralelo, yo fui tú. Sí, claro. Palleón, ¿no? Sí, vamos para allá. Pero faláis entre vosotros, que yo necesito concentración. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te parece? Tornes a actuar, El calor de los focos. Y en unes cabezas donde tamaste cuando sigues una estrella, Ya de eso quería falate. En tal no me diste el guión. El guión. Sí, el guión. Esos fuelles donde ponen lo que tienen que decir los actores. Suénate. Sí, Bueno, mujer, ¿y habrá tiempo para escribirlo? Bueno, anda, voy a ir un poco. ¿Qué es? Trozos, cachos, de Berta Piñán. Recomendábalo en una página que sigo por internet. ¿Y de qué va? Ay, Xurden, no sé si no me deses leer. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de cómo romper el xelu con esa persona que te gusta. Lo primero que hay que saber para romper el xelu con la persona es que te gusta a ti. Gústente los hombres, gústente las mujeres. Por ejemplo, a mí gústenme mucho los chocolatines con almendres, por ese crujir tan prestoso. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que hay que hacer para romper el xelu con esa persona es falar de un tema que sabes que presta. A mí préstame mucho también la lectura. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu libro favorito? Sulfato atómico, de Mortadelo y Filemón. Y que a mí préstame los clásicos, A la hora de cortejar puede ser diferente, dependiendo del color, la forma de vestir, la vestimenta o el tema de conversación. Lo importante es ir al grano. Aunque yo de guaje iba mucho con mi abuelo a recoger grano, yo dábamoslo a mi abuela y decía, ¿qué pucherra es esta? Y iba al comunomato a comprar unas pises. Bueno, si no encuentres de algo en común de lo que falar, cuenta ahí algo interesante que no sepa. Ayer hice en pizza. Ya lo sé, Xurde, la pediste donde trabajo yo. Oye, ¿tú sabías que Rusia es más grande que Plutón? Xurde. Perdona. Y muy importante, no escaecer, mollar la patatina en la salsa. Pero ¿qué puxarra estás falando? Quítate para allá, anda, quítate para allá. Dios. A ver, Xurdenín, que hasta na tu imaginación me tengo que meter para darte buenos consellos. Tú déxala, respeta el su espacio. Non te ganes de falar, ya tendrá ganes de falar. Non la agobies, va, respétate mucho más así, ya lo verás. Faime caso. Tratar a una mujer como una persona y no como una presa. Eso igual funciona. Mira, non te doy, non sé por qué. Non sé por qué. Oye, hay algo, lo siento, y que estoy un poco nervioso con todas estas cosas y tal, y bueno, perdona. No, hombre, tranquilo, va a salir todo bien, ya verás. ¿Trabajaste duro? Traballar. ¿Qué sabréis de traballar a un guaño? Cuando yo era una estrella, porque yo de mozo era una estrella, sí que teníamos que traballar. Teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana y tal hasta las 10 de la noche de rodaje. Como tiene que ser. Me cago en Ross. Oye, guaje, nada de teléfonos, Pero a ver si va... Pero nada. No quiero móviles en mi coche. Los móviles son el cáncer de la sociedad. Y yo en mi coche no quiero cáncer. ¿Tú quieres cáncer? Pues a callar. Oye, moza, vas a cometer ese libro. Espero que no sea nada importante. Nada, no lo agarran. Ni uno ni otro. Y ahora puedes explicarme otra vez por qué no dijiste antes que cuando decías que los estudios estaban en Gion, referíaste a la calle Gion, en Xixón, que está literalmente enfrente de las oficinas. Bueno, yo pensaba que veníamos a mercar cecina. Cecina, cecina, mierda para cecina, Oliver. Si quiero cecina, agarro la nena en la merca. ¡Redios! Hoy manda yo un mensaje. Malo será que no lo vean antes de llegar a Gion. Pero dicen te da algo, no dicen nada los del 112. Calla, mujer, que estoy en ello. Sí, oye,
Mira, y que somos los rapazos estos que estamos aquí en el Angliru. ¿Y ustedes salen con un vehículo sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve? Ya, bueno, y que vivimos en BlaBlaCar. Tampoco ya era un 4x4. 4x4, 16, sí, venga, buenas noches, señor. ¿Qué di? Nah, que viene ahora, muller. Y el del BlaBlaCar va yo andando. Que se joda. Que diva en camisa. Bueno, pues ya está. Al final, xuntándoles dos ideas, tuvimos que ir a hacer de algo. Home, una historia sobre una superheroína ninja que salva al mundo soltando cagamentos de mientras enseña literatura asturiana a los guajes. Dirás que no es original. Y oye, ahora que ya tienes el guión, si quieres un día, pues venir a casa a ensayar y bueno, tomes de algo. Bueno, buena idea. Mira, y avisamos a Oliver y repasamos texto todos juntos. Val. Que a este suta. No sé. Hoy estaba como enfadado, estaba muy raro. Madre, nunca había a Oliver enfocicado. Sí, pues no te creas, no es fácil de tratar cuando estás así. Oye, Oliver, ¿qué opinas de cómo nos quedó el guión? Non digo un res. Non puedes respondémonos en truguines. Non voy a decir un res. Home, Oliver, que no oye nada más que... Pegáteme con la cámara. Pero bueno. Voy a denunciarte. Y al cachón también. Denunciado. Y a la escalera. Que ahora tienes abogado y todo. No, y que solo quería una excusa para grabar con mi móvil nuevo. ¡Home, la heroína! ¿Qué tal, oh? ¿Qué tal fue lo del patrocinio con la moza aquella de la tienda? ¿Y era tan simpática como nos dijeran? ¡Oh! ¡Valiente fia puta! ¿Entonces? ¿Qué pasó? Que dices que non patrocina nada. Que para patrocinar una panda de faltosos en si talento, que se abonaba el Real Uvieu. ¿Segura? Mira que no lo digo a males, pero hay veces que tú y es un poquillo brusca. ¿Brusca? ¿Que soy brusca? Entonces una morrillada que te saco los dientes. Igual un poquillo brusca sí que soy, sí. ¿Veslo? Déjame a mí, anda, déjame a mí. Falo yo con ella y tenemos la patrocinando hasta el papel higiénico. No sé, fía, ¿tú ves lo capaz? Home, cuando estábamos en el instituto vendió a la profesora de filosofía 15 papeletes para una cesta llena de jamón y embutido. Bueno, oye, que el jamón gusta a cualquiera. Sí, pero oye, que ella era vegana. Proyecto web serie. Vendes ese Seat Panda muy cuidado. Home, ¿qué? ¿Qué tal concello con la patrocinadora, oh? Perfecto. Salió todo yuso. ¿Qué? ¿Y la rapazuca aquella? Pero simpática, Nada más tenemos que nomar un poco la sotienda y listo. Bueno, y con la remago que tú tienes, soltarías alguna de las tuyas. Nah. Bueno, entrugóme que si tenía que llamarte a ti para hacer el pago. Y ahí dixe así de broma. No, muller, facemos todo lo de bagre. Non. Dime que non. Dime que non e dixiste eso a la patrocinadora, xurde. Home, yo si quieres dígotelo, pero la verdad es que sí. Pero tranquila, muller, tranquila, que lo dixe de broma. ¿De broma? ¿Cómo de broma, xurde? ¿Ella diese cuenta de la broma? A ver, muller, yo diría que sí, ¿Estás seguro? ¿Tú cómo lo dijiste? ¿Pero cómo que cómo lo dixe? ¿En qué palabra pusiste énfasis? ¿En muller o en baldre? Non sé. ¿Tú qué dijiste? Non, muller, facémostelo de baldre. O, non, muller, facémostelo de baldre. Non sé. Yo diría que enfacémostelo. Virgen Santa, di que enfacémostelo. Pero bueno, ¿eso es bueno o malo? ¡No lo sé! Bueno, tranquila, muller, tranquila, Que mañana torno para allá, falo con ella del pago así na seliquí,
aclaramos las cosas y tan amigos. Nin saliquín nin hostias, xurde, que yo por perres non conozco a nadie, oíste? Así que tira claras las cosas de arreo o non respondo. Hostia. ¿Ves cómo hay vegaes que un poquillín de seño sí que saque? ¡Arreo, dixi! Ya va, dame de algo. Da cuenta la web serie. Meca, Oliver, ¿qué fes aquí? Aquí estoy comprando teles para hacer croma en los míos vídeos. Mira que estampados más guapos. Oliver, para hacer croma necesitas un verde muy específico. Pero ya que yo no soy racista. Bueno, anda, pues val. Hola, Meca, y es tú, ese mozo tan simpático, Joan. No, xurde. Moi me xurde. Perdona. Nah, non tes molezas, muller. Si a vegas non me acuerdo ni yo del mi nome. Que también te pasa a ti. Calla, anda, calla. Que venís a renovar vestuario, porque la verdad es que veo que os fai mucha falta, No, muller, no. No, yo. Mira, y es que en antes, dime cuenta. Mira si soy despistado, que non te había dado el mi número de cuenta para que ficieres el ingreso. ¿Qué ingreso? El del patrocinio. Ay, madre, pero si viniste antes y dijisteme que lo farías de baldre. Pero que nos va a patrocinar esta. Meca, pues voy a agarrar de Yesteles porque antes de que empiece ella. Oliver, cuando falen los mayores hay que estar calladín, La verdad es que eso, viniste antes y dijisteme que farías lo gratis, Ya, de mujer, baldre. ya lo sé, pero y que ya era broma, Mira, y que el patrocinio va de eso. Tú pagues y nos hacemos de la publicidad. Meca, pero yo no tenía por qué saberlo. Tienes razón. Claro. Si dijiste que lo ibas a hacer gratis, porque tiene que saber ella que tiene que pagarte a ti eso. Oliver, guapo, ¿por qué no vas a poner unos pipes al kiosco? Venga, tira para allá. Muy bien. A ver, entre tú y yo, entre collacios. Por cierto, ¿cómo te llames? Margarita. Uy, Margarita. Un hombre muy guapo, Sí, muy guapo. ¿Puedo llamarte Maggie? Claro, sí. Mira, Maggie, de seguro que hay algo que yo pueda hacer para que patrocines la nuestra serie. Lo que sé ya. Lo que sea. Meca, vaya crack. Saqué 39 veces cara. Ay, mi madre, aquí no hay con quién trataré. La verdad es que sí. Hola, soy Maggie. Bien llegados y bien llegáis a otro capítulo de Tendencias. Y dices que nada más que aceptaba patrocinamos y dábamos un programa de moda semanal en la canal. Bueno, el patrocinio tenemos, ¿no? Pues ya está. Todavía se la soltaron en mitad de la calle con un micro. Entonces, ¿qué pasa con los camisas de leñador? Bueno, pues los camisas de leñador son... Dios, este maniquí, denunciado. ¿Qué cuquilla es, Oliver? Recuerda, Oliver San, la fuerza verdadera non bien del cuerpo, sino de la mente. Domínala y tendrás el control de todos los tus enemigos. Sé un con tu cuerpo. Materializa la tu energía. Oliver San. Perdón, para mi idea, páseme con sushi, Oye, no tendrás una cerilla, Xurde. ¿Qué? Tenemos que quitar de la canal el vídeo del samurái. ¿Entonces? ¿Qué pasó? Sí, los comentarios. Sí. ¿Qué piensen estos faltosos? Y una falta de respeto burgués asesina de una cultura tan respetable y milenaria como la japonesa. Si no tienen ni idea, mejor que no demuestren la su ignorancia haciendo esta pusarra. Guionistas a la calle de arreu. ¿Por un chiste de peos? Pues van a comerme los
Proyecto webserie. Para rellenar la folla de reclamación, deia el vulgar d'en Basu. Xurde, tranquilo. Si esto ya tengo de aprender. ¿Que os molesta que falemos sobre una cultura que no conocemos? Pues escribimos de algo sobre una cultura que conozcamos. ¿Y qué cultura es esa? Pues no sé, una que te ha arraigado en el país de siglos. Hermanos, estamos aquí juntados para celebrar. ¿Celebrar? ¿Pero celebrar el qué? ¿Una celebración de verdad o una celebración de ese espuxerra con vino y galletas que no tienen ni sabor? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que tengo 26 años y soy virxe. ¿Cómo fais con eso del celibato? El celibato. No te molezas, que yo llévote a los míos aposentos y explícotelo. Y lleva esa cruz, que ya verás qué bien lo lleves. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué fan los faltosos esos? Faltando al respeto a las creencias de la gente no van a conseguir seguidores. Con el Islam no hay huevos. Atopemos el objetivo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora, y es fácil. ¡Bomba! ¡Bomba! Para el islamismo es una bomba. Para el terrorismo es una bomba. ¡Alegrar! ¡Alaye grande! No me jodas, Adriana. ¿Esti tampoco? No tiene un res de gracia hacer chistes con el terrorismo. No que va de siglo mucha gente sufre esgalla con esto y no hay motivo de risa. Tenía que ir un terrorista al despacho de los guionistas de esto y matalos. A ver si os fai tanta gracia. ¿Y qué fago, Adriana? A ver, dime, ¿qué fago? Pues no sé, piensa en algo ligero, blanco, diplomático. Gracias por la tu ayuda, Con este movimiento vamos a ser algamar la paz del mundo. Está bien claro, señora presidenta. Jamás. Oliver, ¿estás bien? Y el traje, palma a mí, que me está dando un poco de alergia. ¿Ah? A pique se anduvo, Joder, Oliver, qué asco. Ahora sí, xurde, xurde. ¿Qué? Petámoslo, manín, ahora sí. ¿El qué? La gente que vio que lo de que Oliver se sonara las narices con la tumanga como una metáfora de que se ponen las personas por delante de los símbolos. Acabamos de hacer crítica social, xurde. ¿Pero quién subió el vídeo? Subilo yo. Había que subir algo y es lo que había en la tarjeta. ¿Y la gente interpretó eso como crítica social? A ver. ¿Quieres decirme que en internet está bien visto defender el humor políticamente incorrecto, pero está mal visto hacer humor políticamente correcto? Pues no ni veo la lógica. A ver, xurde, y internet, nunca hay busques la lógica en internet. Aplucante. Ahora resulta que fago humor inteligente y desi. De verdad. Joder, xurde. Bueno, por lo menos no es ofensivo. Sí, al que no lo huele. Así na que esta y la famosa biblioteca de Ayalga. Sí, tengo cada uno de estos libros como si fuera un fío. Ya veo, ya. Y tenerlos bien cuidados, Oye, ¿tú qué es? ¿Como ese de la serie de You que tiene a un mozo cerrado en el trastero a piques de matarlo? ¿Qué dijiste? Nunca entrugues eso, ¿vale? Nunca. Por lo menos si quieres salir de aquí por tu propio pie. ¡Inocentó! Nada, bueno, venía a convidarte a la fiesta de fin del rodaje. Ah, sí. Al Qué fin guay. hicimos la serie. Ya te digo. Pues claro que pasaré.
Madre, tenemos una primera temporada de una webserie. Una de momento, ¿eh? Que a poco que salga bien la cosa, igual hacemos una segunda. Home, yo tocante a hacer una segunda temporada. ¿Qué? Estás naguando, ¿eh? Sigue que cuando se trabaja a gusto entre collacios. ¿Y lo que tiene? Bueno, a ver, llamaronme de la TPA para presentar un programa sobre literatura asturiana. A ver si entre el programa y la webserie, pues... A ver... Xurde. ¿Estás bien? No tendrás un mazo para darme en la cabeza, ¿eh? Proyecto webserie. Season finale. Hay que repetirlo todo. Me voy a cagar en tu puta madre. Que sí, Pitín, que sí. No, no te preocupes. No, todavía falta una hora para que entrame la fiesta, ¿no? Pues los de siempre. Xurde, Oliver, Ayalga... Más gente que convidamos. Así que nada. Qué fatina ahí es. Sí. Bueno, anda, pues nada, déxate traballar, vale? No, tú más. Tú más. ¡Equita, DJ y Oliver! ¿Alguien pidió folixa? A ver, bueno, sin comentarios, Oliver. ¿Qué música vas a poner? Hombre, yo pongo de todo. Reggaetón, cumbia, bachata, paso doble. No, mira, bien variado. ¿Un poco te la venda? No, non, non, Oliver, por Dios, non. Si siento si cantar una vegada más, estállame la cabeza, non. Bueno, yo voy a seguir practicando. Conózcote y sé que a truca que te voy a hacer yo un poco fata. Pero ¿qué mi madre faces? Hombre, y es que un DJ en sin los sus gestos no llena. Yo no sé ni por qué pregunto. Probando pasillo 3, limpieza, por favor. ¿Dónde está la Xurde cuando se necesita? Claro, claro, estás triste por no loteas. Vaya pusarra de consejo, mi madre. Voy a pedir de algo de comer. Ay, no, eso recuerda a Mayalga. Bueno, por una vegada voy a hacer yo de algo de comer. ¡Cajón Ross! ¡Conchos! No. Primero nos aficionaron y ahora tanto esquemas. ¿Pero cómo tengo tan mala suerte? Míralos. Míralos que bien lo pasen los castrones. ¿Pero por qué miro el Instagram si sé que va a mancame? Ellos allí de folixa y yo ni en palomites. Cago en la madre que los parió. En serio nada más estamos nosotros tres na fiesta, o? Sí, fía, iba a venir la mi moza también, pero todavía no salió de la xunta. ¿Y Xurde? Está metido en casa, que está deprimido porque... No sé por qué, por los nervios, debe ser. En serio? Voy a ir a verlo, anda. Dame cosa estar aquí que la ande baixo. Después de todo foi el que me dio la oportunidad. Oye, pero ¿vas a marchar? ¿Y vas a dejarme aquí con esto? Bueno, ya dirá llegando la xente, Adri. Solo un consejo. Si vas a tener DJ, pon música también, anda. ¿A quién le cuento yo esto y que se lo creía? ¿Qué pasa? ¡Nada! Que tú estás haciendo el mogol, aquí no hay ni Dios y esta marchó. ¿Quién marchó? Ayalga. Ayalga. ¿Ayalga?
¿Por qué pones esa cara? Ay, no sé. Acaba de venir un dallebus de esos. ¿Y entonces qué fas aquí? ¿Qué ya sacandes de premio? A ver. Nah, bueno, ya sabes tú que... Bueno, a ver, que yo sé cómo animate. Tuyo, unes cerveces y falar de fataes, como nos viejos tiempos. ¿Eh? Venga, Risti. Bebi. Vaya traza. Estoy a piques de estrenar la web serie. Sola. Alcoholizada. Con un DJ sin música. Esta tiene que ser la fiesta más triste de la historia. Que no, hombre, que no. Ya verás, vamos a hacer un poco de karaoke. Sí, hombre. Cuando la verdad muere ella y el ser feliz parece que nunca Luna es por de alguien pa' amar, Luna es por de alguien pa' amar, estoy naguando por de alguien pa' amar, no soy gato para de alguien pa' amar. Venga, anímate, tonta, venga. No le jardín, ya no hay la tormente, descansa. Luna es por de alguien pa' amar, Luna es por de alguien pa' amar, estoy naguando por de alguien pa' amar, no soy gato para de alguien pa' amar. Esto sí que ya eran buenos tiempos, ¿eh? Tú y yo haciendo el bobo y falando de quién nos gustaba. Acuérdeste. Sí, acuérdame. ¿Y esa cara? ¿Qué? ¿A ti gustate de alguien? ¿Qué dices? Sí, Allá va. gustate de alguien. Déjalo. Venga, va, cuéntamelo, a ver, venga, que somos collacios. Que no me gusta nadie. No. ¿Quién puede ser? A ver. Hay algo, déjalo. Ya sé quién ye. Déjalo, anda, déjalo. La que trae los cartes. ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? Calla, calla. Que sí, que además siempre me fijo, porque cuando estáis abajo siempre te quedas mirándola así como... Hay algo. Quiero a ti. ¿Y cómo terminó la webserie? Fue idea mía, con un cliffhanger de esos. Así nada, desechar a xente con ganes de más y facemos segunda temporada. Non sei yo si funcionará. Bueno, agora vais ver un capitulín prestosísimo de tomes falsas. Bueno, ni es no porque yo no faigo nada mal. Pero bueno. Hostia, si tú no te sabes el nombre de los personajes. ¿Quién soy? Ahí Olga. ¿Y yo? Tú Sergio, ¿no? ¿Y tú quién eres tú, chaval? Yo no sé quién soy. Pues eso, dai. Que lo disfrutéis. Proyecto webserie, pero en Tasiki. Ahora vamos. Hermanos, estamos güey aquí reunidos, ¿verdad? Para celebrar... ¿Celebrar? ¿Para celebrar el qué? ¿Una celebración de verdad? ¿Una celebración de esas pucharras con vino y galletas que no saben a nada? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo 26 años y soy virgen. Hostia, el puñado que hay me clava, chaval. Bueno, no paramos, seguimos. Hermanos, estamos aquí todos juntados, ¿verdad? Vale. Seguimos grabando.
Hermano. Corta. 2 hours later. Bien llegados al nuestro nuevo programa. Yo soy Oliver. Y güey, voy presentado. Esperar, Esperar, ¿quién es? Noelia. Dime. Que te llame sin querer, píllesme grabando. Saluda al episodio... saluda a la cámara, Noelia. Va a salir en el capítulo de Tomes Falsos. En toma falsa, en toma falsa. Un beso, te quiero. Te quiero. Noelia. Di que me quieres. No, no te quiero. A tomar por culo. Corteixástela como nos viejos tiempos. Oye, Andrea, vale. Andrea no. Adriana. Hasta de aprendido algo de aragonés. Ay, sí. Y luego nada, vine aquí, xuntéme con Sandro y... Sí, con Sandro, que no existe. ¿Cómo lle? Con Oli. ¿Son unos petacetas? No, demasiado fuertes. Ya los pruebo una vez. Me cago en la... Díjelo mal. En xamás faría de alguna cosa así, nada. Nunca. Mira, la gente ya adivinó el chinte. Me cago en la puta con lo que iba. El chinte. Vale, no, pero ibais bien. Sí. En rascar botellas de sidra del gaitero. Me cago en... Mira. Sí, oh. Claro, por supuesto. Claro, joder. Es que claro, ayudo, llegó. Sí, claro, y así la xente podría conocer todos los escritores importantes. Xovellanos, Elena Tresu, Marta Mori... Y podríamos hacer que la protagonista... vamos a repetir humor. Y vale, lo de un blanco nuclear. Sí, la presión va, ¿no? ¿Viste? Con este guaje vamos a petarlo. ¿A que sí? Ah, no, yo tengo un caché. Para arriba que no me pagáis. Podéis decir eso y marchar, Ostras, olvidé la cámara. Bueno, ya igual. Yo y Joan. ¿Quién es Joan? Elton. Pero bueno, esto ya va a convertirse en una tradición de empresa. El pique milenario entre Ayalga y yo cada vegada que viásemos para allá. Adriana. ¿Qué dije yo? Joder, mi puta madre. Madre, una familia, tío. Pero... Dios, voy a atropellar. Ay, madre, metí la marcha atrás. Seguro, pero tío, ¿qué hacen estos locos aquí? De verdad hemos dicho eso. Oye, choros, marcháis para vuestra puta casa. ¿Estás grabando ya? Sí. Estoy el making of. Oli, otra vez tú ese mozo tan simpático. Xurde, Joan. Sí, Xurde, llámame Xurde. A ver. ¿Quieres decirme que en internet vese bien defender... ¡Ah! Jago mi puta madre. Meca, Oliver, ¿qué fes aquí? Nah, estoy comprando teles para hacer croma nos meus midos. ¿Qué? ¿Qué dije? Los meus neus. Los meus no son meus. Hostia, ay carallo. Home, cuando estábamos en el instituto vendió a la profesora 15 papeletes de filosofía. que me está dando un poco de alergia. Pero yo no tengo por qué saber eso. ¿Y tienes ración? ¿De calamares? ¿Tienes ración de calamares? Anda deprimido. Tan mierda, para mí. ¿Sí? ¿Para ti? Sí, para mí toda. Está metido en casa que anda deprimido. Venga, Risti. Venga, va. Vivi. Tenemos que hacer ahora. Fácil. Ahora. Topamos los sitios. Graba. Atopamos los sitios. Espera, estamos grabando, ¿eh?
Ya. Atopamos lo objetivo. ¿Qué tenemos? Epa. Grabando. Atopamos lo objetivo. Grabamos, Espera. Grabamos. Espera. Ay, por Dios. Paramos. Grabando. Espera, ¿hay ruido por ahí? Grabando. Atopemos lo objetivo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estoy llorando, tío. Oh. Oh. Va a notárseme, Mira los huellos. ¿Cómo puedo pararlo? Es que hay... Hay que dar un poco de vidilla. Aquí el make-off. El backing off. Hola. Venga, ¿estáis con micrófonos los dos? Yo no. Hola. Hola, estamos aquí en el make-off. Calla, oh. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí estudiando el test. No sé, me gusta. Yo ya me lo sé. ¿Sí? ¿Aprendiste lo Creo bien? que tenemos los profesionales, que venimos con el texto aprendido. Hola, ¿qué hacéis? Bueno, yo soy Alma, como siempre, no me cambiaron el nombre, y estoy Alma de Yoka. Y güey, ¿qué vamos a hacer, güey? Bueno, güey vamos a hacer el challenge o el reto tocando a Palpu. No. Vamos a hacer, güey, el reto a Palpu. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo voy a explicaros con un ejemplo. Imagináis que yo tengo esta lata X. Yo tendría los huevos tapados con este tapahuellos y yo solamente puedo tocar así y apretar. Yo no sé lo que hay y tengo que tratar de adivinarlo. Tengo para cada objeto 10 segundos, así nada que vamos a entamar. Y voy a poner esto. A ver si hay una ovellina o algo así. ¿Qué es esto? ¡Ya! No tengo ni idea. No huele nada. No tengo ni idea. Voy a decir que yo una esponja, pues, por decir algo. Pero no tengo ni idea. Buah, y que yo en esto soy muy mala. Ya. Uy, está frío esto. Esto es una roca. Esto es una roca. Esto mueve ese niño. ¡Ah, esto es un muelle! ¡Como bola el muelle loco! ¡El muelle! ¡Bota, bota, ya! Esto es un muelle. Fijo que tienen colorinos o algo así. No. Ya. Uy, voy a romperlo. No sé qué es esto. Parece una máscara. No estoy segura. Vaya hostia, si estoy pegando a la mesa. Esto está caliente. ¡Eso me dijo ella! Bueno, está caliente, está templado. Lo de antes estaba frío todo.
Y que para mí parece otra piedra. Esto parece una... de este... no. Una piedra. Piedra. Cuando antes dije roca, esto es una piedra. Yo no soy tan tonta, ¿eh? Parico conmigo, ¿eh? Ay, estoy una vela. Y en mi programa pongo yo las normas. Siguiente. Y punto en boca. Esto si fuego así igual me queda más mono, ¿eh? A ver, esto tiene pinta de ser un gavito, porque oye, esto y un juguete sexual, pero no creo que sea un juguete sexual, vaya. Entonces debe ser un gavito, pero no para colgar el jamón, sino para colgar la ropa. ¿Eh? ¡Oh! Estoy grande. Eso me dijo ella. Esto... ¡Oh! Este y un tuero. Y un tuero. Uy. Parece esto el pico de... esa es la respuesta. Madre, acabo de marcarme. Ah, este y un zapato. Puede ser. Y una bota de jugar al fútbol. Por decir algo. O un zapato de deporte. ¡Hey! A ver. ¿Cuántos acerté? El muelle. Me pusieron 3... No, 2 roques. Madre, estoy yo un kiwi. No me falles caso. Y el carbón. ¿Hay un carbón? Y un kiwi. Bueno, un kiwi. No, esta no la acerté, pero acerté piedra, piedra, vela de la sentina, máscara, muelle, bota y tuero. Bueno, fallé el kiwi y está saliéndome caro. Un beso, collacios. Bueno, vémonos en el próximo programa. Esto ye Alma de Yoka. Que la vida sabe mejor, todo es verdad y parece que no, cosas que pasen se lo yo. Que la vida sabe mejor, todo es verdad y parece que no, cosas que pasen se lo yo.
echa un culín, collaciu, que estaba yo primero, oye verdad, y parece no, cosas que pasen, cero yo, echa un culín, collaciu, fai frío y quiero cadecer, oye verdad, y parece no, cosas que pasen, cero yo, oye verdad, y parece no, cosas que pasen, cero yo.
Ya tranqui, ya llego, Bertuku, con Show. Ya tranqui, ya llego, Bertuku, con Show. Ya tranqui, ya llego, Bertuku.
na na na